Buenos días, buenas tardes, buenas noches, desde el lugar del mundo donde me estén mirando. Mi nombre es Verónica, transmitiendo desde Tenerife, las Islas Canarias. En el directo de hoy vamos a hacer jabones saponificados inspirados en miel. Vamos a hacer 2 jabones saponificados y 4 jabones en glicerina. Si están suscriptos en mis otros canales, Babel Dream Studio y Un Ratito con Verónica, hemos estado haciendo jabones de glicerina, velas inspiradas en la miel con cera de soja y también pequeñas emulsiones o bálsamos en el canal Un Ratito con Verónica. Y los invito a todos a que se pasen a los otros 2 canales para poder hacer todas esas creaciones y tener para sus mercados, para poder emprender y poder hacer todo tipo de creaciones inspiradas en la miel. Para los seguidores y las seguidoras que me estaban comentando ayer de Acapulco, donde las temperaturas son demasiado altas, aproximadamente unos 45 grados, tengo muy buenas noticias. Yo les comenté que tengo una amiga que no quiere que diga su nombre, que es química, entonces reformuló todo lo que nosotros hicimos. Les voy a poner en los próximos días los aditivos que vamos a necesitar porque hay que reformular para que soporte las temperaturas tan altas. Tendrán que utilizar menos manteca de karité y completar las cantidades con manteca de coco, pero para no seguir añadiendo lo que es cera de abeja, van a tener que utilizar otro tipo de cera, aparte de la de abeja, la cera de calelilla, creo que se llama así, con alcohol cetílico. Así que bueno, es toda una reformulación nueva. Les voy a poner cuando edite el video en los próximos días en el canal Un Ratito con Verónica, todas las fórmulas editadas, el email que me ha mandado la señora que es química, para poder hacer las creaciones. Les voy a mostrar qué es lo que hemos estado haciendo en los otros directos y bueno, mientras tanto se van uniendo y ya vamos a empezar con el proceso de saponificado en frío. Creo que ya hay alguien, ahí está Mireia. Mireia, buenos días desde Colombia. Miran el ratito que puedan, lo pueden mirar luego, va a quedar grabado, así que no hay ningún problema. Hemos estado haciendo velas de cera de soja, perdón, que yo me suelo confundir diciendo cera de soja, es cera de abeja. Hemos utilizado en todo cera de abeja, hemos hecho esta coloreada y también hicimos esta sin colorear, que la pueden utilizar perfectamente bien. Hemos hecho wax melts también con cera de abeja. Hemos hecho en vaso, aquí las tenemos, están todas en el canal. Tengo que poner todavía miniaturas y subtítulos para las personas que me miran con subtítulo. Jabones de glicerina, también inspirados en la miel. Este es glicerina y miel y este es glicerina, miel y avena. Hoy vamos a hacer con propóleo, vamos a hacer con caléndula, todo inspirado en la miel. Propóleo, caléndula y tenemos jalea real y manzanilla. Esos son los que vamos a hacer de glicerina. Con respecto a lo que hicimos en Un Ratito con Verónica, hicimos un bálsamo que también para climas muy calurosos hay que reformularlo. Este es una crema, es un bálsamo, se los muestro, pero es en estado sólido, ya que ha pasado un día. Con el calor de la piel se funde, se los voy a mostrar, lo vamos aplicando y el mismo calorcito va dejando, es como una manteca que va quedando en el cuerpo, no deja para nada textura grasa y se va fundiendo con el calor del cuerpo. Para temperaturas de 20 grados, un poquito más, por el punto de fusión funciona, pero necesitamos puntos de fusión mucho más altos para que soporten temperaturas como por ejemplo Acapulco, que suelen ser 45 grados. Así que estén muy pendientes a la reformulación de todo. También hicimos, es como una pomada para manos inspirada en la cera, que es muy útil para la zona de cutículas. Tienen que aplicarse a penitas, es una caricia, porque si no, les quedaría muy grasa la textura. Pero cuando reformulemos, va a quedar mucho más espesa. Y también hicimos un scrub para labios, que este también está reformulado porque al tener mucha manteca de karité y funde en temperaturas
de 40 grados, no lo van a poder vender en esos sitios tan calurosos. Así que, bueno, pueden estar pendientes, pasan por los otros canales, pueden mirarlos, seguramente una vez salgan todos los directos, los pueda unir en capítulos y hacer un gran directo inspirado en la miel. No sé si hay alguien más. Bueno, Mireia y Mirna, que sin gafas veo un poquito mal, pero son dos personas diferentes. Me mandan buenos días, buenas tardes, buenas noches para todas las personas. Voy a sacar todo esto porque tenemos que trabajar en saponificado en frío. Pensaba hacer 3 jabones en saponificado en frío para que dominen la traza. Uno solamente de miel, el otro de miel y leche de cabra y el otro de miel y naranja. El de miel y naranja necesitaríamos 75 gramos de zumo de naranja, pero hoy es domingo y aquí está todo cerrado, entonces no conseguí naranjas para exprimirlas, así que lo voy a hacer en los próximos días para que la colección quede completa. De todas maneras, haremos 2 saponificados y 4 jabones de glicerina. Así que estén pendientes. A la técnica es la misma, pero el zumo de naranja tiene una dificultad añadida que es los azúcares. Entonces voy a hacer el video o tal vez lo haga en directo en estos días. Así que cuando tengan las naranjas es el jabón que va a quedar pendiente. No sé si tienen alguna duda, voy a sacar todo esto porque cuando trabajamos en saponificado en frío, lo que nosotros tenemos que hacer es extremar las medidas de precaución. La sosa o soda cáustica, como se llama en otros lugares, como el nombre lo indica, es cáustico, altamente corrosivo. Se utiliza para desatascar cañerías, para sacar pintura. Entonces necesitamos espacios ventilados. Yo estoy con ventanas abiertas. Se puede hacer en el exterior. Protección en guantes, en manos con guantes, en ojos con gafas y, muy importante, mascarilla. Personas con alguna dificultad respiratoria, es mucho mejor que no intenten hacer lo que es el proceso de la lejía. Le pueden pedir a otra persona. Uno de los tips, de los trucos para que podamos elevar menos la temperatura es congelar el agua. Yo la tengo congelada para que no elimine tantos vapores. Si ustedes están en un lugar cerrado, lo pueden hacer debajo del extractor de la cocina. Importante, niños y mascotas lejos porque es altamente corrosivo. Todos los utensilios que se utilizan para el proceso de saponificación no pueden utilizarse para uso de cocina. Si utilizan batidoras de inmersión, no puede utilizarse luego para hacer la sopa porque pueden quedar restos y puede ser tóxico. Tampoco podemos utilizar vasos en donde vayamos a utilizarlo para tomar agua, porque eso puede quedar algún resto y puede ser tóxico. Entonces, las medidas de precaución es lo primero. No sé si tienen alguna pregunta, yo voy a sacar todo y ya vamos a empezar a hacerlo para que ustedes empiecen a dominar tiempos, temperaturas. Cuando yo empiece a hacerle los videos, empiecen a dominar y sea mucho más fácil alcanzar la traza. Porque todo tiene su truco. Podemos hacer un jabón estupendo y seguir las instrucciones de una forma exacta, pero seguramente no quede igual. ¿Por qué? Cuando los artesanos o las personas que tienen muchísima experiencia haciendo jabones, que no es necesario tener años, es necesario haber hecho bastantes jabones para ver cómo se comporta la mezcla. No hay una temperatura mágica, es a ojo hirviendo y teniendo un poquito de criterio, porque fragancias y azúcares me van a acelerar la traza y eso va a significar que mi mezcla se endurezca. El proceso de saponificación, aproximadamente entre 30 grados y 60, es el que se produce. Lo más importante es que tanto mi líquido, que le vamos a llamar lejía, como mis aceites y mantecas estén a temperaturas similares. Yo no puedo decir si entre 30 o 28 y 60 se produce, yo no puedo poner mis aceites a 60 y
mis líquidos, mi lejía a 28, porque aunque estén en el rango, no están a temperaturas similares. Tienen que estar todo a temperatura similar. Si yo digo mi lejía está a 30, mis aceites pueden estar a 30 o a 35, a temperaturas similares, aunque estén dentro del rango. Si yo quiero preparar todo a temperatura más alta, por ejemplo, al límite a 60, corro mucho riesgo de que la mezcla se vuelva a calentar y se me haga volcán. Aunque sean temperaturas aptas para que se produzca la saponificación. Saponificación es a que se haga el jabón. El jabón se va a hacer si tenemos ese rango de temperatura. Para que emita menos vapores, para que el jabón quede perfecto, lo mejor es cuanto más bajo de esa escala de rangos esté la temperatura, va a ser mejor. Como tengo fragancias que me van a acelerar ese proceso, no me va a dar el tiempo, especialmente si ustedes hacen, por ejemplo, lotes muy grandes. Yo pensaba hacer varios kilos, pero necesito muchísima rapidez para trabajar, porque si yo quiero enmoldar, se me va a ir haciendo dura la traza. Entonces es mucho mejor como máximo trabajar 1,5 kilos a la vez. Yo les voy a mostrar ahora los moldes de panes que vamos a utilizar. No los vamos a poder desmoldar hoy porque eso necesita al menos 24 horas, a veces un poco más, depende de la temperatura del ambiente, para que ustedes lo puedan desmoldar. Y voy a hacer otro video con el desmolde explicándoles el paso a paso, porque yo al menos tengo mis trucos para que quede perfecta la pastilla. Yo lo desmoldo, lo dejo que agarre aire para luego cortarlo y luego lo vuelvo a dejar que agarre aire para hacerle los biseles y el sellado. Yo voy dejando que vaya secando, endureciéndose la capa. ¿Cuánto tiempo lo puedo dejar? Depende. A veces son 20 minutos, media hora, a veces es un día. Cuando hicimos con los miembros el jabón de vino, yo lo dejé un día, lo desmoldé y cuando lo fui a cortar, lo desmoldé, lo dejé 20 minutos, media hora, lo corté, pero cuando le fui a hacer los biseles, lo dejé un día. A veces es por tiempo y a veces es para que esté más firme la mezcla. Si trabajamos con el jabón muy blandito, corremos riesgo de esos detalles que le van a dar la terminación queden mal. Entonces, a veces tenemos que esperar, hay que tener paciencia. Soy la primera que no tiene paciencia, que está desesperada para ver como si nunca hubiera visto un jabón, pero me encanta el proceso, por eso se los explico y lo comparto con ustedes, pero tienen que tener paciencia si quieren que quede bien. Así que bueno, básicamente, no sé si tienen alguna pregunta, voy a ver. Y voy a limpiar y vamos a empezar con medidas de seguridad, a medir y a pesar todos los aditivos. Estuve buscando fórmulas que quedaran muy bien sin aceite de almendras porque hay muchas personas que pueden tener intolerancia o alergias. Importantísimo marcar todos los aditivos que vamos a utilizar en la etiqueta. Ayer me preguntó una señora cómo hacemos las etiquetas. Hay una página web que es gratuita que se llama canva.com. Está disponible para el mundo entero, en donde ustedes tienen plantillas y pueden hacerlas. Cuando yo hago la plantilla en Canva, se escribe C-A-N-V-A, Canva. Cuando hago la plantilla, la descargo en JPG. Cuando la descargo, la paso a Word. Word es una aplicación, hay que hacerlo en el ordenador, en donde ustedes pueden copiar y pegar ese JPG, entonces harían toda la plantilla en una hoja y la imprimen. Pueden imprimir 10 etiquetas a la vez. Les recomiendo no etiquetar en el momento este tipo de jabones porque como vamos a poner agua, eso va a evaporar y se van a hacer más chicos. Entonces, si los hacemos, los sellamos, los biselamos y los ponemos la etiqueta al mes o al mes y medio, va a perder agua y la etiqueta va a quedar grande. Entonces, cuando yo hago, lo preparo y dejo la hoja.
Cuando yo los voy a llevar a vender a un mercado o se los voy a dar a alguien, corto las etiquetas que necesito y voy etiquetando en el momento. Siempre apunto cuál es la etiqueta de cada jabón, porque va a llegar un día, si tienen muchos, que no se van a acordar exactamente el aditivo. A veces, cuando yo utilizo la fórmula, le saco una foto y en un costadito de la fórmula le pongo la fotito para ver exactamente ese jabón. Por ejemplo, por aquí le puedo poner la fotito para yo saber ese jabón es esta fórmula. ¿Cómo se reformula un jabón saponificado? No se hace a la ligera, porque necesitamos, para que se una nuestro alcali, que es nuestros líquidos, con nuestros aceites, cantidades exactas. Si nos pasamos, no se hace jabón. Va a quedar grasa o va a quedar aceite suelto que puede quedar, si nos pasamos demasiado, una capa superficial que lo que va a hacer es que sea un puré y aceite que no sirva. Si ustedes, por ejemplo, van a mercados y a veces dicen, no sé cómo habrán hecho el jabón, yo les digo, siempre que se hace jabón, el jabón está bien hecho. Podrá gustar la fórmula o no, pero siempre que se haga jabón, que se haga sólido, es un jabón correctamente formulado. También otra cosa está qué aditivos ponen, la calidad de los aditivos y todo, pero en la unión aceite y alcali no se hace jabón si no está correcto. Entonces, yo utilizo la calculadora de Mendrulandia. A ver si lo pueden ver. Que también es de uso gratuito. Pueden poner en Google calculadora Mendrulandia. Cuando ustedes entran, les van a salir unas pestañas para que ustedes empiecen a añadir aceites y mantecas. Tienen que mirar qué aceites y qué mantecas tienen en su casa. Pueden utilizar, no para esto, pero para cualquier fórmula, aceites de ricino, aceites macerados, aceites de oliva, aceite de girasol, cuidado, porque el aceite de girasol enrancia. Yo cuando empecé a practicar mis jabones utilizaba aceite de girasol. Cuando pasaba el tiempo de curado estaban rancios, tenían un olor muy feo. Servían como jabón, pero tenían ese olor a rancio. Así que aceite de girasol, si utilizan, tiene que ser alto, oleico y en poca cantidad. Porque, como sé si va a enranciar o no, la misma calculadora les va a decir el índice de yodo. Aquí lo pueden ver, lo voy a acercar. Ahí aparece índice de yodo 57. El índice de yodo 57 me va a indicar que esta fórmula es estable y va a no enranciar. Puedo añadir como extra una vitamina E, una cápsula o dos, depende de la cantidad, para proteger un poquito más los aceites. Yo no lo suelo utilizar porque a mí, en mi clima y con los aceites y mantecas que yo utilizo, no me da problema. Pero también pueden hacer eso. Entonces, cuando ustedes eligen los aceites o las mantecas, los van poniendo en la calculadora de Mendrulandia y van poniendo cantidades hasta llegar al kilo, porque necesitamos que sea una fórmula del 100%. Podemos empezar a formular, por ejemplo, de a 10 gramos hasta llegar al 100. 10 gramos de tal cosa, 20 gramos de tal otra. Importante conocer propiedades de los aceites y de las mantecas. Propiedades no solo cosméticas, sino propiedades de estabilidad y de dureza. Si yo agrego muchos aceites ligeros, como por ejemplo aceite de oliva o el aceite de arroz o el aceite de almendras, voy a tener un jabón muy blando que se me va a desarmar en la ducha. Necesito, para tener un buen jabón, combinar dureza con ligereza, digamos, con aceites ligeros y durezas. Por eso es importante combinar a veces mantecas o grasas como el tallow, el sebo de cerdo, por ejemplo, que es la grasa o la manteca de cerdo,
Y también el aceite de palma, que el aceite de palma tiene una fama espantosa a nivel alimenticio, pero a nivel cosmético tiene muchísimas propiedades y la mayoría de los jabones suelen tener la manteca o el aceite de palma en sus jabones. Da pastillas estupendas con un aspecto y un acabado sedoso que es realmente envidiable. Tiene una dureza extrema, extrema, pero se puede cortar, se puede manejar. O sea que vamos a tener una pastilla que nuestro cliente o cuando nosotros lo utilicemos no se deshaga en la ducha. A veces si un cliente compra un jabón y se ducha 2 veces y se queda sin jabón, ese cliente no va a estar conforme porque va a comprar un jabón artesanal caro y no le va a durar. Entonces necesitamos que tenga una dureza suficiente para que el jabón le dure en la medida de las duchas que tenga, pero que le dure bastante o más o menos como los comerciales que suelen durar mucho y a su vez que tenga ese acabado sedoso y a su vez que, bueno, que tenga un poquito más de perfume. Ahora, luego les voy a hablar cómo vamos a fijar los aromas porque en saponificado es un poco complicado. Al elevar muchas las temperaturas y al tener un medio alcalino, muchos de los aceites o muchas de las fragancias las vamos a perder. Entonces hay algunos trucos para fijar el aroma. Y estaba pensando hacer un video, hacer un directo haciendo los jabones mal y cómo los arreglamos. Así que igual en septiembre, porque del 24 al 28 vamos a hacer directos y los vamos a hacer bien, pero si hacemos poca cantidad y aceleramos la traza, porque yo sé que a muchos se les acelera la traza, ¿cómo lo podemos arreglar para no perder el lote? Así que podríamos hacer medio kilo de jabón acelerando la traza de gusto para que ustedes vean cómo se soluciona, porque todo en la vida tiene solución. Y lo más importante es que si ustedes invierten en aceites y se les acelera la traza por algún motivo, no pierdan eso y que puedan hacer un buen jabón y lo puedan seguir vendiendo. Así que uno de esos videos sí se los voy a hacer, que va a ser el jabón a propósito con esos fallos para que ustedes vean cómo reaccionamos para no perder las cosas. Porque un artesano, si le sale mal, no lo tira. Si le sale mal, lo arregla. Entonces, para que ustedes aprendan a no desperdiciar y aprovechar las cosas. Luego me ponen en los comentarios si les gustaría verlo, que ya les digo, lo vamos a hacer a propósito, mal, como lo harían ustedes, para que sepan qué hacer cuando se aceleró la traza, que es muy importante porque les puede pasar, me ha pasado a mí, y yo siempre que los hago tiemblo porque digo, como se acelera la traza, hay que actuar rápido para por lo menos no perder el lote. Entonces, una vez nosotros en la calculadora vamos poniendo nuestros aceites y mantecas que le van a dar estructura al jabón, la propia calculadora me va a dar el cálculo de cuánto tengo que poner de agua y cuánto tengo que poner de soda cáustica para mi jabón. ¿Cómo sé yo que si yo lo estoy haciendo a ojo, eso va a quedar bien o no? La calculadora, y no está patrocinado, ya les digo, es una calculadora que se puede acceder gratuitamente desde Google, es como un foro de jaboneros que hay, que todo el mundo ha puesto su granito de arena y ha aportado muchas cosas y realmente es muy buena para recomendar. Yo es la que utilizo y no la cambio, me encanta. La propia calculadora me va a dar una predicción, un pronóstico de cómo va a quedar eso que yo estoy creando. Se los voy a mostrar. Me va dando acondicionado, limpieza, burbujas, persistencia, dureza, solubilidad y secado. Pueden sacar captura también porque está la fórmula que vamos a hacer. Me está escribiendo Magda, deseando todos en tu familia se encuentren bien. Me escribieron, después dice, yo hice jabón saponificado en caliente para limpieza con talo y no me quedó bien porque todo queda grasoso. Hay que pasarlo por aquí, por la calculadora, porque yo no hice jabón saponificado con talo de limpieza. Eso es que lo han sacado de otro sitio. Cuando ustedes sacan fórmulas mías o de otra persona, revísenla aquí.
en la calculadora y van a tener un pronóstico. ¿Cómo se podría arreglar ese jabón de Magdalena? Lo tiene que refundir, lo tiene que rallar. Tendría que pasarlo por la calculadora para ver qué le podría poner para que por lo menos baje un poquito la grasa. Pero es eso, es mal formulado, porque nosotros tenemos un sobreengrasado. Se los muestro. Donde dice sobreengrasado y concentración. El sobreengrasado es sobre grasa, la grasa o el aceite que va a quedar libre. Ella con su jabón saponificado de talo seguramente dejó muchísimo sobreengrasado, muchísima grasa libre, que para cuerpo hay que controlar, máximo 8. Pero para limpieza a veces se suele poner en 0 o se suele poner en 1 porque no queremos tanta grasa. Me puso, sí, lo tomé de otro tutorial. Yo he hecho tutoriales mal. Todo lo que ustedes vean, inclusive lo mío, porque a veces ustedes dicen, yo no tengo esto, tienen que reformularlo. Lo pasan por una calculadora en saponificado. Lo pasan por una calculadora y automáticamente se los va a reformular. Entonces, ¿cómo arregla ella? Es imposible a ojo dar una solución porque hay que pasarlo por la calculadora. Pero lo primero, va a tener que refundirlo. Para refundirlo se raya o se trocea. Si quedó muy pastoso, igual se hace puré. Se le va agregando muy poquitito agua destilada y se le va poniendo en una olla. Eso es cuando igual les ha faltado fragancia o les ha faltado algún aditivo. Si tienen exceso de grasa, seguramente van a tener que añadir otras cosas para complementar, que la misma calculadora se los puede decir, para que esa grasa suelta se vuelva a unir. Si ha quedado separación en 2 fases, lo mejor es a la basura, no sirve. Yo he hecho jabones así, me han quedado así y con el dolor en el alma no sirven, porque el proceso de temperaturas para que se unan aceites y lo que es el alcali pasó, no se hizo. Entonces, al no hacerse, quedó una pasta por un lado y una capa de aceite por el otro, que eso no se va a unir nunca. Yo he intentado hacer el proceso, pero es perder gas, tiempo, ensuciar y no va a quedar bien. Pero cuando nosotros llegamos a la traza y por algún motivo no nos gusta por algo, todo se refunde, todo se hace. Yo cuando decía de hacer los jabones mal, era acelerar la traza, porque ahí sí tiene solución. Lo podemos acelerar y lo llevamos a en caliente para que se vuelva a ser un poquito más líquida para poderlo moldar. Pero no a cuando ya está todo mal hecho. Arreglar algo todo mal hecho es imposible. Les sigo comentando de la calculadora para que no quede todo desperdigada la información. Cuando nosotros llevamos todo a la calculadora, me va a dar un pronóstico. El pronóstico es muy claro. Si sale en verde aproximadamente entre 49 y 51, es que es un buen jabón. Miren, yo les muestro el pronóstico. Está 50, 50, 50, 51, que es persistencia, dureza, solubilidad y secado 51. Persistencia significa el tamaño de la burbuja que va a durar. Voy a hacer una burbuja persistente que va a durar. La voy a apretar y va a costar, porque queremos burbujas abundantes, grandes y vigorosas. Entonces, ahí me están poniendo algo. Gracias por enseñarnos. A mí me encanta. Somos un equipo. Ustedes me miran, yo les enseño. Y ganamos todos. Así que bueno, acondicionado. Si va realmente a tener esa sensación hermosa en la piel. Luego, limpieza, porque puedo tener un buen jabón, pero que no limpie. El jabón, por sobre todo, tiene que limpiar, si no, no va a servir. Entonces, limpieza, adecuado. Si tenemos un jabón que limpie demasiado, cuidado, porque el sebo natural lo va a arrastrar. Entonces, nuestra piel va a estar propensa a todas esas agresiones externas, que pueden ser hasta del frío, del calor, del sol, del polvo, del ambiente. Entonces,
Necesitamos que limpie, pero que no arrastre lo que no tiene que arrastrar. Luego, burbujas, queremos burbujas, pero no queremos extremadamente moderadas. 50 está muy bien. Persistencia. Luego tenemos dureza, queremos duro, un jabón duro, no un bloque, no que sea un ladrillo, pero que sea un jabón agradable con dureza. Entonces me está diciendo que está correcto. Luego, solubilidad. ¿Qué tan soluble va a ser mi jabón cuando yo me esté duchando? Porque algunos hay que frotar y frotar y frotar para que salga. No, este está correcto. Y luego el secado. ¿Cuánto me va a demorar aproximadamente en secar? Al decirme 51 es que me va a secar rápido. No me va a secar muy rápido, pero va a secar rápido. Secado una vez mi pastilla esté desmoldada. No estamos haciendo predicciones de traza. Cuidado, porque aquí les va a aparecer el INSI, pero faltan fragancias y algunos aditivos. Así que si utilizan la calculadora para copiar el INSI, tienen que completar con miel o con leche de cabra o con carbón activo si lo utilizan y con las fragancias. Las fragancias copian la etiqueta INSI de la fragancia, los números que tiene y lo ponen por debajo, porque el INSI se va a escribir desde mayor cantidad a menor. Aquí yo tengo más aceite de oliva, entonces va a aparecer aceite de oliva, el INSI primero. Y por último voy a poner fragancia, va a ser lo último. Si agregara vitamina E es lo último. Así que es una calculadora muy buena porque me da la predicción y me va comentando, para que lo vean, los ácidos grasos que tiene y aquí tienen la etiqueta INSI. Aquí me escribió Karen desde Perú. Un besito, Karen. Vamos a hacer saponificado de miel y vamos a hacer de glicerina. Si no pueden mirarlo todo, va a haber capítulos mañana o pasado y miren el capítulo que les interesa. Pero es importante aprender a hacer el saponificado porque, si bien puede ser un poco costoso, salen muchas pastillas y son las que más quieren comprar los clientes. Entonces, bueno, vamos a elevar un poquito más el nivel de los jabones para tener jabones saponificados para las personas que quieran aprender que dominen la traza. Y recuerden, del 24 al 28 de agosto, aproximadamente 6:30 de Canarias, vamos a hacer directos todos los días para que aprendan muchos jabones. Porque los saponificados necesitan entre 4 a 6 semanas en curar. Si nosotros empezamos ahora, para octubre ya van a tener todos los jabones listos para empezar a vender en Navidad. Así que es por eso que empezamos con tiempo, para que todos tengan sus jabones curaditos para vender en la temporada de Navidad. Las personas en octubre, noviembre ya empiezan a comprar regalitos de a poco, entonces ya pueden empezar a ofrecerlos. Vamos a terminar con lo de la calculadora porque es importante para que ustedes reformulen todo. Yo, cuando edite el video con el corte, les voy a poner la fórmula para 1 kilo, pero mi molde es de 1,5 kg. Si ustedes quisieran hacer menos porque quieren probar y quieren hacer 300 gramos poniendo esto en la calculadora, les va a decir reescalar, no sé si aquí aparece, pero en la pantalla aparece reescalar. Entonces ponen 300 gramos, hacen clic y ya les va a dar la cantidad exacta para reescalarlo. Con respecto al sobreengrasado, el sobreengrasado van a ser los aceites y las grasas libres que van a quedar en mi jabón, que me van a dar ese confort, van a sellar la capa dérmica para que la humedad natural de mi piel no se escape, especialmente para las personas con piel atópica o piel muy sensible, en donde el mayor problema es la pérdida de humedad y como no tienen ese sellado en la piel, están mucho más propensas a agentes externos. Este tipo de jabones son muy buenos porque no solo van a hidratar, van a nutrir, sino que al tener aceites libres van a sellar la capa dérmica, entonces va a ser como una pequeña barrera protectora. Cuando utilizan este tipo de jabones, en la mayoría de los casos, no es necesario utilizar crema después, porque nuestro cuerpo queda nutrido con aceites
y con mantecas. Así que bueno, no sé si tienen alguna pregunta, pero básicamente sobre la calculadora, qué es lo que nos da, y siempre voy a explicar lo mismo para que todo lo que aprendan conmigo y con otras personas tengan espíritu crítico, puedan utilizarlo, puedan reformularlo según los aceites que ustedes tengan. Voy a tener que explicarles lo de la calculadora para que lo puedan hacer con lo que tienen en casa. Importante, si yo digo aceite de oliva, no pueden poner aceite de girasol o aceite de coco, porque cada aceite tiene un índice de saponificación diferente. La cantidad de ese aceite y el comportamiento de ese aceite va a ser diferente frente a mi alcali, que se llama a la combinación de agua con la soda cáustica. Entonces, esas moléculas no se van a unir. Entonces, si yo digo aceite de oliva, pueden poner aceite de orujo porque es otra calidad de aceite de oliva, pero no pueden poner aceite de ricino porque no se va a hacer bien el jabón. Yo creo que tengo una señora que ha hecho con otros aceites usando la fórmula, claro, no queda. Tiene que ser con lo que yo digo. Si no, lo pueden hacer porque la técnica va a ser la misma siempre. Pero poniendo lo que ustedes tienen en casa en la calculadora, entonces les va a quedar un jabón bien. Si quisieran hacer jabones para lavar la ropa con aceite reciclado, importante saber el aceite que van a utilizar. Yo tengo unos litros de aceite reciclado que me regalaron, que no sé qué aceite es. La persona que me lo dio tampoco sabe qué aceite es. Yo di por hecho que igual era girasol, lo hice y no quedó bien, porque si no sabemos, por más práctica que uno tenga, es química. Si uno no sabe qué aceite es, no se va a producir la reacción química. Entonces, necesitamos saber qué aceite es y siempre pasarlo por la calculadora. Así que por eso a Mireia le ha quedado mal, porque a veces las fórmulas que están en internet no están correctas. O las personas cambian porque si yo digo, bueno, yo no tengo aceite de palma, yo le pongo tallow, no queda bien. Tendríamos que en la calculadora sacar y poner tallow, entonces me va a cambiar todos los valores y ahí sí va a quedar bien mirando esto. Es muy claro si nosotros hacemos un jabón muy cáustico, un jabón que me va a irritar la piel, porque automáticamente empieza a salir un cartel que dice, esto es peligroso, no se puede utilizar. O sea que si le sale bien, usando la calculadora, les va a salir un jabón perfecto. Tienen que saber técnica, más que la fórmula que la sacan de la calculadora. Entonces, también en el foro de Mendrulandia hay muchas fórmulas, muchísimas fórmulas que pueden sacar ideas, y yo voy a empezar a poner muchas más, así que pueden sacar, que siempre van a tener que ajustar a lo que ustedes tengan en casa. A mí me pasaba, yo miraba tutoriales y me quedaba con los dientes largos diciendo, pero piden cosas que yo no tengo. Por eso les explico la calculadora, para que con lo que tienen en casa la reformulen. Si yo hago un jabón extremadamente alcalino que me va a irritar la piel, me puede salir estos números en rojo. Entonces yo, si veo rojo, es peligro. No. Puede salir algún número en negro, que no pasa nada. Yo ya sé o que va a ser un poquito blando o que va a tener mucha espuma. Yo ya voy viendo el pronóstico y lo puedo corregir. Lo ideal es que salga en verde. Yo lo imprimí a color para que vean que están todos los números en verde. Y también se las pongo aquí la cantidad, sacan captura, lo ponen con sus ojos y les va a salir el pronóstico tal cual se los estoy dando. No sé si tienen alguna pregunta. Hay 163 personas conectadas mirándome. Así que un saludo para todos. Voy a recoger todo para empezar a hacer los jabones que nos van a encantar. Van a salir 20 jabones. Cuando hagan colecciones, sacan 20 o 30 si tienen expectativas de vender mucho. Si no, hagan menos, porque les van a quedar jabones. Entonces, para no desperdiciar material, pueden hacer menos cantidad. Si no tienen moldes, pueden utilizar cajitas de leche o los Tetra Bricks de zumos o los mismos moldes de glicerina,
los pueden hacer individuales, pueden hacerlo sin problema. Voy a sacar todo. Voy a ponerlos aquí para tener espacio. Y mientras que nos organizamos, que acabo de ver ayer, les prometí mostrarles un, que sí que me miran de Marruecos, que pueden comentar y aclararme, porque igual no soy experta, les voy a mostrar un lápiz de labio marroquí, que es algo muy curioso. Es esto, es como un plato. ¿Cómo se utiliza? Esto se hace con arcillas, son arcillas que ellos tienen en donde colorean muchísimo. Son totalmente naturales, estos son los lápices de labio de Marruecos. Yo no lo suelo utilizar, pero sí lo tengo porque es algo súper curioso. Se humedece y cuando ustedes humedecen el disco, empieza a salir el color, miren ya, y no estaba húmedo. Empieza a salir el color, el pigmento y con esto se pintan los labios. Así que esto, ayer lo quise buscar, no lo encontré para que sepan cómo son los lápices en otras culturas desde la antigüedad, porque esto son cosas muy antiguas, no sé si me están poniendo, gracias, desde a Jennifer, un besito Jennifer. Y también para las personas que hacen crochets, como mi hija, estos mismos platitos, pero seguramente sin el pigmento, lo suelen hacer con crochet, que también puede ser útil para vender, para pasar en las durezas de los pies. Es algo súper curioso. Qué curioso, muy bonito. No es muy práctico para mí porque, claro, después uno se pinta los labios, queda muy rojo, pero también se queda el dedo pintado. Es curioso para mí, pero para esa cultura, yo no sé si lo venderán solo para los turistas o si realmente lo utilizan, pero esto es belleza natural bereber. Los bereberes que tienen su aceite de argán, ellos tienen un cutis hermosísimo porque se pasan el aceite de argán puro en el rostro. Yo también lo hago. Me suelo pasar, igual un día sí, un día no, aceite de argán directamente, que también es de Marruecos, que es el oro líquido que tienen. Y todas las culturas, desde Cleopatra, utilizaban pequeños rituales de belleza y por eso quería compartir con ustedes el lápiz de labio. Imagínense tener uno de estos en la cartera. Lo digo con total respeto, me miran muchísimo de Marruecos, así que espero que se sientan halagados, que estoy mencionando cosas de su cultura y que comenten si esto es solo para turistas, porque lo venden en todos los lugares, suele costar €1 y las personas lo compran como recuerdo, como algo curioso, o si realmente lo siguen utilizando, así que me lo ponen y bueno, después en otro directo ya lo comento. Dice Magdalena, luego lo ve completo, no hay problema. Un besito, voy a juntar todo. Ya les expliqué la teoría, ahora vamos a hacer la práctica. Vamos a primero que nada, tenemos aquí la fórmula, luego vamos a hacer unas pequeñas decoraciones, voy a bajarles la cámara. Cuando empezamos a pesar, el primero que vamos a hacer va a ser de miel. Yo estaba mostrándoles el que vamos a hacer segundo. Les voy a poner aquí la fórmula que es el que les puse, es el segundo que vamos a hacer. Esta es la primera. A ver, para que saquen captura. Básicamente son los mismos aditivos y tiene una nota, no sé si lo podrán ver, donde vamos a utilizar aceite de oliva, puede ser de orujo o puede ser de oliva, 465 gramos, aceite de coco, el aceite de coco normal, no el fraccionado, el que cuando hace frío se hace sólido y cuando hace calor está líquido. Vamos a poner 258 gramos. Aceite de palma, que está en estado sólido, es como una manteca, 238 gramos. Aceite de ricino, 52 gramos. Y como estamos inspirados en la miel y en las abejitas, que hay que cuidarlas muchísimo, vamos a utilizar cera de abeja, 21 gramos. Para la lejía, agua con truco,
327 gramos. Y de sosa o soda cáustica, 140 gramos. El total va a ser 1,5 kilos. Vamos a añadir fragancia. Ayer trabajamos con vainilla y miel. Vamos a seguir con vainilla y miel. Y vamos a añadir también miel, que les voy a enseñar a trabajar la miel, porque hay que tener mucho cuidado con el azúcar. El azúcar va a elevar la temperatura de nuestra preparación. Podemos estropear el jabón si lo abrigamos, porque podemos hacer un efecto volcán, se nos puede sobrecalentar, se nos puede rajar. Entonces, truco, bajar todas las temperaturas, tenerlo a corrientes de aire para que no levante la temperatura. Entonces, todo eso se los voy a hacer en directo para que ustedes vean cómo cuidamos y cómo hacemos el jabón para que les salga perfecto a ustedes. Vamos a disolver la miel con un poquito de agua destilada. Voy a bajar la cámara y ya voy a poner la sosa. Importante, la sosa o soda cáustica que sea al 98 o 99%, la que yo utilizo. Los que me siguen desde España es de Mercadona, es súper cáustico y pueden mirar, desatascador, así que hay que tener mucho cuidado. Creo que lo dice por aquí, al 98 o al 99%. Hay soda cáustica líquida en algunos países. Tendrían que pasar por la calculadora para ver cómo se reformula lo que vamos a hacer. No les podría contestar las medidas exactas que necesitamos, tanto de aceite como manteca, así a la ligera, sin pasar por la calculadora, porque si no va a quedar mal. Así que si utilizan sosa cáustica de menor graduación o líquida, tienen que pasar por la calculadora, indicárselo a la calculadora lo que ustedes van a utilizar y automáticamente se los reformula de vuelta. Lo que yo les doy es para esta sosa, que es al 98% en grajeas. Voy a poner mi agua destilada. Tenemos que tenerla toda fría. Un truco, congelo partes de agua destilada. Así que vamos a empezar con medirla. Con respecto a las mascarillas, yo tengo una mascarilla como las que usábamos cuando estábamos en pandemia o las de Pintor. Estas son mucho mejores porque tienen filtro y no dejan pasar ninguna partícula. Yo les voy a ir indicando, también me voy a ir poniendo la mascarilla cuando manipulamos esto. También importante, guantes y gafas. Hay gafas que son de protección. Yo voy a utilizar gafas de ver que también sirven. Es por si salta alguna gota. Entonces nos vamos a poner las gafas y voy a bajar la cámara. Y como vamos a elevar la temperatura, todos los recipientes que ustedes utilicen tienen que resistir al calor. Porque si los recipientes no resisten al calor, se nos pueden fundir, se nos pueden derretir los recipientes. Cuidado con mezclar metales. Es mucho mejor cristal, vidrio o plástico duro resistente al calor, porque si utilizamos un material en donde se derrite, se nos va a verter por la mesa y nos podemos quemar las piernas, los pies, las manos. Si entramos en pánico podemos salpicar. Entonces, mucho cuidado los utensilios que utilicen. Cuando baten la preparación, importante utilizar silicona, porque si utilizan espátulas de madera, la soda cáustica se come la madera y salen astillas. Con una vez que ustedes empiezan a revolver, empiezan a salir astillas que pueden ir al jabón. Entonces no es agradable, puede lastimar, puede arañar. Entonces, utensilios resistentes al calor y preferentemente espátulas de silicona. Sí podemos utilizar metal cuando es este tipo de metal, que es aluminio. Creo que este es el aluminio, acero inoxidable. El aluminio justamente es el que no se puede. Lo tenía en mente y lo dije al revés. Esto es acero inoxidable. Este sí es resistente al calor. Creo que hay algún comentario. Disculpe, después la veo, tengo que retirarme. No se preocupen. Un besito, Karen.
y me miran cuando pueden. Yo sé que es domingo, es el día de la familia, pero estamos haciendo emisiones de prueba. Este canal no tiene ningún problema porque YouTube habilita con la webcam en horizontal, pero como los otros canales no, y quiero empezar a transmitir del 24 al 28, estoy haciendo emisiones de prueba en los otros canales, que de momento los tengo que hacer en el móvil porque no me deja usar webcam. Me estoy poniendo los guantes, que está haciendo calor, son siempre la misma medida, pero hoy parece que me quedan chicos. Vale, voy a bajarles la cámara. Una cosa, yo estoy así para hacer los directos. Siempre se utiliza con la peor ropa que tengan porque se puede salpicar con delantal y, bueno, pelo recogido lo más que puedan porque vamos a trabajar algo de uso cosmético. Entonces, para estar cómodos y vamos a trabajar con aceites y cosas, entonces la peor ropa que tengan es la adecuada para hacer esto, delantal y todo. Yo porque, bueno, soy coqueta. Vamos a limpiar la mesa. No sé si me ven que estoy limpiando la mesa. Por si hay algún restito de lo de ayer. Y ya les bajo la cámara. A ver si se ve bien. Esperen que tengo que... Yo creo que ahí se va a ver bien. Uy. Esperen, porque ahí es un trípode y lo tengo que ajustar. Si lo pongo ahí, es que se sale al revés. A ver, le doy menos... Yo creo que ahí se ve bastante bien. No sé si se verá al revés. Voy a traer los recipientes. Que estoy con 2 mesas. Es por eso, estoy con 2 mesas. Cuando nosotros pasemos la lejía, es importante, yo no sé, es que no me gusta cuando se ve al revés. Me gusta verlo como lo veo yo. A ver si lo puedo levantar con algo y se ve un poquito mejor. Le ponemos una glicerina. Es el trípode que lo... Yo creo que era mejor antes. Aunque se vea al revés, yo creo que lo ven bien. A ver ahí. Vale, yo creo que lo van a ver bien igual. Tenemos la balanza o báscula. Cuando yo mido, peso mi soda cáustica, si se los pongo así lo ven bien creo, cuando yo peso mi soda cáustica, importante utilizar un recipiente. Yo utilizo el fondo del vaso para no confundirme y saber de que no voy a utilizar nada para luego tomar. Voy a poner, vamos a pesarlo. Para pesarlo me voy a poner la mascarilla un segundo y lo que vamos a poner de soda cáustica son 140 gramos. Pueden ir apuntando. Yo voy a hacer 1,5 kilos. Me estoy poniendo la mascarilla. No me puedo pasar. No me puedo pasar. 140 gramos. Ya me la pongo.
A ver. $140 exacto. No sé si se ve. No se ve. La cierro. Ya me saco la mascarilla. La reservo. Y vamos a pesar el agua. De agua necesito 327 gramos. Yo voy a empezar con congelada para luego completar con el agua destilada. Importante utilizar agua destilada. Importante utilizar agua destilada porque me pone, Karen ya lo había visto el mensaje. Importante utilizar agua destilada o filtrada para que no tenga impurezas. El tipo de agua que nosotros utilizamos va a depender un poquito en la espuma que va a ser el jabón y cómo va a ser el jabón. Pueden utilizar agua de lluvia siempre y cuando no la recojan, por ejemplo, de un techo que esté muy sucio o que no la recojan de un sitio que tenga muchísima contaminación o polución en el ambiente. Por ejemplo, Egipto, en el Cairo, que está muy contaminado. Si llueve por casualidad y recogen el agua, ese agua no serviría. Tampoco sirve la del grifo. Es mejor el agua destilada que la compran en supermercados para asegurarnos la calidad de nuestro jabón. Si no tuvieran, agua embotellada sin gas. Es importante que estamos haciendo una reacción química, no cambien ingredientes a ojo. Vamos a poner el agua destilada congelada, yo la tengo aquí en el freezer. Y como sé que voy a necesitar 327, yo la suelo guardar en tarritos de yogur, ¿sí? Pongo el agua destilada y la congelo, luego lo tiro, no hay problema. 327, lo abrimos, cuidado que no se vayan trocitos de plástico, aunque luego lo vamos a filtrar. Ponemos en cero la báscula. Ese hielo pesó 130 gramos. Ponemos el otro. Cuidado, los plásticos. Pero yo para que lo vean, pongo el otro. Tengo 216. Tengo hielo suficiente como para agregar agua destilada y que quede fría, porque es importante que quede fría. 327 gramos. Voy a hacer 1,5 kilos. Ahí quiebra el hielo. No me puedo pasar tampoco. $327. No sé si se ve. 327. Yo creo que se ve. 327. Aquí si tapo un poquito se ve. 327. No me puedo pasar en nada porque la reacción química tiene que ser perfecta. Importantísimo. El paso que vamos a hacer ahora es la reacción química que va a emitir vapores. Entonces necesitamos espacio ventilado, lejos de niños, lejos de mascotas, con máscara o mascarilla, las que usábamos en la pandemia, protección en manos y protección en ojos. Importante, truco para memorizarlo. Si utilizamos el fondo del recipiente,
por lógica, todo esto aquí no entra. Entonces, voy a poner todo esto al agua, porque en química no es lo mismo poner esto en el agua que poner el agua en la soda cáustica. Si yo pongo mi agua en la soda cáustica, yo voy a hacer un volcán. Esta soda va a empezar a burbujear, va a empezar a levantarse y va a empezar a derramarse, me va a cubrir toda la mesa y se me va a caer sobre las piernas, que estoy sentada y todo. Entonces, si nos acostumbramos a utilizar el fondo del vaso, del recipiente que nosotros tenemos, es el fondo, para que ustedes vean, yo lo corto y es el fondo. Por lógica, todo esto no entra aquí. Entonces, no tengo cómo equivocarme. ¿Cómo vamos a hacer la lejía? Vamos a poner nuestra sosa en el agua. Importantísimo, que quede bien claro. Y mascarilla lo vamos a verter con muchísimo cuidado y lo vamos a sacar al exterior porque va a emitir vapores. Como yo tengo mi agua congelada, mis hielitos, que ya me está enfriando lo otro, los vapores que van a emitir son poquitos. Pero vamos a mirar para que ustedes aprendan. Vamos, tenemos 11 grados la temperatura del agua. Agua, mido el agua. Bueno, 10 grados la temperatura del agua. A ver si hay. 10 grados. Voy a ponerme la mascarilla y voy a verter para que ustedes vean. Si yo no utilizara hielos, puede elevarse a 100 grados. Vamos a ver a cuánto se eleva la temperatura utilizando hielo. Me pongo la mascarilla, no les voy a hablar. Y lo hago lentamente. Aprieto aquí para que salga poquito. Me tomo mi tiempo para ir disolviendo. Importante no salpicar porque esto es cáustico. Todo lo que queda aquí. Los hielitos del mismo congelador tenían unas impurezas, cuando los filtremos desaparecen. Es normal a veces, si tiramos tan de golpe, que la sosa en el fondo se haga como piedra, se compacte. La revolvemos con mucho cuidado para disolverla. Espero que me escuchen bien, estoy con la mascarilla. Voy a tomar la temperatura. 49 grados. 49 grados. No elevé la temperatura a 100 grados. La estoy controlando porque mis hielos la están bajando, lo que hace que no salgan tantos vapores, que es importante evitar vapores. Y de esta forma vamos a trabajar más rápido, porque si la elevamos a 100 grados hay que esperar a que baje. O sea, esta ya estaría, hay que disolver todo, pero ya estaría para saponificar cuando tengamos los aceites. Pero como a mí me gusta, cuanto más bajito sea, mejor, la voy a dejar en el exterior que siga bajando la temperatura. Miren los hielos cómo se están disolviendo, porque
la sosa levantaba temperatura, pero el hielo me la controlaba. Si no ponemos agua y solo ponemos hielo, también funciona, no pasa nada. ¿Yo por qué completo? Porque no me puedo pasar de agua. Tengo que poner lo que dice la calculadora. Estoy disolviendo porque en el fondo noto las piedritas. Miren, aquí a ver si puedo levantarlo sin salpicar. Aquí se ha aglomerado toda la soda cáustica, entonces tengo que disolverla para no perder soda. Algunas piedritas pueden quedar, pero por eso estoy revolviendo. Ya no tengo más hielo. A ver qué temperatura tiene. 43. 43. Si yo quiero preparar, por ejemplo, ya me saco la mascarilla porque ya está casi disuelta y ya no hay vapores. Lo hemos hecho muy bien, no hay vapores. Si yo me saco la mascarilla, perdón, si yo quisiera poner leches o algún aditivo, algún zumo o alguna cosa al agua, la puedo poner, porque como no estoy levantando tanto la temperatura, no voy a perder esas propiedades. Si no utilizamos hielo, perdemos todas las propiedades. Queremos hacer un jabón con zumo de naranja, por ejemplo, podemos poner aquí algo de zumo. Yo lo iba a poner aparte en la traza para enseñarles porque ustedes están practicando. Porque este alcali puede cambiar el color, pero hay muchos jabones que se suelen hacer con leche y se les suele poner aquí. Puede cambiar el color de la leche, pero lo podemos poner. No perdemos propiedades porque estamos controlando la temperatura. Esto es muy básico y es un tip. Partir con el hielo. Ya lo tengo todo disuelto. Vamos, ya está todo disuelto. Importante, no mojarme con este líquido, porque este líquido sigue siendo cáustico. Si yo lo pongo en la cañería de la cocina, lo toco y está caliente, ¿eh? Si lo pongo en la cañería de la cocina, me va a desatascar. Si quiero pintar, o sea, si quiero sacar la pintura de una puerta, con esto le arranco toda la pintura. O sea que si yo me mojo, me voy a quemar. Muchísimo cuidado. Aunque haya bajado la temperatura, controlamos los vapores, pero sigue siendo cáustico, 44 grados. ¿Vieron? En todo momento controlamos la temperatura. Ya la tenemos lista, la voy a sacar afuera y luego la vamos a buscar. Ahora vamos a pesar todos los aceites y hacemos el jabón. Voy a sacarlo un segundito. Eso no tiene ningún peligro que se derrame, no tiene ningún peligro de nada. No lo pongan en el suelo porque alguna persona puede pasar, lo puede empujar y se puede quemar si lo llega a patear o algo. Vamos a empezar a pesar los aceites, importantísimos. Traigo el tarrito. Vamos a pesar. Cuando yo trabajo con mis aceites, voy a dividirlos en duros, porque los voy a tener que entibiar un poquito en el microondas, y los blandos. Todo lo que sea líquido, yo lo voy a dejar tal cual, temperatura ambiente. Todo lo que sea sólido, lo voy a fundir un poquito para, les voy a poner aquí para que vean la fórmula, por si sacan captura. Lo voy a fundir un poquito para que sea mucho más blando. Ahí tienen, porque todo esto son valores de química. Lo importante es esto. Esto es lo que yo estoy leyendo. Aceite de oliva virgen, puede ser aceite de orujo, 465 gramos.
los que me siguen desde España, yo utilizo el aceite de Mercadona. Se lo pongo así para que lo vean. El aceite de oliva es de Mercadona. Creo que sale 14 o 16 euros 5 litros. También pueden encontrar el de orujo en el Lidl, que es muy bueno, de muy buena calidad. Y voy a medir 365 gramos. A mí me gusta este porque no lo colorea el jabón. Hay algunos que lo pueden dejar más verdoso o algo, porque igual los aceites no son tan puros y los colorean ellos. Pero este lo deja muy blanquito, muy bonito, siempre y cuando no lo combinemos con algo que le dé color. Voy a poner 465 gramos. Esperen que esto no me había dado cuenta que estaba sucio. Importante, todo limpito. Eso es que, como puse un tarrito arriba del otro, voy a ponerle alcohol, desinfectamos con alcohol. Cuidado porque el alcohol acelera las trazas. Pero bueno, esto también se va a evaporar. Le ponemos alcohol al papel. ...465 gramos de aceite de oliva. ...465 gramos. No nos podemos pasar. ¿Qué pasa si me paso de aceite? Lo que tengo que hacer es volver a la calculadora y reformular. Lo ideal es no pasarse. Yo a veces también por apurada, ¿qué hago? Peso todo junto. Lo ideal sería pesar uno, pesar otro, para no equivocarse. Luego, aceite de coco, 258. Lo voy a hacer como lo tendrían que hacer, como quiero que ustedes lo hagan, pesando todo por separado, por si nos equivocamos. El aceite de coco yo también lo compro en Mercadona. Es el aceite de coco, que ahora está líquido porque está haciendo mucho calor. Gabriela, recién me puedo conectar. No pasa nada, Gabriela. Tú miras cuando puedas. Prácticamente recién empezamos. 258 de aceite de coco. Vamos a hacer así, a ver si lo puedo ver. Miren que con cuidado. $258. Justo. ¿Qué hago? Yo los tengo líquidos los dos. Lo vierto. Con mucho cuidado lo vierto todo. Escurrimos. Porque esto está todo pesado. No podemos perderlos. Lo vamos a separar un poquito. El de coco lo vamos a cerrar. Yo tengo más aceite de coco porque vamos a hacer otro. Vamos a poner aceite de ricino 52. El aceite de ricino yo lo tenía en un frasco súper grande. ¿Y qué pasó? Se me rompió. No era un frasco, era de plástico, un bidón de plástico. Entonces tuve que envasarlo de apuro.
para salvarlo. Entonces por eso lo tengo en un frasco. 52 de aceite de ricino. Este es mucho más espeso. Voy 50. Tengo que tener pulso. 52. Ah, este por dentro. ¿Qué hago? Lo pongo también, todos juntos. Esto sería lo correcto, ir pesando uno a uno. A veces uno, por practicidad, lo pone todo junto y sale mal después. Pero vamos a aprender bien cómo se hace bien, sin malos hábitos. Lo vamos a separar, porque ahora viene lo difícil, que es la cera de abeja y el aceite de palma, que son mucho más sólidos. Miren, el de ricino yo lo tenía en este bidón, se lo pongo al derecho. El de ricino lo tenía como este de palma. ¿Y qué pasó? Se rompió por debajo. Entonces lo pude salvar cuando me di cuenta y lo embotellé. Entonces tengo varios frasquitos. Vamos a pesar de palma 238 gramos y luego le vamos a poner cera de abeja. El de palma es más difícil de sacar. Voy a sacar esto para no alterar. Ponemos la tara en gramos. Este deja un jabón estupendo, pero para sacarlo del tarro es horrible. 238 gramos. Por el calor está medio ahí, pero ya va a empezar a salir sólido. Y pesa horrible, es horrible. ¿Ven? Ahí está sólido. Y lo van apretando. En invierno está mucho más sólido. 201 va. Tengo que poner 238. 233. 247. Me pasé. Así que lo vamos a sacar. Estoy sacándolo. $238. Ya tengo mis 238 gramos de aceite de palma, que sería, es como una manteca, pero es aceite de palma. Esto deja unos jabones de lujo. Ya van a ver cuando les haga el video desmoldando, les va a encantar la textura que da. Tengo que fundirlo, tengo que llevarlo a aceite, entonces le puedo dar un toquecito de microondas para que se funda. Y como también necesito fundir mi cera de abeja, yo creo que lo podemos... lo que pasa es que la cera de abeja, el punto de fusión es mucho más alto. Vamos a fundir primero este. Yo puse el microondas en otro sitio porque ayer me daba la sensación que se me iba a caer la mesa. Y le vamos dando unos golpecitos de microondas para que funda. Aquí tienen por si quieren sacar captura. Marinelva me puso, me gustaría una clase de cómo usar la calculadora. Yo les tengo que hacer un video. Esperen que estoy tocando mal. Como lo puse lejos, el microondas, les tengo que hacer un video porque tengo que hacer captura del ordenador. No sé cómo lo podemos hacer,
Si no, yo les hago un directo. Déjenme ver, porque algo toqué en el microondas, lo puse abajo, entonces es como apretar a ciegas. Ahí. Vamos a fundirlo, le vamos dando golpecitos. Y yo creo, hola Verónica, Eunice, vamos a hacer saponificados y va a quedar hermosísimo. Ya empezamos a hacer jabones para las navidades, porque esto tiene que curar. Seguimos controlando nuestro aceite de palma y podemos aprovechar el tiempo pesando nuestra cera de abeja. Vamos a usar la amarilla, cera de abeja amarilla en perlitas. Voy a revisar esto. De cera de abeja vamos a poner 21 gramos. María, qué bien enseña. Estoy impactada. La seguiré de hoy en adelante. Muy buena maestra. Muchísimas gracias. A mí me encanta enseñar. Yo toda la vida fui maestra. Fui profesora de inglés y maestra preescolares. Por eso tengo esa chispa infantil. Me encanta. Y yo lo hago de corazón para que la gente que no pueda pagar cursos pues tenga una herramienta para progresar. Yo estudié bastante de jabonería, pero bueno, no soy perfecta ni doy clases. Yo doy de mí lo mejor para que aprendan y también estoy abierta a si hay fallos que me los digan, pero trato de extremar las precauciones para que la gente que aprenda bien. Pero bueno, me pueden decir, no hay ningún problema. Vamos a poner cera de abeja 21 gramos. Esto le va a dar dureza y para seguir con la estética de nuestras abejitas. Que tenemos a Luz, que es apicultora, que nos contó ayer, y hay que cuidar a las abejitas porque son las que nos dan, prácticamente son las que polinizan y tenemos mucha comida, frutas, verduras, todo gracias a las abejas. Así que es como un homenaje y también a los apicultores que las cuidan. Estoy calculando 21 gramos. Muchas gracias. Los besitos, sí, a mí me encanta. Yo pagaría tus cursos. Yo no cobro. El que quiera colaborar puede hacerse miembro o puede comprar algún ebook, que yo eso lo hago porque ya saben que YouTube, con la publicidad a los creadores, nos da algo. Cada 1000 visitas nos puede dar unos céntimos. Entonces, claro, como yo necesito a veces comprar cera, los que me siguen desde el viernes en los directos, esto estaba lleno, yo me lo estoy gastando todo. Entonces, claro, necesito un poco de ayuda también para poder enseñarles a todos y es por eso que, bueno, puedo sacar alguna cosa, pero yo las clases que doy son de corazón y yo no cobro a nadie y el motivo por el que hice el canal es ese, así que yo creo que no me voy a cambiar. Tenemos que fundir esto, ya tenemos el aceite de palma, lo tenemos fundido. ¿Qué truco yo hago? Porque si yo fundo esto, voy a hacer un pegote en el microondas. Y esto no lo puedo sobrecalentar. El aceite de palma es muy resistente, no va a perder propiedades, pero fundir todo este aceite de palma con este poquito de cera es un desperdicio. Entonces, ¿qué hago? Vierto algo de aceite de palma en todos mis aceites para controlar la temperatura. Recuerden que tengo que trabajar con temperatura bajita. Si yo caliento todo esto, voy a subir la temperatura de todo, pero voy a dejar un poquitito para ayudar a fundir mi cera de abeja. La voy a poner y la voy a poner en el microondas. Pueden utilizar microondas o pueden utilizar baño María. Voy a sacar esto para que no se escape ninguna cera. Está toda pesada. Aparte soy tacaña, no quiero dejar ni un poquito. Y lo voy a llevar unos minutitos controlando la temperatura a que funda.
Nelsi dice, ayúdame, quiero inscribirme contigo. Solamente está la opción de hacerse miembros. Cuando se hacen miembros hay videos exclusivos. Es un poco para ayudar, devolverles algo a las personas que confían en mí. Si hacen miembros, hay 3 niveles. No son clases. Yo como gentileza les digo qué necesitan para vender. Les hago jabones más lujosos porque hay personas que son de spa y hay personas, Giselle de Brasil, un besito. Hay personas que de repente quieren vender jabones más lujosos y no quieren, pero es la única diferencia que hay con hacerse miembro o no hacerse miembro. La información súper importante yo la saco al aire porque yo quiero que todos puedan aprender y puedan seguir los videos. Solo algunos temas en concretos he puesto privado para miembros para tener un poquito de exclusividad. Dice, no he podido, no me da opción. Es una opción que dice unirme. Se tienen que poner unirme y les van a pedir una tarjeta. Creo que hay. Sí sé que hay 3 niveles, pero los precios exactamente no lo sé. Uno es, creo, 4 euros, o si no es 4 es 5, pero creo que son 3,99. El otro son 8 o 9 euros y el otro es 20 euros. Depende. No tienen compromiso de permanencia. Es como si uno se suscribe a Netflix. Entonces agarra y dice, yo quiero mirar un mes y ya luego no quiero y luego me puedo volver a unir más adelante. Yo no me ofendo ni porque yo sé cómo es. Las personas se unen hoy, mañana no lo necesitan o no les interesa el contenido, se pueden salir y pueden seguir escribiéndome en abierto que yo sigo contestando. Y esto ya, déjenme ver porque estoy controlando. ¿Ven? Ya se fundió. Pero miren, ha subido la temperatura. No tenía necesidad. 116 grados, porque a 80 más o menos va a fundir mi cera de abeja. Voy a esperar a que baje un poquito para integrarla a los aceites. No tengo necesidad de sobrecalentar todo. Lo que les decía, pueden unirse, les van a pedir una tarjeta, pueden unirse y pueden estar un mes. Si hay un video que les interesa, que YouTube les va avisando. También hago directos exclusivos, que seguramente esta semana, porque la otra no podemos porque van a ser todos al aire, esta semana seguramente haga algún directo con los miembros porque yo también necesito de ellos, que yo gano mucho más con los poquitos miembros que hay, que son unos 45, que tampoco es mucho más, pero puedo recaudar más para invertir en materiales con los miembros que con todos los de abierto. Que me pone, no me da la opción. Bueno, capaz que no está disponible en todos los países, eso no lo sé. De todas maneras, tú no te preocupes, porque mira, la semana que viene no, del 24 al 28, van a haber directos en abierto para todo el mundo en 2 canales. Y yo sigo explicando lo mismo. Y quiero que me vayan diciendo, yo tenía pensado hacer en saponificado, por ejemplo, estilo pastelitos que pueden servir para muchísimos eventos, por ejemplo, baby shower, comuniones, navidades, hacer todo pastelitos, hacer en el canal de las velas también velas de pastelito, de postre, y luego, bueno, trabajar con, por ejemplo, clásicos como lavanda, caléndula, no sé, díganme qué es lo que les gustaría, porque yo suelo hacer lo que me piden ustedes, que son mi audiencia. Dice, yo he buscado, seguro acá no hay opción en Costa Rica. Capaz que no hay opción, no lo sé. Eso realmente lo maneja todo YouTube. Yo solo digo, quiero los miembros o no. Pero eso no lo sé. De todas maneras, no te preocupes. Si quisieras, en Hotmart sí hay muchos ebooks. Creo que hay 5, que son fórmulas que no han salido en videos, a excepción de los jabones para personas, para pacientes en tratamiento oncológico. Esos sí han salido en video, pero hay personas que lo quieren tener. El resto hay colecciones enteras para hacerlo. Me gusta tipo pastelitos. Yo seguro que haga, porque yo un año hice 300 pastelitos
chiquititos y los vendía a 2,50 y los vendí todos y no tengo más. Eso si los hacen pequeñitos es ganancia pura, pura ganancia. Tienen que dominar la técnica. Los hacemos así, saponificado, porque hacer pastelito en glicerina es un poco complicado. Vamos a ver la temperatura. Yo estoy hablando porque hay que esperar las temperaturas. Eso es lo que, miren, 103 va bajando, pero miren esto, 36. Esto me está alargando mucho calor. Vamos a esperar 1 o 2 minutos y lo vertemos, porque cuando lo vertemos va a bajar la temperatura por fuerza, pero vamos a esperar un poquito. Pero pocos en Hotmark me pone, me gusta tipo pastelitos, me puso Marinelva y Nelsie me puso pocos en Hotmark. Pero cada ebook tiene 20 fórmulas, otro 10 fórmulas, tiene muchísimos, son colecciones enteras. A mí me encanta hacer colecciones enteras. Yo no armo los directos para hacer un jabón solo. Es demasiado armar luces, cámaras, traer cosas, lavar y todo. Yo hago la tarde entera jabón y me miran si pueden y si no, miran después. No pasa nada. Ahora mismo hay 161 personas mirando y 5.135 personas mirando todo el canal, que de repente no saben que estoy en directo. O sea, yo veo todas las estadísticas a tiempo real. Ya les digo, 5.135 personas mirando todos los videos, que hay como 500 videos. Y ahora mismo, en el directo, 161 personas. Hola, espero no estar tarde. Elsa, hola Elsa. Bueno, un poquillo tarde, pero no importa. Puedes empezar del principio. De todas maneras, este es el primer jabón saponificado. Vamos a hacer otro segundo y es el mismo proceso. Y luego vamos a hacer los jabones en glicerina que les van a encantar. Voy a pasar la temperatura, el aceite, vamos a medir para que ustedes vayan viendo, porque todo es ensayo, error y experimentar. 87, bajó la temperatura, tenemos 35, lo vamos a verter. Miren mi cera de soja, de cera de abeja. Yo siempre le digo mal, es cera de abeja. Porque eso es choque térmico. De todas maneras, no pasa nada. Cuando le agreguemos el alcali, esto se funde todo de vuelta, pero no va a tener forma de grajea. Miren, vamos a ver la temperatura a lo que ha bajado. Y esta jarrita la dejamos sucia para cuando hagamos otras cosas. 37. Más o menos dirán, ¿y eso qué es? Este es el aceite con la cera de soja, con la cera de abeja. Cuando salgan los subtítulos se van a hacer un lío las personas. Ahí, miembro durante 4 meses, nivel 2. Tiene que ir a tu canal y ahí le da la opción de ser miembro. Sí, sí, a Marinelva. Marinelva sale con un cartel porque hace 4 meses que es miembro. También tienen esos beneficios siendo miembro, que yo veo automáticamente el mensaje. Vamos a tomar la temperatura, 36. Si yo traigo mi lejía también, ¿quieren que le hagamos alguna decoración o quieren hacerlo de miel sin ninguna decoración por arriba? Porque si quieren podemos esperar un poquito y hacemos unas figuritas de glicerina para ponerle por arriba. ¿Quieren o no? O lo hacemos así, como hicimos el de vino, que quedó precioso. Voy a mostrarles el de vino, que lo tengo aquí. El jabón de vino huele una maravilla. Este es el jabón de vino que lo hicimos con los miembros. Ha quedado hermosísimo. Se está curando, está muy, muy duro. Sí, vale, vamos a hacerle esa. Vamos a hacer un diseño, pero no vamos a esmerarnos, o sea, lo vamos a hacer bonito, pero no vamos a hacer ninguna fórmula. Fundimos la glicerina. Vamos a hacerlo con transparente
porque tenemos que esperar a que baje la temperatura. No es que yo esté haciendo esto de gusto. Hay que esperar a que baje un poquito más, porque la miel nos va a sobrecalentar. Como vamos a hacer 2 jabones, vamos a hacer 20 decoraciones. Vamos a pesar lo que vamos a utilizar. Que me pone, ¿me puedes pasar el link para ser miembro? Acá en Costa Rica está desactivado con unas abejitas, sí, con las abejitas. Yo ahora mismo con los guantes, yo luego lo pongo cuando termine el directo en el comentario fijado, que yo creo que está en el canal, porque yo tengo el ordenador un poquito lejos y tengo las manos aquí, no puedo escribir. Y yo creo que ustedes no pueden mandar links en los mensajes, así que yo lo pongo después. 256, vamos a poner menos, 100 gramos. Porque cuando hagan los presupuestos, todo esto se calcula y se cobra. 112, bueno, vamos a poner 112. Si queremos adornarlo con alguna cosita de miel para la decoración, yo no lo recomiendo porque la miel va a estar incrustada en el saponificado y puede promover que sude. Entonces no queremos que sude nuestra decoración. Lo único que vamos a hacer es cortarla, perfumarla y le vamos a poner un color. Va a ser como un jabón decorativo. Si le ponemos aditivos, cuidadín, porque la temperatura del saponificado puede subir y puede alterar todo. Entonces, decoraciones, lo mejor, absolutamente nada. Glicerina, fragancia y un poquito de color. Entonces la vamos a fundir y tenemos para decorar, porque mientras que preparamos todo, decoramos con esto. Puse 112 porque no se olviden que vamos a hacer 20 jabones. Entonces ya tenemos todo. Podemos hacer estos y los ponemos incrustados. Y teníamos las abejitas, que yo se las mostré ayer. Y podemos poner abejitas. Déjenme ver. Estoy súper encandilada. Miren, a ver. Sí, algunos han quedado sucios, pero es de lo mismo, del jabón. Aquí tenemos las abejitas. Como son tan pequeñitos, se van a hacer muy rápido. Vamos a agarrar una jarrita. Esta, que tenemos esta para las decoraciones. Si yo quiero colorearla, le voy a poner un poquito de mica dorada. Dice, con un panal con el plástico de burbujas. Sí, también, yo tengo plástico de burbujas aquí. Pero eso lo podemos poner en el fondo del molde. Y bueno, lo podemos poner también, verter en el panal, como dijo ella, para que tengan opciones los que no tienen moldes. Yo suelo tener guardados estas bolsitas. Estas bolsitas imitan un panal. Esperen que tengo una cinta. Para que ustedes vean cómo hacemos las decoraciones. Vamos a poner alcohol, porque la teníamos guardada. Esto es alcohol de 96 grados. Le pasamos alcohol también ahí. Y le pasamos alcohol también ahí. Cuando yo quiero colorear mi mica, y lo podemos preparar aparte, pero si estamos apurados y decimos quiero colorearlo, hacemos la pintura directamente aquí, porque no vamos, le echamos alcohol, no vamos a perder ninguna propiedad cosmética. Le echamos alcohol, esto se va a evaporar, estoy poniendo colorante, ponemos aquí para limpiar y a su vez
para que no huele por todos lados. Voy a poner más alcohol aquí. El alcohol que yo utilizo es el de 96 grados, se lo muestro al derecho. Y necesitamos lo que es el piquito rociador, por eso es que lo ponemos en otro sitio, no echamos chorros, tenemos que hacer el spray. Ya hacemos estas decoraciones y nos quedan para todos. Hacemos así para que no vuele, porque la mica puede volar. Cuando pasemos esto por el microondas, el alcohol se evapora, no pasa nada. Y le vamos a poner fragancia. Los que hicimos ayer tenían fragancia de vainilla y fragancia de miel. Vamos a poner miel y vainilla. Las incrustaciones que nosotros podemos poner en glicerina nos van a ayudar a que huelan muchísimo más, porque todas las cositas que tienen algún adornito en glicerina va a tener mucho más aroma que el saponificado. El saponificado, por la temperatura que levanta, es un poquito más complicado de fijar el aroma. Voy a hacer un poquito de hueco para ponerles todo y que ustedes vean. Voy a llevar esto a fundir porque no le voy a poner más nada que fragancia. Le voy a dar intervalos cortos en el microondas. También lo pueden hacer en baño María, porque no puede sobrecalentar. Gabriela me dice que hermosas las abejitas. A mí me encantan. Créanme que los jabones de miel se venden solos, se venden muy bien, porque son clásicos. Las personas lo buscan mucho. A veces lo conocido, lo clásico, funciona mucho más que algo exclusivo, porque igual las personas no conocen el pantenol, no conocen la niacinamida, que para este tipo de saponificados no se suelen utilizar porque la temperatura y el medio alcalino nos los va a fundir, o sea, nos va a alterar todas las propiedades. Es mejor cositas normales, zumitos, leches, miel, cosas así, que no alteran propiedades. Vamos a sacarlo porque ya está en el microondas. Y rompemos burbujitas con el alcohol porque tenemos una burbuja grande de mica. Y vamos a revolver con la que teníamos para integrarlo todo. Y me va a quedar un doradito. Le pusimos mica dorada, solo mica dorada. Hicimos la pintura directamente en la glicerina para ir más rápido. También lo podemos preparar aparte y verterlo, pero como no pierde propiedades, lo hicimos directo. Cuando baja la temperatura, lo que vamos a hacer es agregar las fragancias y verterlo. Ahí vino mi esposo y el perro saluda, como si no lo hubiera visto en días. Esperamos que baje la temperatura, a ver si pueden ver, si gotea así, pero de entrada, fíjense de que hace hilo. Cuando yo lo levanto tengo un hilo, ya a lo último sigue goteando, pero al principio cuando me hace hilo, ya la temperatura de mi base está como para recibir la fragancia. Aproximadamente, para que no irrite el rostro ni irrite las pieles más sensibles, de 10 a 15 gotas cada 100 gramos. Habíamos puesto 115. Vamos a poner de 10 a 15 gotas. 5, 6, 7, 10. Pongo 10 de estas y 5 para que huela a vainilla. Yo les comenté ayer que la vainilla suele ser una nota de fondo que los grandes perfumistas utilizan. Entonces conviene, cuando se puede incluir la vainilla, ponerla para que quede una nota de fondo mucho más cálida, que suele hasta mejorar el estado de ánimo. La mayoría de los perfumes tienen notas de vainilla por esa misma razón, para venderlos.
Pero recuerden que muchas bases de glicerina pueden amarronarse con la vainilla, así que con moderación. La base de glicerina que yo utilizo, se las voy a mostrar y no es para hacer propaganda, suele decir estable a la vainillina, aquí al derecho. Ven que dice estable a la vainilla. A mí, mi base, que es de esta marca, esta es la marca, es estable. Así que tienen, para que sepan de que existe, tienen, si pueden, conseguir que no le altere el color la vainilla, porque si no va a marronar. Ya tenemos listo, siempre con alcohol eliminamos las burbujas. Y vamos a hacer algunas abejitas. Lo vamos a hacer intercalado. Esto va a fundir muy rápido, va a secar muy rápido. A ver si tengo pulso. No puedo poner y hablar. A ver. Van a quedar hermosísimos. Es muy pequeñito. El tema es que estoy encandilada, pero recogemos lo que se ha vertido. Vamos a hacer aquí un chorrito. Para poder tener opciones de decoración. Y vamos a poner aquí poquito para que nuestros gramitos cundan y podamos hacer decoraciones diferentes. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Por lo menos a ver si hacemos 10. 10. Este poquito que quedó, no sé si habrá algunos, todavía no. Pero si nosotros no sobrecalentamos nuestra base, la podemos dar un golpecito de microondas. Entonces, cuando nosotros desmoldemos las abejitas, si le damos un pequeño golpecito, podemos perder fragancia. Eso sí, ajustamos con unas gotitas y volvemos a fundir, porque realmente tengo 4 moldes. Entonces, si mis abejitas, algunas ya están hechas. No, pero todavía no lo vamos a poder desmoldar. Esperamos a que solidifiquen. Esto también sirve porque podemos poner trocitos. Fíjense, si no tienen molde, con uno de estos lo pueden hacer perfecto. Esperamos a que solidifique un poquito, fundimos, desmoldamos, fundimos y podemos hacer más abejitas. No se llenen de moldes porque nosotros somos artesanos, no vamos a hacer siempre el mismo diseño. Podemos tener muchas abejitas y podemos hacer diseños diferentes. Entonces, con 4 moldecitos tienen para sacar cantidad. Miren qué bonito. Todas estas gotitas las reciclamos y las juntamos para fundirlas de vuelta. En este caso, en concreto, no estamos haciendo un jabón entero. Cuidadito, porque si no, pueden sobrecalentar demasiado y les va a sudar el jabón. Es en este caso de decoración. A ver si alguna puedo desmoldar, porque esto desmolda muy rápido. La vamos poniendo por ahí, así ya tengo una. Esta no, todavía no. Esta sí se quedó mal. Ya lo fundimos luego, todo parejo. Luego las podemos pintar un poquito con mica por arriba para realzar, para que no queden así tan transparentes. Esto sí ya está. Lo podemos sacar, igual lo sacamos cuando decoremos todo, pero miren, esto sale perfecto. Miren qué bonito.
Y podemos decorar con esto. Miren esto qué belleza. Inclusive lo pueden, ahora que está moldeable, lo pueden mover y cuando solidifique queda con forma. Podemos ir sacando trozos. Ahí tenemos uno, ahí tenemos otro. 5, 6, 7. Ahí tenemos 9. Tenemos 9. Podemos hacer 10 trocitos. Entonces esto lo ponemos y cuando hagamos el corte va a quedar hermosísimo. Esto lo voy a dejar aparte para ir vertiendo los aceites. ¿Sí? ¿Les gusta? Voy a separarlo. Voy a ponerlo en una bandejita para que se vaya solidificando. Y estos también. Necesitamos que enfríen un poquito. Hemos puesto poquitito, poquitito. Vamos a ver aquí si sacamos algo. ¿Ven? Ahí los ayudamos a que tengan mejor forma. Las decoraciones. Todo esto le damos un golpecito que no está solidificado del todo. Con 4 moldes más que suficiente. Las prolijamos un poquitito. Yo lo estoy haciendo un poco rápido. Pero importante, dejar que bajen las temperaturas. Muchas personas hacen las preparaciones y las mezclas de un día para el otro. Lo que pasa es que para mí es más riesgoso porque la lejía sigue siendo cáustica, aunque pase un día. Es mucho mejor hacerlo y que no esté dando vueltas en la casa. Eso es corrosivo. Mire, ya tenemos abejitas. Luego las pintamos. Les podemos sacar esto si queda. Sacamos todo. Vamos a fundir apenitas esto para aprovechar. Pero recuerden, no sobrecalienten, porque si no les va a sudar. Apenitas un golpecito de microondas, unos segunditos. Vamos a agarrar una bandejita, porque ahora sí tenemos que traer todos los aceites. Esto los podemos dejar aparte. Los ponemos aquí. Déjenme ver el alcohol. Aquí. Rociamos con alcohol. Todavía sigue teniendo aroma, pero como realmente vamos a revolver. Esperamos un poquito porque está goteando. ¿Ven? Ahí yo lo tengo al principio bastante hilito. Eso significa puedo agregar fragancia. Voy a poner 4 gotitas para rectificar porque algo pierdo si hago esto. No estoy haciendo un jabón entero, estoy haciendo unos adornitos. Y es el recurso de los que no tenemos muchos moldes. A ver, ahora que no se me escape.
Ponemos este un poquito más grande. Y todo lo que sobra en la jarra lo vamos a guardar porque vamos a hacer algún jabón con estos restos. Los restos de ayer yo los pongo en un tapercito. Yo sé todo que tiene miel, entonces podemos hacer un último jabón con estos restitos. Dejamos que solidifique esto para guardarlo en el tupper. Así no perdemos nada. Vamos a separarlo. Esto lo pelamos después. Y voy a empezar con el jabón. Ya tenemos la decoración. La hicimos bastante rápido. Vamos a calcular nuestro aceite. 33. Vamos a traer la lejía. Sí la vamos a buscar con cuidado porque es cáustico. No nos podemos tropezar ni podemos caernos y la tenemos que agarrar con 2 manos porque es cáustico, altamente corrosivo. Cuando nosotros vertemos ahora mismo, yo estoy viendo que tienen como unos puntitos, lo han sacado afuera, si lo han hecho como lo hago yo o cuando lo hagan. ¿Qué hacemos? Lo filtramos para impurezas o cosas que tengan, lo pongo aquí, se queden filtradas y se queden todas recogidas, no vayan a nuestro jabón. Yo utilizo los filtros de café. Ahora mismo vamos a empezar con el jabón, mezclando lejías, aceites y mantecas. Voy a traer el molde y voy a poner tenemos que enchufarla, la mini primer. Tenemos que, antes de hacer la emulsión, antes de unir todo, tener todo listo, porque lo más importante, con esto vamos a batir, lo más importante es el tiempo. No podemos perder tiempo, porque si no nuestra traza se va a pasar. Voy a enchufarlo, voy a dar la vuelta para no pasar por arriba de la lejía, porque no se puede dar vuelta a esto, que si no nos quemamos. A ver, la enchufo y les voy a recordar cuándo tienen que volver a usar mascarilla. Ya la tenemos enchufada y voy a traer el molde. Vamos a utilizar este molde que es con forma de pan. Yo lo que suelo hacer, voy a separarla porque es lo más peligroso, lo que suelo hacer es marcar aproximadamente, me da tos. Por eso es importante la mascarilla, los mini vapores que se han largado al principio, así que cuidadito. Yo la suelo marcar para cuando pongo las incrustaciones, los adornitos, saber por dónde voy a cortar. Si ustedes no lo marcan, aunque luego salga, más o menos tienen una guía, si no van a hacer cualquier desastre. Estos son moldes de silicona, pueden utilizar cualquier tipo de envase de Tetrabric, por ejemplo, de leche, y lo pueden forrar con papel de horno, que es el mejor. Entonces, tenemos que tener la fragancia. Vamos a volver a utilizar vainilla y miel. Aproximadamente pueden ser un 10% de lo que usan o menos del kilo. Yo voy a echar un buen chorro, pero cuidado, porque las fragancias, especialmente la de vainilla, me va a acelerar la traza. Les voy a ir poniendo todo para que ustedes vean cómo se va a producir el proceso. Ahora mismo también va a producir vapores, así que necesito ponerme mascarilla todo el tiempo que trabaje con saponificado. Tengo que tener guantes porque es algo cáustico. Cuando se produzca la emulsión, si trabajo sin guantes, me puede picar, me puede irritar. Y el antídoto que hay para la lejía, para cualquier salpicadura, es el vinagre. Muy importante siempre tener vinagre
ya sea de manzana, de vino o el que ustedes tengan, porque cualquier gota que caiga cuando están vertiendo hay que hacerlo con mucho cuidado, pero si salpica una gota puedo cauterizar, puedo neutralizar el efecto de la quemadura o de la picazón con vinagre, para que lo sepan. Me voy a poner la mascarilla, voy a dejar de hablar un ratito y vamos a verter la lejía, nuestro líquido, esto se llama lejía, nuestro líquido con muchísimo cuidado a nuestros aceites y mantecas. Tengo que controlar muchísimo los pulsos que voy a dar con mi mini pimer. Personas que no tengan este tipo de batidor pueden hacerlo a mano, pero tendrían que batir horas con muchísima intensidad, porque si no, no se va a producir el proceso. O sea que es importante una batidora. Yo he intentado hacer en las licuadoras y se puede hacer, pero hay que controlar muchísimo la velocidad. Así que mucho cuidado, porque si se pasan de traza, lo pueden endurecer y no lo van a poder enmoldar. Vamos a preparar, que se me había olvidado la miel, porque faltaba la miel a nuestro jabón. Antes de mezclarlo, vamos a preparar la miel. Vamos a utilizar, porque lo vamos a agregar a la traza. Una vez hagamos todo, vamos a agregar la miel. Voy a poner en un recipiente miel de abeja. Yo utilizo una que ya la he mostrado en varios videos. Cualquier miel, no importa que esté así viejita, cristalizada o algo, porque eso sirve. Si la quieren muy dura, muy cristalizada, le pueden dar un golpecito de baño María o de microondas para ablandarla un poquito, pero no hay ningún problema. ¿Qué vamos a hacer con nuestra miel? Vamos a poner, lo tengo aquí apuntado. Déjenme ver, lo tengo aquí, era la otra. Vamos a poner un 2% de lo que nosotros elegimos como peso. Yo voy a poner 1,5 kg de jabón, entonces el 2% son 30 gramos. Y les voy a enseñar el truco. Si ustedes quieren hacer 1 kilo, van a poner 20 gramos de miel. Si ustedes quieren hacer 1,5 kg, 30 gramos. La tenemos que disolver en agua destilada. ¿Y por qué? Necesitamos disolverla no porque la miel sea espesa o porque esté en estas condiciones. Necesitamos disolverla porque la miel me va a acelerar la traza. Yo necesito agregarle algo más de líquido a mi cálculo para que me dé un poquito más de tiempo de trabajo. Si yo no agrego líquido y agrego la miel así como está, va a ser muy difícil cuando agregue la fragancia que lo pueda enmoldar y que le pueda hacer un diseño bonito. Entonces, importante, importantísimo, disolverla en agua destilada para que sea un poquito más líquida, ya que agrego azúcares que me compense y me dé un poquitito más de margen de maniobra, porque aquí lo importante, controlar temperaturas y tener margen de maniobra con el tiempo. ¿Cómo acelero? ¿Cómo mejoro el tiempo? Agregando líquido, pero controlado. Cada 30 gramos para 1,5 kg voy a agregarle 15 gramos de agua. Voy a disolver la miel en 15 gramos de agua. Si yo agrego 20 porque quiero hacer 1 kilo, voy a agregar 10 gramos de agua. Voy a poner la tara, esperen que me refleja muchísimo, y voy a poner 30 gramos de miel porque queremos hacer un jabón de miel. A ver, va a ser bastante porque es 1,5 kg, 30 gramos. Si no disuelvo esto, voy a agregar una cantidad de azúcar que me va a desestabilizar la traza. Voy 25. Fíjense, una de las grandes diferencias que a veces me preguntan entre el de glicerina, 30 gramos, ya tenemos ahí, entre glicerina y saponificado. Cuando nosotros ponemos en glicerina aditivos, no ponemos esto, ponemos muchísima menos cantidad. Estos tienen muchas más propiedades porque tienen mucho más
concentración de aditivos. También es cierto que vamos a hacer 1,5 kilos. Por eso es que ponemos 30 gramos. Limpiamos un poquito, porque si no esto queda pegajosísimo. Y le vamos a poner agua destilada. Vamos a ponerle para 30 gramos, que estoy haciendo 1,5 kilos, 15 gramos de agua destilada. Ponemos la tara en 0 y en gramos, 15 gramos. Y no me puedo pasar. Sí, ya tengo mis 15 gramos. Sacamos la balanza y lo tratamos de disolver para que quede un poquito más líquido. Aunque es espeso, cualquier cosita pueden darle un golpecito de microondas, pero cuidado porque siempre regla principal no sobrecalentar y bajar al máximo la temperatura. Entonces yo prefiero revolver con un poquito más de paciencia y no disolverla en agua tibiecita. Si lo hubiéramos hecho con más tiempo, igual lo podíamos haber calentado un poquito, pero ahora que queremos integrar todo, tenemos que revolver para que se disuelva. Lo que tenemos es miel y agua. Este es el truco que no les van a decir en ningún video. Van a ver jabones hermosísimos, los van a replicar con fórmulas perfectas, pero nadie les va a decir, yo le puse más agua para que quedara bien. Si les dan la fórmula como yo se las di al principio, no lo iban a hacer igual de bien o perfecto, porque le falta el truco de poner más agua. Ya la tenemos toda disuelta, ya quedó toda disuelta, y no lo agrego hasta que mi emulsión esté lista. Lo vamos a dejar en un costadito. Esto siempre manejar con muchísimo cuidado porque es cáustico. Podemos volver a tomar la temperatura, pero como ha pasado mucho tiempo, yo ya sé que la temperatura está baja. 33, entre 30 y 60 se produce la magia. Tenemos 33 y tenemos 32. A esto me refiero cuando entre esos rangos de temperatura tienen que estar lo más parecida posible. 33 y 32 grados. Entre 5 y 10 grados de diferencia es perfecto. ¿Qué pasa si mi lejía está más baja que mis aceites? Tengo que entibiar algo. Entibiar la lejía es muy complicado. Yo no me atrevería, preferiría menos, pero menos de 28 grados no se va a producir la saponificación. Si mis aceites estuvieran por arriba, como dijeron ayer, baño María, pero inverso con hielo. Yo suelo poner en la pileta de la cocina agua y lo pongo a que se enfríe con algún hielo o sin hielo. Llenamos la piletita y esto también si lo queremos bajar rápido, pero si empezamos a preparar una cosa y otra, empezando de nuestro hielo, baja la temperatura muy rápido. Voy a hacer el proceso imprescindible, poner mascarilla, guantes y gafas. Y miren, ahora es el momento más bonito, que es cuando se va a hacer el jabón. Me voy a poner la mascarilla y no les voy a hablar para que se concentren en la magia. No se olviden filtrar con esto. Ponemos aquí. A ver si ven bien.
ya no nos va a eliminar vapores, ya nos podemos sacar la mascarilla. Esto lo sacamos porque puede tener alguna gotita cáustica y no lo vamos a usar. Hasta que no empecemos a batir, no vamos a tener traza ni vamos a tener nada. De momento tenemos abajo una emulsión. Primero, comienzo con mi espátula. Utilizo la misma que utilicé para la lejía porque una vez empiece a mezclar con el aceite ya la acción cáustica desaparece. Ahora, si yo me quemo con esto, no me va a hacer una herida enorme, me va a dar una picazón, pero no va a ser tan terrible. Ahora vamos a empezar a batir. Truco, porque me dicen, no llego a la traza. Observen lo que yo hago, pulsos cortos, breves y cortos. Si yo me pongo, cuando hagamos el video de hacer el jabón mal, si yo me pongo a batir, a batir, a batir, me paso de traza. No se hace así. Pulsos cortos. Cuidado que no salpique. No hago así, que me va a salpicar. Lo hago así. Pulsos cortos. Pulsos cortos. Entrevero con espátula. Pulsos cortos. Voy abriendo, girando para que vaya agarrando otro ángulo, pero sin salpicar por arriba. Pulsos cortos. De momento no tengo jabón. ¿Ven? Ya está apareciendo esa crema. ¿Ven? Eso que aparece ya está empezando a hacer. ¿Qué hago? Bato para que se vaya integrando, porque de momento tengo una emulsión, tengo una mezcla, tengo aceite con la lejía que se está uniendo, pero pulsos cortos. Levanto un poquito para que agarre otro ángulo, sin salpicar. ¿Ven? Ya tengo algo de jabón. Todo esto no se ha hecho jabón. Si lo vierto en el molde así va a quedar. Una parte se va a hacer una pasta y otra parte va a quedar aceite libre. No me puedo pasar. Me voy dando cuenta que todavía no está porque tengo aceite libre. Este aceite no se va a pegar si yo no lo entrevero con el alcali. No se va a unir. Entonces, reparto sin hacer pulsos, ayudo a batir, a emulsionar. Cuanto yo más trabaje con la batidora, voy a acelerar el proceso. Entonces, quiero que se mezcle espátula y la mini pimer, que se vaya mezclando. Ya lo tengo casi mezclado, ya sé que algo libre me va a quedar. Y de momento yo puedo hablar y hablar, no hay problema, porque la traza se va a acelerar muy lentamente. El problema es cuando yo empiece a agregar esto y cuando yo agregue la fragancia. Ahí sí es apurarnos. ¿Ven? Yo ya la tengo. No voy a seguir batiendo porque va a ser un desastre. Porque, ¿qué pasa? Tenemos mantecas duras. Limpiamos esto. Miren, ya la tengo. Si sigo bateando, me quedo con todo en el tarro. Tienen que ir observándola. Es como una natilla, como si fuera un postre. Me va a faltar un poco, porque sigo teniendo algún aceite libre, pero yo lo revuelvo con espátula. Vamos a agregar el truco maestro, que es la miel con agua, para tener un poquito más de tiempo. La agrego y la integro de esta forma. Si yo le doy batidora, estropeo todo. Lo tengo que integrar. Porque nuestra masa va a ir agregando, va a ir levantando temperatura. Bueno, pero la seguimos teniendo a 33, no está tan caliente. Miren, ya lo tengo todo integrado, como cuando cocinamos, que revolvemos lentamente
pero vamos a integrar. Ya se integró la miel. Problema, cuando yo ponga vainilla. Ya les digo, todas las vainillas, todas las marcas de vainilla aceleran la traza. Voy antes de poner la fragancia, que es el problema extremo, preparar mi molde. Voy a dejar aquí, voy a preparar mis adornos, que teníamos los adornos estos. Los ponemos ahí. Luego los podemos decorar un poquito con mica. Y vamos a traer todos los adornos que tenemos aquí. Vamos a desmoldar estos. ¿Ven? Todavía sigo con mi traza bien. Porque el problema, vale, hicimos lo de la miel, pero el problema son las fragancias. Y agregamos agua. 4, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Igual este los ponemos en el otro. Todavía lo tengo bien. Estoy viendo que tengo espátulas y no tengo cuchara. Vamos a agregar, ahora sí, vamos a agregar la fragancia. Que me puso, me gusta más el jabón saponificado, lo puede uno formular con diferentes aceites, mantecas, oleatos, hago fitoterapéutico. Sí, lo puede uno hacer, pero siempre pasándolo por la calculadora. Y el problema, la vainilla. Para que queden bien. De todas maneras, yo voy a hacer después de romero, de hierbas, y pueden sacar ideas. Pueden sacar muchísimas ideas. ¿Ven? Yo ya tengo mi traza, pero la manejo con espátula. Para que se integre todo. Lo tengo que tener. Y siempre tengan moldes extra por si sobra masa. Si lo ponen en una bolsa, esta misma puede quedar una bolsa estilo zip, que vienen con un cierre especial. Lo pueden guardar y va a quedar como jabón moldeable. Vamos a sacar las figuritas. Miren, ya quiero que vean bien. Yo sigo con mi masa líquida. Tengo como tropezones, pero sigue mi masa líquida. Miren, ha quedado precioso. Y huele muchísimo. No quiero tapar la cámara. Ahora les voy a contar cómo lavamos esto, porque van a decir, ¿y eso cómo se lava todo grasoso? Lo escurrimos todo, porque esto es todo jabón. Tiene un aroma que me encanta. Estoy encantadísima. Ha quedado perfecto, miren. Pero y tenemos la traza, ha quedado perfecto. Eso que es súper difícil hacerlo porque la miel acelera los azúcares. Ya, fíjense de que ya está casi acelerada, pero nosotros ya lo pusimos. Ahora vamos a decorar. Voy a juntar todo porque estas gotitas es lo que me puede picar si yo las toco, porque no me va a quemar, pero sí me va a picar. ¿Cómo lo limpio? Espero a que se haga, lo voy a sacar. Espero a que se haga jabón. Mañana, cuando sea jabón, vamos a apretarlo con una espátula. Vamos a... ¿Ven? Ya, si yo lo quisiera enmoldar ahora mismo, no se puede. Con una espátula, luego con una cuchara, le vamos a hacer la forma que tanto les gusta.
Y si quedaran burbujitas de aire, que por ejemplo por aquí puede quedar alguna burbujita, cuando hacemos los biseles, se tapan, todo se tapa, como si estuviéramos masillando una pared. Hacemos golpecitos y esperamos a que se asiente, a que solidifique, a que la traza se, se asiente para con cuchara trabajarlo. Miren, no quiero desperdiciar. Ya tenemos el jabón. Si ustedes quisieran hacerlo, lo que pasa que la base que yo les di de aceites y de mantecas y todo sirve. Ahora vamos a hacer uno de miel y leche, para que ustedes vayan entendiendo el estilo, de qué va el estilo. Pero se puede hacer perfectamente bien dominando los aditivos. Puede ser un jabón base. Vamos a ver si esto ya está. Yo esperaría un poquito, pero bueno, ya, ¿ven? Esperaría un poquito más como para pasarle la espátula. Me queda como picazón de garganta, por eso digo, personas asmáticas, cuidado, porque yo no tengo problema, pero algo raspa. Esto ahora lo vamos a arreglar. Voy a buscar una cuchara y me voy a lavar las manos, aunque sigamos con los mismos guantes, porque necesitamos que airee un poquito. Me saco aquí. Y si quieren me ponen alguna pregunta para trabajarlo con la cuchara. Y ahora vamos a hacer el otro con menos explicación porque el paso va a ser el mismo. El paso a paso es el mismo. Ya vengo, un segundito. Ya estoy aquí. Pueden utilizar una cuchara de las de cocina, me lavé las manos por si hay alguna gotita. Y lo que vamos a hacer, podemos hacerlo mirando dónde están las marquitas de este lado. Ya las tengo para verlas de este lado. Porque ya ha pasado el tiempo, miren, y así se puede trabajar mucho más. Fíjense de que si yo quisiera enmoldar ahora mismo, ha quedado muy espeso. Y ahora le ponemos las decoraciones. Esperen que ha quedado. Esto es por la cera de abeja. Que me puso, buen día, muchas gracias por tus enseñanzas y el agua destilada. Así se compra como tal. Gracias y saludos. Me lo puso creo que es Gabu o Gaby Helen. Sí, se pide agua destilada. Es el agua que se pone en la plancha para planchar. Esperen que estoy haciendo un desastre, yo creo, porque voy mirando mensajes de todo. Vamos a borran y empiezan de vuelta. Porque tenemos tiempo. Para enmoldar hubiera quedado mal, pero ahora para trabajar arriba sí podemos. La cera de soja es lo que tiene, da esa textura granulada, porque vieron cómo teníamos el aceite final. Lo borramos y empezamos de vuelta. Porque voy mirando un lado, el otro y queda un desastre. Podemos ponerle, esperen, estamos haciendo cualquier cosa. Podemos ponerle mica dorada, por ejemplo. Ahí borramos y empezamos de vuelta. Porque a veces no tiene la textura que queremos para maniobrar con la cuchara. Tapamos, lo pueden dejar así si quieren,
pero a mí me gusta poner alguna decoración. Luego les voy a enseñar trucos. Vamos a hacer esto. Ahí queda mejor. Esperen, yo sé que hay mensajes, pero no puedo contestar porque si miro hago desastre. Sí, lo ponemos así. Para aprovechar, todo esto se hace jabón. Y podemos ir poniendo. Tenemos las marquitas, ahí quedó mucho mejor. Tenemos uno, lo ponemos aquí en el medio, uno. Aquí tenemos el otro, lo ponemos en el medio. Aquí tenemos el otro 3. Cuatro. Luego podemos colorear un poquito con mica. También, si no le quieren poner cera de abeja, pueden sacarla. Todo se pasa por la calculadora. Y le ponemos unas abejitas. A ver, ese quedó media tapada. Pueden poner florcitas, pueden poner cantidad de cositas. Recuerden, para eliminar burbujitas que pueden haber, es darle golpes. Le dan golpecitos. No sé si se ve bien en cámara, pero está quedando bonito. Ponemos más abejitas. Y yo creo que no hay más abejitas. He puesto todas las abejitas. Está igual. Algunas pueden que queden cortaditas. Esperen que esta la voy a dar vuelta, que quedó al revés. Y el otro le ponemos el panal que hicimos con la bolsita. Me sobró una. La podemos poner por aquí. Con algo de mica y el pincel. Le podemos dar algunos toques. Se ve espectacular, me pone. Ahora, cuando hagamos el desmolde, va a quedar mucho más bonito. Le damos así unos toquecitos. Ahora vamos a hacer el otro. La miel es lo que tiene, la miel y la cera de abeja es eso, pero queda un jabón muy lindo. Truco, a veces los jabones suelen largar una ceniza blanca. A ver si se los puedo mostrar bien. Creo que está al revés. Ahí. Y ya luego suele largar una ceniza blanca. Entonces, ¿cómo podemos evitar antes de que salga? Mina dice elegante, cuando lo cortemos y todo y lo sellemos y todo queda mucho más bonito. Ahora nosotros vemos se lo voy a prolijar. Nosotros vemos el recipiente donde lo pusimos sucio. Entonces, claro, todo esto pica. Si lo limpiamos un poquito, como para los videos y todo, queda mucho mejor. Pero en realidad es así como se hace el jabón. Yo luego le hago un video del desmolde. Estas cosas, cuidado, porque pica. No es que sea cáustico ahora, pero pica. ¿Qué hacemos? Importante.
Cuando tenemos el jabón, a veces empieza a levantar muchísimo la temperatura y empieza a desarrollar una ceniza blanquecina por arriba. Podemos evitarla o podemos sacarla cuando la tenemos. Yo prefiero evitarla, que a veces sale, pero bueno, con alcohol, porque el alcohol acelera la traza. Por eso es que las fragancias a veces tienen algo de alcohol, entonces me acelera la traza. Si lo rociamos, también transformamos la pintura, la mica en pintura, pero si rociamos con alcohol, podemos evitar muchísimas veces esa capa blanquecina que se nos pone por arriba. ¿Qué pasa si nos olvidamos del alcohol? ¿Y qué pasa si nos sale la capa blanquecina, que se llama ceniza de sosa, que no hace nada mal a la piel, porque ya es una ceniza, pero estéticamente queda feo? Se le pasa vapor. Pueden calentar una olla con agua y pasan el jabón por encima. Yo lo que tengo es una plancha a vapor, entonces es como para planchar en vertical la ropa. Entonces le suelo pasar y le suelo pasar vapor. Con vapor sale. Otras personas lo lavan, pero como nosotros tenemos algunos dibujitos, incrustaciones, no es necesario, no podemos lavarlo. Pueden también seguir prolijando si quieren, porque todavía podemos seguir trabajando con nuestra masa, aunque esté ya puesto en el molde, no hay problema. Todo lo que tengan con esto lo tienen que apartar. ¿Y cuándo vamos a lavar todos estos utensilios? Mañana, porque si los lavo ahora voy a tener grasa, pero si yo los lavo mañana voy a tener jabón, trocitos de jabón, entonces lo lavo muy fácil, no voy a necesitar ni siquiera agua caliente. Si lo lavo ahora, muchísima agua caliente, muchísimo detergente y va a quedar grasoso y grasoso y grasoso. Así que bueno, ¿les ha gustado este jabón? Vamos a hacer el otro un poquitito más rápido. No le vamos a hacer decoraciones así como este, sino que le vamos a poner esto. Ay, me han quedado unas abejitas. Yo pensé que no habían quedado. Y lo hacemos rápido para que ustedes vean cómo vamos a trabajar miel y leche y luego hacemos los 4 jabones de glicerina. Voy a sacarlos. Gabriela me puso hermoso. Cuando vean el desmolde va a quedar mucho más bonito. A ver si lo podemos ver bien. Si lo ven, tienen abejitas. No sé bien cómo ponerlo para que se vea. También podemos luego hacerle unos puntitos negros a la abejita, pero eso ya lo hacemos cuando vamos a cortarlo y hacemos los biseles. Voy a hacer ahora, limpiamos la mesa, voy a tirar los guantes porque estos están sucios con esa preparación y me voy a poner guantes nuevos. La limpiamos porque puede haber una gotita que no la vemos y nos va a picar las manos o donde apoyemos. Ahora lo vamos a hacer muy fácil y mucho más rápido. El segundo, porque no les tengo que explicar tantas cosas y no vamos a hacer ninguna cosa decorativa, ya las tenemos. Les voy a mostrar, lo vamos a hacer con leche de cabra, pero lo vamos a dividir, vamos a tratar de hacerlo en 2 colores, para que ustedes vean esa técnica también. Vamos a hacerlo de miel, vamos a volver a utilizar oliva, se las pongo, oliva virgen 519, aceite de coco 207, son diferentes cantidades, creo que eran diferentes, déjenme ver. En el otro 465, sí, son diferentes cantidades porque pongo diferentes aditivos. Pero sigue la misma escala. Acondicionado, limpieza, burbujas, persistencia, dureza y solubilidad. Queda perfecto. Entonces, aceite de oliva virgen, 519 gramos. Aceite de coco, 207 gramos. Aceite de palma, 239 gramos. Aceite de ricino, 52 gramos, cera de abeja 21, agua 324 gramos y sosa cáustica 139.
Aquí tengo unas pequeñas instrucciones que yo puse por si sacaban captura. Vamos a dividir la traza en dos. Entonces, vamos a hacer todo lo mismo que hicimos, así lo íbamos a hacer con el de jugo de naranja. Y cuando agregamos miel, vamos a agregar menos miel a una parte y a la otra parte le vamos a agregar leche, todo disuelto en agua destilada, que es el truco para que dure un poquito más. Esa textura que tiene es la cera de abeja, que es la que me va a dar, si no les gusta la textura que queda con la cera de abeja, la pueden sacar y ya tendrían que reformular todo de vuelta. Concentración, 30% de agua, suele tener mucha agua. Si ustedes no manejan la concentración alta, no van a poder manejarlo porque concentraciones de azúcar la aceleran. Y el sobreengrasado es 8%, lo que significa que el 8% de mis aceites queda disperso para justamente proteger nuestra piel y sellar. ¿Qué me puso? Se puede poner leche de vaca si no tenemos de cabra. La misma cantidad, sí. Si quisieran hacerlo de naranja y no quieren de leche, podrían poner lo mismo de leche, de lo mismo de zumo de naranja, si lo van a dividir. Yo porque lo iba a hacer todo entero, entonces quería 75 gramos de zumo, pero yo se los voy a hacer el de zumo, pero ponen la misma cantidad. Si la ponen líquida, no agregan agua, porque ya le están agregando líquido. Pero si la ponen en polvo, sí le agregan agua para dispersarla. ¿Sí? O sea, necesitamos agregarle líquido. Puede ser agua o puede ser leche líquida. Puede ser cualquier leche. En la etiqueta tienen que poner leche de vaca o leche de cabra o leche de oveja, por ejemplo, lo que sea. Lo ponen. En la misma etiqueta les va a aparecer el INSI, falta la leche de cabra, falta la miel y faltan las fragancias. Luego, aquí tienen el pronóstico, que va a ser un buen jabón. Ya les digo, está todo en verde. Pueden ponerlo. Les muestro ahora que se ve todo perfecto. Se llama calculadora de Mendrulandia. A ver si se ve bien. Tiene muchísimos idiomas. Lo ponen y eligen el idioma que necesitan y dice calculadora de Mendrulandia. Todos estos valores, el alcali es lo que nosotros estamos haciendo. Para saponificar mi aceite de oliva necesito el 66 gramos del líquido que nosotros hicimos, que se llama lejía, que sería el alcali. Después, mi aceite de palma necesita 34 gramos de alcali para unirse y todo así. Entonces, ahí forma nuestra fórmula. En realidad es química, pero el que no sabe química puede utilizar estas calculadoras y lo puede hacer perfecto. Ya les digo, esta calculadora es buenísima. Siempre miren índice de yodo. Si es un número bajo, de 85 para abajo, no va a haber ningún problema de enranciamiento, porque yo puedo cambiarla y decir aceite de girasol, aceite de girasol, aceite de girasol, me queda todo perfecto, pero un índice de yodo altísimo que me va a decir que está rancio. Entonces, para la calculadora, índice de yodo y mirar que esto esté en verde. Y ya está. Así se hace el cálculo. Yo les hago un video, no se preocupen. Vamos a empezar a pesar todo rapidito. Voy a agarrar otra jarra. Tengo en una segunda mesa todo aparte. Entonces hacemos el de leche de cabra y miel. Vamos a tener todo lo mismo. Primero ponemos guantes, otra vez. Si no tienen este tipo de guantes, sirven los guantes para obra y también sirven los guantes para lavar los platos. Yo antes utilizaba guantes de lavar los platos, pero ¿qué pasa? A veces uno necesita manipular, entonces los guantes de lavar los platos me limitan el movimiento, entonces tengo miedo de quemarme, pero pueden utilizar cualquier tipo de guantes.
Estos yo los compro en el supermercado, en Mercadona, y el paquete vienen 30 unidades y salen 2 euros y algo. Sí, los compro en el supermercado, ya me quedan pocos, pero tengo una caja llena, lo que no la traje. Si para los de glicerina seguro que tenga que ir a buscar. Pensé que había más. Empezamos, para que no se nos demore mucho, porque vamos cantidad. Bueno, vamos 2 horas 40. Si ustedes lo hacen a tiro hecho, es pesar los aceites y hacer el jabón. No demoran tanto. Yo porque les voy explicando para que entiendan. Vamos a empezar pesando como lo hicimos antes. Para ese paso me pongo mascarilla. Me pongo la mascarilla y vamos a pesar nuestra sosa cáustica. Recuerden siempre un recipiente solo de sosa cáustica. Me pongo la mascarilla y voy a pesar, ya les digo, 139 gramos de sosa cáustica al 98%. Si cambian la graduación de la sosa cáustica y si la cambian de estado sólido a líquido, volver a pasar por la calculadora, si no, queda mal. Me pongo la mascarilla y la peso. 139 gramos. Ya me la saco, trato, le pueden poner una tapa, un papelito o algo, trato de no respirar el polvillo. Yo no tengo ventilador, no tengo nada que huele ahora y la voy a dejar reservada. Volvemos con el hielo, 324 gramos. Si yo la quisiera hacer solo de leche, de vaca, por ejemplo, la puedo poner aquí. Sustituyo el agua por la leche. Eso lo vamos a hacer otro día. También lo puedo poner en la traza porque igual me levanta la temperatura. Ahora vamos a hacerlo de miel, que tiene su dificultad, pero básico, haciendo con agua, sin hacer entreveros. Cuidado que es química. No mezclen cosas al azar de ojo. Voy a buscar los hielos y necesitamos 324 gramos de agua. Ven que puse el jabón arriba del freezer. Voy a sacar 2 cubitos. Lo mismo. Tenemos en recipientes descartables, que yo junto todo. Cuidado que no se caigan plásticos. Yo tengo una papelera abajo para ir tirando. Voy a sacar con un cuchillo, lo pueden. Ponemos en 0 y ese hielo pesa, esperen, porque me había marcado 98 y después marcó 0. Cuidado a veces cuando tocan la mesa, que si la mueven, déjenme ver. Yo creo que tiene algo, pero por debajo. Vamos a pasarle algo. Ya. $324. Ese pesa 97. Este se abre muy fácil.
Tenemos 226 gramos. Voy a completar a 324. Si tuviera hielitos chiquititos, los puedo poner, no hay ningún problema. Pero como yo no tengo más hielos, lo completo con agua fría o natural, porque ya está natural. 324 tengo que tener en total. Voy a sacar un poquito porque me pasé. Si me paso 1 o 2 gramos de agua, no pasa nada, porque ese es el truco para que la traza dure un poquito más. Entonces, lo puedo poner luego o lo puedo poner aquí. ¿Sí? 324. Vamos, aparte, bueno, podemos prepararlo ya para que vaya bajando la temperatura. Aparte pesábamos los aceites, iba a decirles, pero vamos a mezclar porque ya lo tenemos todo listo. Déjenme ver una espátula. Vamos a tomar la temperatura para que ustedes vayan viendo. 12 grados. Voy a sacar el agua destilada para poder ver el ordenador por si escriben. Me pongo mascarilla porque puede volar algo y en este paso me voy a poner esta otra que encontré esta, que es más cómoda. En este paso sí pueden eliminar vapores, pero vamos a ir controlando la temperatura para que ustedes no le tengan miedo, siempre y cuando hagamos el proceso correcto. Por si ven el video desde este punto en adelante, nunca ponemos el agua en la soda cáustica, producimos un volcán. Tenemos que la soda ponerla en el agua para que sea una reacción química correcta y controlada. Si lo hacemos al revés, nos podemos quemar. Vamos a hacerlo lentamente. Voy a sacarles esto. Y voy poniendo muy poquito. Tengo la mascarilla, pero esta es un poquito más fina. No lo hago a lo loco porque no quiero salpicarme, no quiero quemarme y quiero que los vapores sean mínimos. Si yo lo tiro todo entero, puedo hacer una reacción con más vapor. Entonces lo voy haciendo lentamente hasta que la temperatura descanso y la agarro la jarra para que no se vuelque, para que la temperatura vaya bajando de a poquito, no suba tanto. Es normal que vaya cambiando de color porque estamos haciendo reacción química. Siempre utilicen recipientes resistentes al calor. Si utilizan otro tipo de recipiente, se puede fundir el recipiente. Entonces, aunque la reacción química sea controlada, nos podemos quemar. Imagínense que usamos un recipiente que se empieza a derretir porque agarra mucho calor, se nos derrama el líquido en la mesa. Así que este es el paso que hay que tener más respeto. Se hizo como piedritas en el fondo porque, claro, es tanto lo que está luchando por disolverse y por elevar la temperatura y el hielo lo está controlando, que se compactan y se pegan. Voy a tomar la temperatura para que vean. 39. No estamos con temperaturas de 100 grados ni de 80. Vamos poniendo poquito. Siempre yo con estos recipientes que son los que me encantan. Ahí ya la puse toda. A veces tiene alguna impureza, por eso hay que filtrar, ¿ven? No sé si ven, había una cosita negra. Siempre lo filtramos. Esto una vez se queda sin nada, a veces suda, entonces aparecen gotitas de agua. ¿Y yo qué hago?
le doy un enjuaguecito. No es lo mismo poner toda esta agua a tener una piedrita y echarle agua, no va a ser volcán. Entonces yo lo enjuago para que no quede nada, porque si queda alguna piedrita y suda y de repente el tarrito, yo lo suelo poner arriba de un armario, pero si el tarrito se cae y esa gotita que queda cae al suelo y luego la pisa el perro o algo, entonces yo le doy un enjuague. Dejen todo limpito, porque las cosas pasan, así que mejor evitarlas. Muchísimo cuidado porque en el fondo, no sé si se podrá ver, pero en el fondo sí tengo las piedritas, las noto que se pegaron en el fondo. Entonces no hagan mucha fuerza porque se les puede volcar o se les puede salpicar. Y esto hay que tener paciencia. Ya me voy a sacar la mascarilla porque ya el problema ahora es que se derrame. 39. Seguimos controlando la temperatura. Lo tengo que disolver. Ya luego pesamos todos los aceites y las mantecas. Y como tenemos, porque estamos ya en margen, lo que pasa es que, claro, tenemos el hielo. Eso hay que disolverlo, pero ya estamos en una temperatura ideal que se puede producir saponificación. Esto lo voy a sacar, a ver si tiene alguna. No, no tiene más. Lo trato de disolver, siempre lo agarro, que no se me caiga. Ventanas abiertas, abajo del extractor, lejos de niños. Esto no es agua. Y cuando nosotros hacemos la base de glicerina, ustedes se piensan de que este proceso de saponificación no lo tiene la base de glicerina. Sí lo tiene, lo que pasa es que la compramos ya hecha, pero la base de glicerina también se hace con procesos así en caliente. O sea que el que quiera hacer la base de glicerina tal cual, porque nuestro jabón va a producir glicerina, el saponificado que acabamos de hacer, pero la base de glicerina es un proceso similar utilizando sosa para hacerla. Lo que pasa es que, claro, ya la venden hecha, entonces es mucho más fácil, se cortan cubos y se funde, pero es un proceso similar. Sigo revolviendo porque lo tengo y no se me ha disuelto. Si yo no lo ayudo, cuando lo vaya a filtrar me va a faltar sosa, entonces ahí puede fallar mi jabón. Por eso es que lo tengo que tratar de disolver. Me pueden quedar 2 granitos, 3 granitos, pero estoy notando que ha quedado mucho. Y eso puede ser porque a lo último lo vertimos muy junto. Si lo vamos vertiendo de a poquito, igual no se amontona todo pegado en el fondo. Cuidado porque si uno lo quiere sacar, se pueden quemar. Yo creo que ya ha salido casi todo. Si revolvemos con cuchara de madera en este paso, la sosa, fíjense de que se saca la pintura de puertas y paredes. Empieza a comerme la madera, se empieza a astillar y van a quedar astillas en mi agua de lejía. Y la cuchara de madera solo serviría una vez porque ya se la come. Ya lo voy a sacar afuera, que se termine de disolver. Queda algo, queda un poquito, pero confío en que se disuelva para ya pesar los aceites. Voy a sacarlo y luego seguimos revolviendo, así pesamos los aceites. Ya estamos aquí. Ponemos, recuerden que el otro recipiente, como seguimos haciendo jabón de lo mismo,
porque vamos a seguir con miel y prácticamente son los mismos aditivos, podríamos seguir usando el tarro que teníamos sucio. Yo lo voy a hacer como si empezáramos nuevo. Pero si ustedes van a seguir usando y seguir haciendo jabones de miel, pueden utilizar el que teníamos que quedó con restos. No hay ningún problema. Vamos a poner en 0 y empezamos otra vez a pesar. Aceite de oliva virgen, 519. Cambiamos la proporción porque tenemos aditivos distintos que también podrían utilizar la misma, pero vamos a ver qué es lo que pasa. Le vamos a poner más aceite de oliva, un poquito más aceite de oliva para que quede más cremoso. 519. Para que vean que se pueden, con los mismos ingredientes, utilizando diferentes cantidades, se pueden hacer jabones totalmente diferentes, aunque sean los mismos ingredientes. 519. $519, no me lo puedo creer, justito. Aceite de coco, 207. Déjenme ver, porque tengo, donde estábamos pesando los aceites, voy a agarrar otra jarrita. Bueno, podemos agarrar esta pequeñita, Déjenme ver. El aceite de coco 207. Terminamos este poquito. Voy a traer el otro que está aquí. Ya tenemos el otro. Estos tarritos yo les suelo sacar la etiqueta, los suelo lavar bien y los suelo guardar y puedo poner wax melts, por ejemplo, para que se vayan conservando los aromas, o puedo poner incrustaciones, si sobraran abejitas, las puedo guardar para otro día. Así que si tienen, me gustan, aunque sean de plástico, me gustan porque si se cae no se rompe. 207. Ponemos en 0. Voy a usar esta, aunque esté sucia, de la emulsión anterior. Aquí tenemos 61 gramos. Abrimos el otro aceite. Por eso les digo, los aceites, las mantecas, todo eso se gasta. 207. Tenemos 61. Un segundito. Voy a sacar esto. Voy a sacar 1 gramo porque quedó 208. $207, ahora sí, perfecto. Por eso lo ideal es hacerlo separado para no pasarnos, porque si no es una faena. Lo ponemos como hicimos antes. Tratamos de escurrir, pero no pasa nada. Como todo lo vamos a poner en el mismo lugar, no pasa nada. Vamos a poner ahora aceite de palma. Ya pusimos de coco. Vamos a poner el de ricino 52 para aprovechar que estamos poniendo los líquidos.
52 de aceite de ricino y luego ponemos el de palma. $52. Lo ponemos. Aceite de palma, 239 gramos. Este es terrible porque es muy sólido. 239. Esperen que se puso 246. ¿Sí? 239. No sé esto dónde ponerlo, lo voy a poner aquí. Porque si no termino toda engrasada. Lo vamos a llevar a fundir como hicimos hace un ratito. Vieron que ya vamos haciéndolo mucho más rápido. Para que vean también que no se demora mucho haciendo el jabón. Y pesamos 21 gramos de cera de abeja. Pueden utilizar amarilla o pueden utilizar blanca. Ponemos el cero y ponemos 21 gramos. Yo lo pongo así, que tengo los guantes limpios. Pero pueden utilizar una cucharita. En este jabón vamos a dividirlo en dos. Mitad leche y mitad miel. Vamos a prepararlo. $21 gramos. Es bastante. Pero estamos haciendo 1,5 kilos también. Vamos a pesar para ya tener listo. Voy a sacar. Miren, con un poquito. Vamos a poner otro poquito en el microondas. Vamos a pesar la miel y ya la vamos a hacer con el truco. Vamos a poner, porque vamos a dividir la traza en dos. No vamos a hacerlo de dos colores. Vamos a poner el 2%. Esperen, porque estaba mirando la otra fórmula. El 2%, pero de la mitad, o sea, de 750 gramos. Estoy buscándola. Lo que vamos a poner son 15 gramos de miel disuelta en 10 gramos de agua. Creo que esta balanza no me va a pillar. Vamos a cambiarla. Vamos a sacar lo que pusimos. Aunque quede un poquitito, no pasa nada.
15 gramos de miel. A ver si ponemos un poquito más rápido. $15 gramos, ya tenemos 15 gramos y le ponemos 10 de agua. Ponemos la tara y 10 gramos. Cuando hagamos lo de la leche, también 15 gramos de leche de cabra con 10 gramos de agua destilada. 10 gramos, no nos podemos pasar. Sí, ha quedado un pelín más, pero no pasa nada porque queríamos, pero un pelín, un poquitito más podemos, pero no muchos gramos más. Porque justamente este es el truco para que nos dure un poquito más la traza. La disolvemos. Si necesitaran, como tenemos tiempo, pueden pasarlo por el microondas. Vamos a tratar, para que no haya tanto choque térmico, ahora que tenemos nuestro aceite de palma, vamos a ponerle en todo para ver qué pasa. Capaz que se nos funde. Entonces se nos funde todo y no hacemos ese choque térmico que hicimos antes, que no queda mal, pero es la textura que da la cera de abeja. Es la textura. Si no les gusta, no le pongan cera de abeja y lo reformulan. Esperen que estoy ensuciando con miel. Yo creo que sí, lo vamos a tener que poner en microondas. Voy a ver si se revuelve. Porque el punto de fusión no es tan alto. A ver si esto ya está disuelto, la miel ya está disuelta. Vamos a dejarla aquí. Esperen. Y voy a ponerlo unos segunditos en el microondas. Aunque yo creo que sí que algo disuelve. Vamos a preparar la leche ahora para ya tener nuestros dos recipientes listos. Ponemos la tara. Voy a traer la leche que está aquí al costadito. Y yo la súper envuelvo. Súper envuelvo. La leche le va a dar un colorcito amarronadito clarito. Esta es la leche de cabra. Yo le pongo bolsas y bolsas y bolsas para que no se me pierda. A ver si, no sé si tiene la etiqueta así. Yo creo que la tengo así, leche de cabra en polvo, para que vean que es leche de cabra en polvo. Se suele vender en tiendas de insumos de cosmética. Y también la pueden conseguir en internet. Pueden hacerla con leche de vaca. Vamos a poner 15 gramos, no sé si hay de oveja. También vi que me comentaron y me dijeron de camello también. Yo quise comprar y a Canarias no mandan. Así que bueno, igual en algún momento consigo y les hago, pero es lo mismo. Cambia las propiedades del jabón y también hay de burra, cambia las propiedades de jabón, pero el proceso es el mismo. Estas piedritas las tenemos que disolver todas. Tengo 6 gramos. Por eso son altamente nutritivos. Fíjense en todo lo que ponemos en estos jabones. Esta es una de las diferencias clave. Ponemos muchísimos aceites. Son jabones de aceite.
Y así es como, bueno, sin tantos aditivos lujosos, pero en un principio sí se hacía así el jabón. 13, voy 13 y tengo que poner 15. Claro, esta cucharita es muy pequeña. Falta 15 gramos. Fíjense la cantidad de leche de cabra que es. Muchísima. Voy a separarla, la cuido como oro. Y la super envuelvo porque igual estas bolsitas se rompen. Vamos a disolverla en 10 gramos de agua. Tenemos agua destilada, 10 gramos, ponemos la tara. Ponemos la tara, esta no grabó la tara, ahí sí. 10 gramos de agua, podemos poner la cucharita para ayudarnos. $10 gramos. Sí, 10,60, esos 60 milésimos no es problema. Nos ayuda a que no se acelere la traza. Ya, la balanza la sacamos. Si queremos reforzar los colores, podemos hacerlo aquí. Yo en la miel, en la leche, no voy a poner nada. Pero en la miel voy a poner un poco de mica para que me dé algo de color. Cuidado porque la mica no se disuelve, se dispersa. Siempre que hablamos decimos disolver, pero en realidad dispersamos. Si ponemos un poquito de mica, poco va a colorear. Podemos poner mica o podemos poner cúrcuma. Yo voy a hacer una combinación de mica y de cúrcuma para realzar, porque el diseño que vamos a hacer, lo que yo quería enseñarles es qué hacemos si queremos hacer de dos colores, cómo lo vamos a trabajar. Tenemos que dividir las trazas. Vamos a hacer una preparación en común, pero luego la dividimos. Por eso es que ponemos poquito. Antes habíamos puesto más de miel, ahora ponemos menos miel y ponemos la proporción que faltaría de miel de leche. Tenemos que hacer un purecito, una pasta. Si queremos podemos poner hasta un poquito más de líquido, pero yo lo dejaría así, a ver qué tal. Entonces, para que quede realzado, porque yo puedo ver dos colores distintos, pero a la hora de hacer el jabón no me van a quedar dos colores distintos. Este me va a quedar amarillito, como quedó recién, y este me va a quedar este color prácticamente. Entonces, podemos poner cúrcuma. La cúrcuma del supermercado, ayer expliqué que la cúrcuma de grado cosmético tiene mucha más cualidades y calidad cosmética, pero la que nosotros tenemos es la del supermercado, la especia de cocina, porque lleva otro tipo de filtrado. Vamos a ponerle, porque vamos a hacer 1,5 kilos, por eso pongo tanto. Vamos a poner cúrcuma y si queremos realzar con algún, no va a ser destello total, pero que tenga un colorcito, cuidado porque aquí no podemos agregar alcohol, no disolvemos con alcohol. Los colores en saponificados se suelen disolver o en agua o en aceite. Si le pongo alcohol, acelero la traza. El alcohol es el enemigo número 1. Por eso las fragancias que suelen contener algo de alcohol, no todas, algunas, pero no sabemos hasta que no probamos, me aceleran la traza. Entonces aquí yo ya estoy haciendo mi pintura, pero esto no lo limpio con alcohol como hacemos en glicerina. Y este lo vamos a dejar el color que tenemos. Fíjense en que esto ha quedado líquido. Es el que más peligro me da. Y este quedó crema, pero no pasa nada. Vamos a sacar el otro. Fíjense en este, no sé cuánto llevamos, pero llevamos muy poquitito haciéndolo, porque espesar, voy a poner un poquito más en el microondas y ya está para hacer. No vamos a hacer decoraciones. Tengo 27, pero recuerden, entre 28 y 60 se produce la magia del jabón.
alrededor de esa temperatura, como yo voy a agregar mi aceite de palma entibiado, me sube un poquito la temperatura. Así que me va a ayudar un poco. Todavía quedan algunos granitos. Se utilizan para microondas plástico que sean resistentes al calor. Si queda algún granito, igual lo vamos a poner porque el mismo calor que va a levantar la preparación no va a tener ningún problema. Vamos a volver a poner las fragancias para que no se nos olviden. Y ya básicamente tenemos todo. Ya tengo mi cera de abeja. Tengo mi cera de abeja. Algunos granitos no se disolvieron. No pasa nada. No pasa nada porque luego se va a hacer esa pasta. Pero ahora la controlé mucho más porque calenté todo el aceite de palma para que no fuera ese choque tan grande. Por eso les digo, controlen las temperaturas, observen y corrijan. ¿Ven? Ya lo tenemos mejor. Ha quedado mejor porque calentamos toda la palma con la cera de soja. Vamos a 45. Vamos a ver cuánto tengo de temperatura en el otro para ya ver si podemos hacerlo. Ya traemos el otro molde, aquí lo tenemos. Voy a traer la lejía. Ya tenemos aquí la lejía, tenemos el molde, vamos a usar uno del mismo formato. Lo vamos a dejar aquí al lado. Con mucho cuidado, la lejía. Se le llama lejía. En España la lejía es otra cosa, pero esto es la lejía cáustica. A ver, 37, 42, 37 y 42. Estoy a temperaturas similares dentro del rango de saponificación. Esto significa que ya puedo vertirlo para hacer mi jabón, porque si espero a que bajen más las temperaturas, se me va a salir del rango seguro. Así que lo que yo voy a hacer es verterlo. ¿Vieron? Que se hace mucho más rápido el jabón sin tanta explicación técnica, pero al menos el primer jabón que hagamos, cuando hagamos saponificado, les tengo que explicar, porque hay personas que ven por primera vez los videos. Vamos a preparar todo. Nos ponemos mascarilla porque podemos producir vapores. Y todas las cosas que vamos a utilizar con la lejía, tenemos que apartarlas porque pueden gotear. No se olviden que es importante filtrar porque puede tener alguna impureza nuestra sosa o puede quedar algún granito sin fundir, sin diluirse, que se ha disuelto todo, pero por las dudas lo vamos a filtrar. Así que ya me pongo la mascarilla. Ponemos el filtro. Esto lo pongo aquí para que se emulsione, para que no corramos ningún peligro. Y es lo mismo, como hicimos antes. Lo que voy a hacer, lo voy a sacar para afuera. Porque eso es lo que nos da peligro. Ya, por hoy no necesitamos mascarillas. Podemos empezar. Tenemos esta era la vieja, no pasa nada, del otro.
como vamos a hacer de miel. La limpiamos. Empezamos así. Se puede eliminar algún vapor, pero en realidad es cuando se mezcla el choque del alcali con los aceites. Con nuestra batidora. Si nosotros hiciéramos ahora un jabón de otra cosa, pero como seguimos de miel, yo lo uso, no pasa nada aunque esté sucio. Pero si hacemos de otra cosa, recuerden que todo esto hay que lavarlo para que no haya contaminación cruzada. Voy a sacar la sosa, todo lo peligroso. Y lo mismo, a ver si pueden ver bien. Con mucho cuidado. Y pulsos, ¿ven? Ahí, ¿ven? Ahí yo ya estoy haciendo jabón. Pocos pulsos. Y ya está. Yo sigo con esta. Si tuviéramos que batir a mano, seguramente tendríamos que estar muchísimo tiempo, pero con lo que es la batidora de inmersión, no necesitamos batir tanto con pequeños pulsos, ya vamos a llegar a la traza. Siempre va a depender de la potencia de la batidora de ustedes, porque yo he tenido batidoras que me dan un poco más de trabajo, no puedo batir tan poquito. Depende de la potencia. Esta, yo les digo, esta tiene 1500 de potencia. ¿Sí? Se las muestro. Taurus, 1500 watts. Se las pongo al derecho. Para que sepan, porque también está la diferencia en eso. ¿Por qué la compré con esa? Miren, ya la hice. Y batí poquito, no puedo esperarme más. ¿Por qué la compré con esa potencia? Porque si uno quiere hacer más cantidad, necesita más fuerza. Si no, se funde. Pero lo mejor es hacer máximo 1,5 kilos. Voy a separar, necesito la balanza. Y ahora sí, tenemos que trabajar rápido. Vamos a separar, vamos a poner en este tarro aproximadamente 750 gramos, que es la mitad. Y no me alcanza. A ver. Voy a agarrar otro tarro. Y hay que hacerlo súper rápido esto. Ponemos la tara. Todo esto se lava mañana. Yo quería esta jarrita porque tiene pico, pero bueno, no pasa nada. Ahí tengo medio kilo. Tiene que haber la mitad porque tengo la mitad, 750 gramos. 750 gramos, ya lo tengo. Ya no peso más. Esperen que la balanza se ensució, la voy a sacar. ¿Qué voy a hacer? Agregar fragancia. Vamos a agregar la miel con la mica. La pongo por arriba. Y en el otro la leche. Para que la vean. Si veo que está un poco espesa, una vez se solidifique todo, ya está. Ya no puedo hacer nada. Pero si está muy espesa, podría agregarle algo más de líquido ahora mismo. Vamos a ver, de momento va bien.
como si fuera una receta de cocina. Si le doy batidora, estropeo todo. Este sí tiene más líquido, ¿ven? Agregué un poquito más de líquido y me quedó mejor. Para que quede más el color miel, para que quede realzado. Fíjense cómo ha cambiado, cómo está la textura, la crema de natilla, pero cuando le agregue las fragancias cambia automáticamente, tiene que ser rapidísimo. Esta también veo que tiene algún grumito, entonces de momento la leche es el que menos trabajo me da. El problema es la miel, no me puedo entretener con nada de eso. La leche y todas las cosas porosas pueden fijar el aroma, así que puedo reforzar más este aroma porque como tiene leche, me va a ayudar. Sacamos los grumitos. Si le hubiéramos puesto más agua, hubiera sido mejor para los grumitos. Voy a empezar a perfumar. Estos huelen muchísimo. Si yo no revuelvo, se quedan en la superficie, ¿eh? Entonces no me va a afectar mucho la traza. Cuando yo empiece a revolver y a integrar, es ahí donde me tengo que apurar muchísimo. Vieron que ahora lo hicimos mucho más rápido. Integro, ha quedado riquísimo, miel y vainilla. También, si quieren, si van a demorar mucho, pueden ir pasando en pequeñas jarras y van perfumando a medida van poniendo. Déjenme el molde. Aquí. Ya no tenemos mucho tiempo. A ver cómo se los ponemos para que vean. Podemos hacer aquí. No sé si ven que puse un poquito. Y ahora pongo otro poquito. Y ahora, porque también se pueden hacer dibujos. Me tengo que apurar un poco. Voy a ir aprovechando el tiempo. A ver si ven. Yo creo que ahí ven mejor. Esperen, casi no tengo sitio. Ponemos ahí. Para ir rellenando, pero para ir haciendo combinaciones. A ver, ponemos por aquí. De momento va quedando bien. Tenemos tiempo para mover la traza. También con un palito se puede ir entreverando. Le hacen así, ¿ven? A ver ahí si ven bien. Yo creo que este, combinando colores, queda mucho más bonito que el otro que lo hicimos solo. Pero el otro es clásico, solamente miel. Y seguimos con esto bastante maleable. Cuando agregamos el truco del agua, tienen que a veces dejarlo secar un poco más, pero es el sacrificio que hacemos para poderlo trabajar y que quede líquido, para que queden manchas. Este va a quedar perfecto porque no va a tener ninguna burbujita de aire. Esto parece puré.
Ponemos aquí y luego con las cucharitas. Este ha quedado muy bien. Y eso que tiene leche. Vamos a poner aquí, este tiene miel. Ustedes van haciendo que se vaya asentando. Ya voy a sacar esto. Ay, no sé si vieron que salpiqué por todos lados. Si se llegaran a salpicar, yo no me salpiqué, si se llegaran a salpicar en este punto, el antídoto es el vinagre. Si se salpican antes con el agua, hay que ir al médico rapidísimo y no se pone agua, porque el agua activa. No se pone agua. Es mejor no quemarse, porque debe de ser horrible. Bueno, ya no tenemos más. Todo esto se lava mañana. Aunque sea horrible tener esto así todo sucio, se lava mañana porque ahora es grasa. Esto lo ponemos así para tener para trabajar y decorar. Miren que hay que darle golpes. Miren, y eso que tengo el pelo recogido. Cuidado con los pelos. Voy a sacar esto para afuera para no ensuciarnos. Miren, ahí hay otro trocito de jabón. Ya nos cambiamos los guantes. Ahora lo que vamos a hacer es esperar a que solidifique algo para decorarlo. Prolijamos un poquito, le damos unos golpes. ¡Ay! Es que está blandito todavía. Le damos unos golpes. Por eso les digo, se tienen que cambiar los guantes porque miren, imagínense que empiece a tocar cosas. Voy a limpiar. Este ha hecho un enchastre bárbaro. Y tenemos que esperar un poquitito. Vamos a, con las espátulas, vamos a dar una limpia. Lo vamos prolijando. ¿Qué me puso? Gracias, Verónica. ¿Podrías darnos la lista de materiales para las clases? Se los pongo con tiempo porque todavía no los tengo. Todavía no lo tengo, pero yo les digo con tiempo, igual el martes o miércoles, va a ser básicamente lo que nosotros estamos usando, tirando a cosas económicas para que puedan todos, porque claro, si yo quiero que tengan dinero para sus, o sea, para emprender, para poder comprar útiles a los niños y todo, no le puedo pedir cosas súper caras porque si no al final se lo van a gastar en hacer eso. Pero podemos hacer con especias, cositas. Básicamente va a ser glicerina blanca y transparente. Y después, bueno, ustedes me van diciendo, podemos hacer jabones de romero, jabones de lavanda, jabones de naranja, de zanahoria, de pepino, todas esas cosas eran las ideas, pero claro, no sé todo lo que vamos a hacer. Lo esperamos a que se asiente un poquito. Ha quedado matizado, ¿vieron? No sé si se nota bien, pero hemos puesto dos colores. Los colores cambian con el tiempo. Vamos a hacer un diseño diferente con la mica.
Déjenme ver aquí. Si ustedes utilizan esto, que es de té, no sé dónde ponerme. Si utilizan esto que es de té y le ponen algo de mica, mientras que esperan, miren que tengo todo sucio. Vamos a ponerle algo de mica con esto, o a ver las cucharitas. A ver ahí que vean bien. Voy a sacarle esto. Tenemos mica. Vamos a poner esto. Y de esta forma vamos espolvoreando para que no quede un grumo de mica. Lo vamos espolvoreando. Y luego va a quedar un efecto hermosísimo. Lo que sobra lo vuelven, no hay problema. Y esto lo utilizan solo para hacer jabón, no lo usen para té, porque ya tiene mica. Me puso, Magdalena la mira cuando quiera, no pasa nada. Y Magdalena y todos, yo no me enojo. Tenemos que ver si, vamos a ver las decoraciones que teníamos, que nos habían sobrado unas abejitas. Pensé que no, pero sí, nos habían sobrado abejitas. Mientras tanto le vamos dando tiempo. Vamos a ponerle el sucio de mica para que quede con un color. Y teníamos estos, ¿se acuerdan? Que los pusimos con el papel de film, con el papel de burbuja. Le ponemos mica, porque esto tienen que dejar que repose un poquito, si no, no les va a quedar bien. Aquí. Y le hacemos unos toques. Es apenas, no podemos pasarnos la vida haciendo la decoración, es solo un toquecito. Y vamos a ver si ya está listo. Voy a ver si tiene marcas, porque yo suelo ponerle a todos marcas, pero no se preocupen, más o menos por el ancho, lo que yo compré para cortar son unos 2 centímetros y algo, entonces tengo margen. Voy a empezar a ver si me queda, creo que no se ve, pero ahora sí, porque ya estoy. Prolijamos. Si hubiéramos esperado un poquito menos, igual hubieran quedado más bonitas, porque la traza ya se está endureciendo, o sea, no pueden esperar demasiado, dejar orear un poquito mientras que preparan y ya está. Y lo tienen ahí, pueden hacerlo así. Pero no se preocupen porque todo aquí lo vamos a dejar bonito. No tenemos muchas abejitas. Las voy a poner medias ahí, difuminadas.
pero sí tenemos de esto. Podemos ponerlas así. Lo entierran. Si ven que va a sobresalir demasiado, demasiado, lo entierran para que quede algo. También le pueden poner la bolsa y ponen toda la preparación con la bolsa por debajo. Mañana o pasado, cuando ya haga los biseles, le voy a hacer algunos toques de otro color para que queden bonitos. Podemos poner por aquí, no sé por dónde, yo creo que esto va a sobrar. Este va a sobrar. ¿Qué hacemos con las sobras? Como estamos trabajando esta colección, lo ponemos en el tupper. En el tupper que estamos guardando todos los restitos para hacer otro jabón, y yo les hago un video que hacemos con esto. Siempre y cuando sea glicerina, no si es otra cosa. Tenemos que limpiar muchísimo la mesa porque esto es cáustico. Les voy a mostrar, este lo hicimos rapidísimo. Aquí. La textura este ha quedado mucho más pareja, lo que pasa es que no se nota. No luce con la cámara y con todas las luces el color, pero tiene dos colores y se nota. Tengo 3 focos, es por eso que es como que incandila y queda todo mucho más claro, pero ha quedado muy bonito. Si ven, por ejemplo, dicen, bueno, tengo que prolijarlo porque clavé esto, entonces lo cierran las imperfecciones que pueden tener de cuando pusimos la incrustación para que se selle bien y para que no se salga. Entonces le pasan, vamos a ver, por aquí, siempre lo prolijan porque no es así nomás, hay que embellecerlo un poquito. Lo prolijan, luego cuando le hagamos biseles y todo, pero básicamente ya está. Para que esto no se salga. Todo lo que se ensucia con esto se guarda y se lava mañana. No se nota, no se nota. Ahí se notan las abejitas. Luego le ponemos otro color, le podemos poner un poquito más de cobre o algo y lo dejamos más vistoso. Pero básicamente ya está. Hay que darle golpecitos para que no se concentre. Estoy mirando si no me he mojado con nada. Yo creo que no, porque se había ensuciado un poco. Dale golpecitos para que no hayan burbujitas. Ahora voy a recoger todo y vamos a hacer los 4 jabones de glicerina y ya vamos a terminar. Ahí está Eunice otra vez. La clase la veré. Sí, eso me lo había puesto Magdalena. Y Eunice ya está otra vez. Les voy a mostrar para que vean que es normal. Este es el otro. Va pasando por procesos de gel. Este es el primero que hicimos. Fíjense en cómo va cambiando de color. Es como que se va cocinando por dentro. Y luego vuelve a la normalidad, pero esto es normal. Si lo tocan, aunque esté en madera, está calentito porque se está produciendo reacción química en el interior. Miren, se nota por ahí, va cambiando de color. Eso es normal porque está pasando por procesos de gel. Este es el primero que hicimos, que cuando lo terminamos igual no lucía tanto, ahora que está cambiando de color, parece más vistoso. Si lo ven de frente, es que no sé cómo ponérselo. Si lo ven de frente, se ve el trabajo que tiene las obleitas esas que pusimos. Voy a limpiar esto, que es peligroso. Ya cuando terminemos les muestro el otro, a ver si va cambiando de color. Cuando lo cortemos se van a dar cuenta que tenía 2 colores y lo fuimos virtiendo con mucho cuidado
para que se vaya combinando. Y ahora los que estaban esperando la glicerina, vamos a hacer jabones de glicerina con miel. Voy a sacar todo esto. Todas estas espátulas, si tocan nuestra piel ahora, nos va a picar, pero no es como para ir al médico. Para revertir la picazón y para revertir esa pequeña quemadura que nos va a dar, aunque ya no es cáustico, ya es una solución, pero claro, pica mucho. Es como si le entrara jabón en los ojos, pica. Tienen que usar vinagre blanco, de manzana, cualquier vinagre, porque la acidez del vinagre con la alcalinidad se neutraliza. Ya lo tenemos limpio, me voy a limpiar las manos. Aunque esto es desinfectante, pero es para sacar, para no ir a buscar más guantes. Y vamos a hacer, habíamos hecho los jabones, habían quedado un poco finos los que hicimos. Yo no sé si hacer de 200 gramos, yo creo que lo podemos hacer de 100, porque estaba pensando que si hacemos jabones de 200 gramos son muy grandes y la gente no va a pagar eso. Es mejor que queden finos, pero de 100 gramos a que queden muy gruesos y que digan que caro. Es mejor finitos. Entonces, vamos a utilizar los mismos moldes que usamos ayer, que está el video en el canal Bubble Dream Studio, que hicimos un jabón de miel. Ya les muestro cosas, estoy arreglando aquí. Hicimos un jabón de miel y un jabón de miel y avena. Se los muestro. Ayer hice 2 directos en 2 canales. Tengo 3 canales por si es la primera vez que me ven. Hicimos en el canal de las velas, también hicimos velas de miel, de cera de abeja. Estas las pintamos. También hice una sin pintar, que no sé dónde la tengo. Yo creo ahora se las traigo para que las vayan viendo, porque a algunas personas les gustan pintadas o no. A mi esposo le encantó pintada. La cámara a veces se engaña. Entonces, para los que les interese aprender, pueden aprender a hacer velas de cera de abeja, estas sin pintar y estas pintadas. El canal se llama parecido, Bubble Dream, pero es estudio. Entonces pueden aprender a hacer las velas. Esto se vende muy bien. Hicimos wax belts, que son ceras aromáticas, que no se hacen solamente fundiendo cera de abeja, sino que para que vaya liberando aroma de una forma diferente, y porque como es algo muy dura, necesitamos ablandarlo, tiene una pequeña fórmula con cera de coco. En este canal creo que tenemos una con aceite de almendras. Tienen que mirar porque tengo un video parecido con la misma forma sin pintar en este canal, pero la fórmula es diferente. En el otro canal es con aceite de coco. También hicimos velas de miel de vaso, que es todo cera de abeja, pero una está coloreada y la otra no. Y para terminar, porque yo sé que les encantan los jabones, y como todos prácticamente siguen el mismo contenido, hicimos estos 2 jabones. Este es solo de miel y está pintado con mica, y este es de miel y avena, todo para hacer kits. Entonces, si quieren aprender a hacer estos jabones, que están las fórmulas con las velas, porque el truco de esto son las temperaturas, cómo se vierte y todo. Entonces tendrían que ver el directo. Hice un directo el viernes que tiene miniatura. El directo que hice ayer no le pude poner miniatura y no le pude poner subtítulos todavía. Igual si termino temprano hoy lo pongo, si no mañana. Y en el otro canal, un ratito con Verónica, hicimos un scrub labial también, que luego les voy a poner un video mejorando la fórmula para lugares con climas de temperaturas de 45 grados o cuando van a mercado si hace mucho calor. Hicimos unas etiquetas.
porque es todo colección de miel. Este es un scrub labial con azúcar. Hicimos un bálsamo para las manos y cutículas también. Hicimos una manteca corporal, todo es con cera de abeja, todo esto lo hicimos con cera de abeja. Vamos a mejorar la fórmula para climas muy cálidos. Y hicimos esto, que esto me encanta, una vez solidifica, es una manteca corporal sólida que la aplicamos en la piel, con el contacto con la piel, el calorcito de la piel se va fundiendo. Entonces la voy liberando, me va hidratando y no me deja tan grasosa, pero es sólida, no es en crema como puede ser esta que es batida. Entonces, todas estas fórmulas para climas muy calurosos, aquí estamos. No necesito ventilador, pero está haciendo mucho calor y se mantiene bien. Claro, si vendemos en un mercado en la calle, con el calor, con el asfalto y todo, es probable que se desajuste. Esto es más bien para vender en tiendas en donde igual tienen aire acondicionado, y en una casa ya ven que se mantiene bien. Pero voy a hacerles en ese canal la mejora de la fórmula para que el que vende en mercados pueda sacar el producto y no se le derrita en el puesto. Así que los jabones que vamos a hacer, completamos esta colección con estos mismos moldes. Ya tenemos el de miel, solo de miel, que es este. Ha quedado muy bonito, se las doy vuelta para que la vean bien. Yo creo que ven igual que yo, así. El de miel y avena. Y lo que vamos a hacer ahora, ya les digo, vamos a hacer miel y jalea real. Eso es una maravilla porque son más premium. Estos son en realidad jabones básicos que lo puse para los que siguen las velas, que bueno, puedan hacer unos jabones básicos. Aquí vamos a hacer mucho más glamurosos los jabones. Voy a sacar esto. Entonces, vamos a hacer con miel y jalea real. Les muestro la jalea real para que vean. Esta suele ser de grado cosmético, jalea real. La pueden conseguir también en supermercados como complemento alimenticio y viene como crema. Entonces, este es de grado cosmético, comprado en tienda de cosmética. Así que vamos a hacer con miel, jalea real, y le vamos a poner algo de aceite de jojoba. Les voy a explicar cuando trabajamos con este tipo de aditivos las cantidades máximas y las cantidades que yo recomiendo, porque a veces el máximo no es lo mejor. Están un poco en la línea del peligro. Con aceite de jojoba y miel. El segundo, que es otro gran clásico súper calmante, vamos a hacerlo con miel y caléndula. El tercero, miel y manzanilla. Ahí van a empezar a aparecer nuestros hidroglicerinados, que hay un video del hidroglicerinado de manzanilla, que tienen que mirar los hidroglicerinados porque eso es justamente la glicerina líquida. Tiene una molécula tan finita, tan pequeñita, que penetra los poros de nuestra piel a nivel superficial. No va a llegar hasta el hueso, pero va a penetrar algunas capas. Entonces, si nosotros enriquecemos esa glicerina, ese extracto que hacemos con centella asiática, con caléndula, con manzanilla, vamos a llevar algunas de esas propiedades al interior y podemos hacer alguna cosa. Por ejemplo, bajar irritaciones, bajar inflamaciones, picazones, y podemos hacer alguna cosa. No hacemos milagro porque es algo que se enjuaga, no es una crema, pero podemos hacer algo y puede ser una sensación mucho más placentera lo que es la rutina de higiene. Y el tercero, que es la estrella para culminar, ahí vino Mila. Hola, Mila. No pasa nada, Mila. El cuarto jabón, vamos a volver a repetir la jalea real, pero vamos a poner el propóleo, porque lo que yo conseguí son en el supermercado como complemento vitamínico, es jalea real y propóleo. Lo que yo quería era usar el propóleo. Pero estas opciones suelen ser mucho más económicas que si uno compra solo el propóleo,
que realmente es muy caro. Este tiene manuka, hiedra, hinojo y vitamina C. Vamos a utilizar no todo esto, vamos a utilizar muy poquito, pero va a venir parte de propóleo. Si ustedes quisieran utilizar propóleo, solo propóleo, sería medio gramo. Vamos a poner medio gramo porque ya no es el propóleo, sino que va a ser es la cantidad de líquido y de azúcar que nosotros agregamos a la preparación. Así que con esos 4 jabones de glicerina que nos quedan, vamos a completar la cesta. Esto fue lo que hicimos ayer. Espero que les guste. Vamos a trabajar con los mismos moldes. A mí me encantan y tiene unos toquecitos de mica. Ahora cuando terminemos, Mila, yo muestro todos los jabones que hicimos. Voy a sacarlo. Siempre vamos a calcular 100 gramos de base de glicerina. Yo voy a utilizar, miren, esto ha quedado sucio del otro. Si yo toco esto, voy a sentir picazón en mi piel. Entonces lo saco y trato de no tocarlo. Así queda bien limpito. Yo tengo abajo una papelera. No es que tire al suelo, ¿eh? Les voy a mostrar, se las pongo. Esa es la primera, por si quieren sacar captura. Sería base de glicerina blanca o transparente. Para este tipo de diseño yo prefiero transparente. Yo la voy a hacer con transparente. Miel, medio gramo. Extracto cosmético de jalea real, medio gramo. Aceite de jojoba, medio gramo. Fragancia cosmética de miel de 10 a 15 gotas. Y mica dorada es opcional. Pueden poner mica dorada o pueden poner cúrcuma también. Mirna, todo lo que ha hecho es fabuloso. Muchísimas gracias, Mirna. Quiero que repitan lo que yo hago para que van a tener unas colecciones hermosas. Elijan lo que más les guste y lo que vaya con el estilo de ustedes. Pero por lo menos tienen opciones para hacer cosas. Vamos a ver cuánto tenemos aquí. 139. Tenemos que sacar. Vamos a cortar. Ahí tenemos 100 gramos. Ha quedado un gramito más, pero no pasa nada, porque siempre queda en la jarra. Entonces completamos. ¿Qué vamos a hacer? Si es la primera vez que ven el canal, siempre cortamos en cubos lo más parejo posible. Yo voy a utilizar la jarra que teníamos con el restito de glicerina, porque tengo un mundo de cosas para lavar y hay muchas cosas que solo se pueden lavar mañana. Yo con tiempo del 24 al 28, les digo, cuando hagamos las velas, vamos a usar cera de soja de alto punto de fusión. Eso sí, cera de soja de alto punto de fusión. También otra de las cosas que se venden muchísimo son los fanales. Podemos hacer fanales un día, que podemos hacer 3 o 4 modelos diferentes haciendo incrustaciones. Y los fanales necesitaríamos parafina, porque la parafina es mucho más resistente. Entonces, serían 2 directos en el canal de las velas y 2 directos en el canal de los jabones. Y como creo que fue Mirna también que me pidió tónicos y bálsamos y todo eso, yo estoy en campaña con eso. Entonces, igual hacemos un 5º directo para explicarles eso. Si hacemos lo de las velas, sería cera de soja de alto punto de fusión y parafina. Y luego colorante para velas y fragancia para velas, que si lo hacemos de postre, tendría que ser fragancia dulce. Pueden tener para los postres, porque podemos hacer waxmel y todo, aceite de almendras, que yo tengo un video en este canal que es... que parecen postres también, pero se sacan con cuchara. Eso todavía lo tengo. Lo prendo casi siempre, pero dura muchísimo. Me ha durado
un año, un poco más, el recipiente. Mi hija también. Y todavía tiene aroma. Ha quedado estupendo. Se los voy a mostrar cuando hagamos el video. Les voy a mostrar cómo lo tengo y lo que ha durado, que es una maravilla. Voy a traer este para ir pesando. Y no es por nada, los saponificados me quedan muy bien y a la gente les encanta, pero los de glicerina estoy empezando a tener un éxito porque al ponerle aditivos buenos para la piel hay una diferencia notable, 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 notable. Pueden probarlos, aunque hagan el de miel y avena, van a notar una diferencia increíble porque ya no es lo que es el detergente, el jabón, sino que va a dejar mucho más suave la piel. Y si tienen jabones diferentes a los demás, van a vender más y los clientes los van a querer a ustedes. Miel pura. Lo que yo comenté ayer en el video, que como de miel podemos agregar hasta un 1% del peso. A mí no me gusta llegar al límite con la miel, porque la miel me puede desestabilizar todo, porque tiene contenido de azúcar y líquido también. Entonces, si yo quisiera solamente hacerlo con miel y añadirle miel, puedo pensar en añadir 1 gramo de miel, pero a mí me gusta ponerle muchas más cosas, no, ponerle 1 o 2 cosas más, porque no se pone demasiado, se controla y se pone miel y algún aceite, o miel y alguna fragancia, o miel y avena, o miel y otra cosa, pero no recargamos, porque que todo sea bueno no quiere decir que el jabón tiene que tener tantas cosas. Entonces, si yo quiero poner más cositas, yo me inclino a poner medio gramo para tener margen. Algunas bases soportan una carga de aditivos alta. Mis bases soportan 9% de aditivos, o sea, 9 gramos, pero no quiere decir que le ponga 9 gramos de miel, porque si yo pongo 9 gramos de miel, mi jabón me va a sudar, me va a quedar blando, va a quedar pegajoso. Tengo que controlar, porque la miel tengo que saber qué es lo que puede pasar si yo me paso. Entonces va a quedar mucho mejor si le pongo menos miel en todo esto. Poner medio gramo realmente es poco, pero como yo quiero ponerle jalea real, voy a ponerle medio gramo para completar. Medio gramo y medio gramo de jalea real. Y voy a hacer 1 gramo, que será un 1%. También yo quiero que tenga un poquito más de hidratación, entonces le voy a agregar aceite de jojoba. Los aceites, mucho cuidado, porque ustedes ponen aceite y esos aceites, cuando hicimos el otro jabón, yo les dije, necesitamos de lejía tanta cantidad para que mi aceite se transforme en jabón. Nosotros aquí ya tenemos el jabón hecho, o sea que mi aceite va a quedar suelto. Yo no puedo poner mucho aceite porque todo eso que quede suelto no se va a agarrar a nada y se va a quedar en mi piel y voy a estar grasosa. Entonces necesito algo que se active con el calor de la ducha, que quede sobre mi cuerpo como una emulsión, como un bálsamo y sentirme mucho mejor, con una sensación de más hidratación. Entonces no me puedo pasar de los aceites. Si no tengo aceite de jojoba, porque yo elegí ese aceite porque estamos haciendo toda la línea básicamente con los mismos aditivos, lo tengo aquí. Este es de la marca, que es como una marca blanca de Primor, es bastante económico y tiene muy buena calidad. Este lo descubrí nuevo. También, que se me terminó ayer, esta es una muy buena marca, creo que también lo vende Primor y lo comento, pero no está patrocinado. Pero este es más barato, así que para los que están en España pueden saber que en Primor pueden conseguir aceite de jojoba y es biológico, es muy bueno. ¿Por qué elegimos este aceite? Por la condición de ser ligero. Este aceite, no sé si lo notan, pero es ligero. Si no tienen jojoba, pueden combinarlo con aceite de arroz, que también es ligero y también es muy bueno. Aquí sí pueden verlo, la condición de ligero. Es como si fuera agua. Esto es aceite ligero. Entonces,
No puedo superar el 1%, pero claro, ya estoy poniendo cosas, entonces tengo que sacrificar, no puedo poner todo lo que quiera. Como yo no quiero que quede súper engrasado, como yo no quiero que quede súper pegajoso, como yo no quiero que el azúcar me lo ablande, me lo haga sudar y que el cliente me diga, esto no sirve, pongo poco para que tenga un poquito de todo y todos seamos felices. Entonces, medio gramo de miel, medio gramo de jalea real, medio gramo de aceite de jojoba y solamente puse un por ciento y medio, o sea, 1,5. Cuando yo sé que mi base puede soportar 8 o puede soportar 9. Así que imagínense lo poquito que puse. Pero estos aditivos son peligrosos, porque si yo pongo demasiado aceite, yo sé que el aceite queda suelto, que me voy a bañar con aceite y no me sirve. Entonces, el aceite lo tengo que controlar, aunque mi base soporte mucho. La miel tampoco se va a integrar ni va a pasar nada. Cuidado también con el agua, porque con los hidroglicerinados que hay agua, podemos desestabilizar. El secreto del jabón de glicerina no es fundir y poner color, es enriquecerlo, pero con moderación va a quedar mucho mejor que si yo pongo y pongo y pongo. Así que lo que yo voy a preparar es en la báscula, pesándolo. Como sé que mi base puede soportar, algunas bases pueden soportar 3%, 4%, yo no sé la base que ustedes tienen, tampoco sé si la han hecho o la han comprado, porque las compradas son mucho más estables, pero es una fórmula buena para que a todos nos quede bien. Si quisieran agregar algo más, yo no pondría mucho más, porque son 3 cosas peligrosas, pero pueden poner 0,8, 0,8 y 0,8. Subir un mínimo, un mínimo, un mínimo, porque estamos rozando el límite de lo que va a ser inestable. Voy a limpiar este para empezar a pesar. Y vamos a perfumar. Máximo es el 2% para rostro, que serían 40 gotas. Yo siempre pongo menos porque huelen demasiado. Hasta 40 gotas pueden poner ustedes por si no les huele mucho. Si quisieran profundizar la fragancia sin seguir agregando gotas, fijarla, pueden agregar una gotita de tintura de Ben Shui. Que la tintura de Ben Shui, cuidado, no se pueden pasar porque cuantas más gotas, más líquido añadan, pueden desestabilizarlo el jabón, pero pueden poner alguna gotita más con tintura de Ben Shui. Porque cuando hicimos el saponificado no les dije de la tintura de Ben Shui y sí hablé de fijar el aroma con la leche. Porque la tintura de Ben Shui es una resina y la palabra tintura viene de que está macerada en alcohol y el saponificado es enemigo del alcohol en todos los sentidos. Entonces, para saponificado no ponemos tintura de Ben Shui, para que lo apunten. No ponemos tintura de Ben Shui porque se nos acelera la traza y la dejamos en el tarro. No podemos enmoldarla, aunque agreguemos poco. Evitemos el alcohol. Fragancias aceleran muchísimo si tienen alcohol. Voy a poner medio gramo. Recuerdan todo lo que pusimos también hicimos 1,5 kilos, pero en la glicerina se trabaja menos. Esperen que ya me estaba pasando. No puedo hablar. Y pesar medio gramo es muy difícil. Eso es medio gramo. Miren lo que es medio gramo. No sé si se nota. Es un sucio y creo que hasta un poquito más fue. Pero tenemos margen, no como para poner cantidad, pero para poner este poquito en todo esto sí podemos. Para que quede bien. Mi primer jabón de glicerina fue un jabón de miel y yo puse medio tarro, imagínense, medio tarro. Era miel, era horrible y eso fue siguiendo un tutorial de YouTube.
Así que cuidado los tutoriales. Aproximadamente lo que va en un jabón es así. Es esto. Yo imagínense, era miel, miel. Y era así, era súper blando. Vamos a poner jalea real, medio gramo también, y lo ponemos todo junto. Ahora no les hablo para, a ver si no me pasé. Medio gramo, ahí vamos bien. Si se pasan unas décimas, no pasa nada, porque hay margen. Pero siempre traten de hacerlo igual, porque los jabones tienen que quedar igual. Luego, aceite de jojoba, medio gramo. Medio gramo. En total, de a poquito, estamos poniendo bastantes cositas. Entonces vamos a tener un jabón rico. La miel tiene muchas propiedades antisépticas para la piel. Así que les va a venir estupendo para climas de otoño, para todo eso. Mila me puso que bien explicas. Y Mirna le encantan los fanales. Yo voy a hacer fanales. Yo voy a hacer porque estoy preparando cosas para los mercados y voy a hacer todo lo que más se vende. Porque cuando empiece septiembre, mi hija y mi hermana me apuntaron a un curso. Y tuve la suerte que me becaron y el gobierno de España, que es muy generoso, me va a dar una ayuda. Entonces tengo que estudiar, porque si no me la va a pedir de vuelta. Entonces, como no empiece a preparar cosas de mercado, es un curso, es una FP que mi hija está estudiando contabilidad y finanzas y me apuntó con el tema de los impuestos aquí en España a estudiar, no sé muy bien cómo se llama, pero creo que es algo de contabilidad también. Es como para controlar los impuestos. Y mi hermana va a estudiar también eso. Y también sirve como, voy a ir fundiendo y poner el molde. Entonces, claro, estoy, Mirna, preparando todas las cosas que más se venden, porque si a partir de septiembre, el curso dura 2 años, es online, pero tengo que ir una vez a la semana, y creo que es los viernes. Así que bueno, tengo que estudiar. Por eso digo, empieza el cole. Y por eso quiero hacer todos los jabones y todo para cuando empiecen las clases, si no tengo mucho tiempo, pues por lo menos tener cosas preparadas. Y ustedes van encaminados. Así que bueno, yo tenía la ilusión que no me elijan porque estaba en lista de espera, pero sí, me eligieron. Y ya luego me pondré un canal de contabilidad, pero bueno, de momento no. Voy a hacer uno y ya dejé preparado el molde para no moverlo del otro. Este es el molde, es súper bonito. Podemos colorear con cúrcuma, también para darle ese colorcito. A ver si les pongo aquí. Así que bueno, me toca estudiar en septiembre. Una puntita, luego pueden arreglar o rectificar el color agregando algo más, pero no lo vamos a hacer de cúrcuma, vamos a colorearlo. Aquí sí podemos poner alcohol. Ya cuando hagan jabones saponificados, yo no sé por qué, pero no se ha caído nada, pero se ve que vuelan cosas, vapores o algo, como les decía, porque el suelo se ha quedado todo sucio. Yo no estoy sucia ni nada, pero el suelo se ha quedado. Fíjense, cuando yo hago jabones en la cocina me pasa lo mismo y aquí ha pasado lo mismo. Cuando lo hagan, fíjense, y Mila puso, nunca está de más estudiar.
Mila, es más que nada para controlar el gestor. Si realmente, si nosotros sabemos la ley, sabemos las cosas, no es para hacerlo nosotros, pero para controlar al gestor, a ver si declara todo lo que hay, porque aquí nos están matando con impuestos. Entonces es un poco para eso. Y yo tengo una oficina aquí que ofrecemos otro tipo de servicios, pero es como gestoría. Entonces yo digo, bueno, yo empiezo a estudiar algo de esto como para tener algo y cuando mi hija se reciba, pues ya puedo ir teniendo algún cliente. Porque mi hija sí va a ser contadora, yo voy a ser como auxiliar y mi hermana también, pero es más que nada para estar pendiente que lo que estén cobrando y lo que estemos pagando esté bien, porque se están pasando, pero bueno, es lo que hay. Yo creo que no me va a ser muy difícil porque yo hace 20 años, no de contabilidad, pero de trabajo de oficina sí hago. Entonces yo creo que no va a ser tan complicado. Pero aquí, bueno, yo no pensé que me fueran a dar una beca. No sé cuánto me van a dar, pero pues, a mi hermana no, pero a mí sí me becaron. Así que yo dije, ahora sí que estoy obligada. Esto los agregamos y esperamos a la temperatura para la fragancia. Y una cosita, vamos a ver, si gotea así, y yo creo que ustedes los ven, así como está goteando, no podemos agregar fragancia. Tenemos que esperar un poquito más. Voy a tomar agua. Yo creo que acuérdame de darme el Nelsi, tranquila. Ayer salían muchos mensajes retenidos en el otro directo y no los pude ver. Estuve buscando, por eso yo creo que se me perdió todo el tiempo y no pude hacer subtítulos ni nada. Es como que desaparecieron. Yo creo que igual entró gente porque yo aquí pongo que solo puede hablar la persona que es miembro y tiene que estar, creo que son 20 minutos o algo de eso, suscripta para poder hablar. En el otro creo que eso no me lo habilitaba. Igual pasa gente por ahí y comenta y pone links de algo porque los links los retiene. Yo creo que era eso lo que retuvieron porque no lo pude ver. Aquí a veces, ¿ven? Ya va más hilito largo. Aquí a veces retienen porque de repente ponen, wow, qué maravilla o algo, y el sistema reconoce como que fuera un insulto o algo. Entonces, a veces reviso los mensajes retenidos y por eso en algunos comentarios demoro en contestar. Es porque lo han retenido y claro, cuando voy a mirar, igual ha pasado 15 días. Porque digo, a ver si han retenido algo. Ponemos alcohol, es el alcohol de farmacia para eliminar burbujas. Puse 10 gotitas de miel, que ya me estoy quedando sin aroma de miel. Y voy a poner 5 de vainilla. Bueno, puse 6, no pasa nada. Hasta 40 podemos poner para que tenga la nota de fondo. Ahora está empezando a hacer calor aquí. Vamos a ver después la manteca corporal, cómo se comporta, pero yo creo que va bien. Y lo vamos a verter. Este tiene jalea real. Todos los restitos lo guardan. Vamos a echar y vamos a esperar a que se solidifique para mover.
Si trabajamos con bandejitas va a ser mucho más fácil. Les, les voy a decir, me vino todo el alcohol. Yo lo voy a poner este ya en remojo. Si tuviéramos un poquito más de tiempo lo podemos pelar como yo les digo, pero lo ponemos en remojo y vamos a hacer el otro. El segundo que me da muchísima ilusión porque vamos a hacer miel y caléndula. Vamos a trabajar con florcitas de caléndula. Se las pongo aquí, pétalos de caléndula. Cuando trabajamos con los pétalos de caléndula, poner poquita caléndula va a hacer un efecto visual mucho más bonito y va a hacer un jabón mucho más agradable y mucho más vendible. Entonces, ¿qué le vamos a poner de caléndula? Ya luego cuando desmoldemos le vuelvo a repetir todas las fórmulas. Estoy limpiando aquí. ¿Qué le vamos a poner? Vamos a volver a trabajar con base de glicerina transparente para que nuestros pétalos de caléndula luzcan, porque los vamos a poner encapsulados. Encapsulados significa que van a estar adentro del jabón. Que me puso Gabriela, ¿cómo puedo hacer donde yo vivo el aceite de ricino? Viene en frascos pequeños y el de palma nunca lo vi. Yo no sé, Gabriela, dónde tú vives. A veces me escriben como si yo supiera dónde están. Hay muchas opciones en internet, eso lo pueden mirar. Y otra cosa, seguramente ella está hablando del jabón saponificado. Ella puede entrar a la calculadora de Mendrulandia y los aceites que no tiene, puede sustituirlos por otros. Siempre tiene que quedar en verde la gráfica. Les muestro. Por ejemplo, yo hice uno, tiene que quedar esto en verde y el índice de yodo bajito. Pero ella cambia y aquí rescala y pone los gramos. Entonces ahí saca el de ricino y el de palma. Lo saca. Yo había hecho la fórmula inicial con aceite de almendras. Voy a ver la fórmula porque igual se la doy y no tiene palma. Pero me acordé que Leticia tiene alergia. Y yo le tengo mucho cariño a todos y a los miembros más. Y Leticia es miembro. Entonces dije, no voy a hacer una clase que ella me va a mirar toda la clase y no lo puede usar. Entonces lo cambié. Voy a traerles la otra que la tenía lista, a ver si tiene otros aceites que también está muy bien. Esperen un poquitito, un segundo. La tengo en el ordenador. La que yo había hecho, que tiene almendras, tiene ricino y tiene palma. Es otra, esta es otra, pero tiene almendras. Por eso dije, vamos a sacar las almendras. Y saqué las almendras y en la calculadora quedaba bien. Ella lo que tiene que hacer es entrar a esta calculadora de Mendrulandia y me puso, el de almendras también viene en frascos pequeños. Se dificulta mucho conseguir cosas aquí. Soy de Argentina, en una provincia del norte. Yo el de almendras lo consigo en la farmacia también. ¿Sabes qué? Mira, vamos a hacer un jabón, porque yo pensaba hacerlo, pero como estábamos con la miel para no cambiar, yo voy a hacer los días estos que vamos a hacer los directos para seguir enseñándoles. Yo tengo unos jabones que se hacen con manteca de comer y quedan espectaculares. Podemos hacer con manteca, la margarina, la manteca, podemos hacer jabones con esa manteca, que eso es económico para todos, y podemos hacer unos jabones muy buenos. Y también podemos hacer jabones con la grasa de cerdo, que se le llama sebo, que es en textura y en sedosidad, es como un aceite de palma. Entonces podemos hacer unos jabones para que ustedes puedan vender con cositas económicas
que hidraten muchísimo y que queden bien. Porque claro, a mí me pasaba eso. Cuando yo miraba los tutoriales, yo decía, yo no puedo hacer nada porque no tengo las cosas. Entonces, por eso yo explico la calculadora para sustituir, pero también entiendo de que a veces no se consiguen. Yo, por ejemplo, estoy en una isla y a mí me encantaría comprar leche de burra, pero en Amazon, que me dijeron, no la mandan a Canarias. Entonces yo entiendo a ella, no puede conseguir. Pero yo voy a hacer cosas para eso. Por si sirve de algo, la manteca de cerdo sustituye fenomenal al aceite de palma. Sí, sí, lo que pasa, yo lo quería hacer con manteca de cerdo, pero como hay gente que es vegana, yo digo, si hago con manteca de cerdo, aunque todos los que me miren coman carne y no les importe, van a tener clientes que no les van a querer los jabones porque a mí me pasa, porque son veganos y tienen que poner todo lo que ponen. Por eso es que yo puse esta opción. Pero el próximo día ponemos eso y es lo que hay. Porque necesitamos, para el que empieza, necesita bajar costos y ganar para después poder invertir un poco. Dice, buenísimo, gracias Verónica. El talo acá tampoco se consigue, solo grasa de vaca en... Sí, grasa de vaca en una carnicería. Consiguen grasa de vaca en una carnicería y la hierven 2 o 3 veces. Yo también lo hago. Voy a, voy a ver si puedo abrir el freezer para que vean los kilos de grasa que yo tengo en el freezer. Para que vean que yo no compro talo, que es muy caro. Un segundito. A ver si lo tengo a mano. No lo tengo a mano. Tendría que sacar cantidad de cosas, pero yo tengo 6 kilos de grasa. Lo que la tengo pereza porque la tengo que cortar en trocitos y la tengo que purificar, pero lo voy a hacer para hacer jabones. El talo, cuidado, porque es buenísimo y todo lo que quieras, pero nos puede hacer un jabón muy duro si nosotros lo hacemos solo de talo. Tenemos que poner otras cosas, no solo muy duro, sino que igual nos vamos a pasar de grasa. Dice, ¿cómo debería ser con la grasa de vaca para que me sirva? ¿Cómo se purifica? Gabriela, tengo un video, creo que tengo 2 videos o 3 en el canal. Si tú miras el último video que yo subí, que es el de la crema de tallow para los talones, no sé si es al principio del video o al final del video, yo puse cómo purificarla. La tienen que hervir varias veces. Agarran, cortan la grasa en cubitos, lo hierven. Es como si hicieran una sopa de grasa. Lo dejan enfriar. Cuando lo dejen enfriar, toda la porquería que tiene, trocitos de carne y cosas, se va a ir al fondo. Y arriba se va a hacer una pastilla de grasa. Esa pastilla de grasa la sacan. Una vez esté fría, la pueden poner en la heladera, en la nevera. Entonces eso lo van a sacar y va a ser una pastilla de grasa como si fuera la cera. Como cuando hacen la sopa y queda gorda, que quedan esas gotas de grasa arriba. Así les va a quedar todo cubierto. Entonces lo que ustedes hacen es, sacan esa pastilla y la vuelven a hervir. La vuelven a hervir 2 o 3 veces. Hay personas que le ponen hierbas. Le pueden poner romero, le pueden poner porque cada vez que ustedes la hierven y la cuelan, digamos, la van purificando. Pero tienen que ver el video porque es por eso que yo me hice 3 canales, porque yo sé que todo el mundo mira todo y está desesperado por mirar las cosas. Pero YouTube no me muestra y no avisa si yo cambio de contenido. Yo puse el video de purificar el talo con la crema y me miraron 400 personas, cuando igual me miran 20.000 o me miran 5.000 otros videos. No lo han visto, es el último y ahí les pongo. Y en los miembros también tienen eh, cómo purificar la grasa y creo que tienen un par de videos también que se lo he puesto en el mismo video para que no me pregunten. Magdalena pone, a mí me la regalan el cebo de res. Aquí en España la venden y a mí me demora como 15 días conseguirla porque al estar en una isla los mataderos ya la mandan los trozos limpios.
Entonces, como que la tienen que pedir. No me acuerdo, pero creo que son 3 o 4 euros el kilo. No me acuerdo si fueron 6 o 3 o 4 euros. Pero en Sudamérica la regalan, ellos la tiran, pero aquí todo lo venden. Tú tienes que, Gabriela, tienes que mirar el video y empiezas a hacerlo. Vamos a seguir, porque mi esposo le cambiaron el horario, salía a las 7 de la tarde, pero salió a las 3, llegó a las 4 cuando el perro se enloqueció. Pero como se levantó 5:30, le dije, bueno, tú llega y te acuestas, está durmiendo, pero cuando se levante ya tengo que haber terminado y ordenado todo. Seguimos con los pétalos de caléndula. Entonces, vamos a hacer miel y caléndula. Base de glicerina blanca o transparente. Voy a poner transparente para que se vean los pétalos. Vamos a poner aceite de caléndula y una recomendación importante. Aquí dice aceite base de caléndula. Este yo lo compré, pero se suele hacer porque el aceite de caléndula no existe. Aunque ellos vendan, la caléndula no tiene aceite. Siempre va a ser un macerado. Y los macerados que ellos suelen vender suelen ser en aceite de girasol. Alto oleico, pero aceite de girasol. Si nosotros queremos hacerlo mucho mejor, podemos hacerlo en aceite de oliva o lo podemos hacer en aceite de arroz o podemos hacerlo en otro aceite, pero es macerar los pétalos de caléndula. Y ahí lo vamos a hacer. Yo es que lo quiero gastar. Vamos a poner pétalos de caléndula. O sea, vamos a poner miel, otra vez, les pongo la miel. Vamos a poner miel, vamos a poner aceite de caléndula y pétalos de caléndula. No nos podemos pasar con los pétalos porque podemos tapar cañerías y el baño va a quedar todo sucio. Entonces vamos a poner 0,10 de medio gramo, un quinto, o sea, 0,10 para que no se confundan. De miel seguimos con el 0,5 y de aceite de caléndula 0,5, por los mismos principios que les había explicado en el otro jabón. Así que este lo vamos a hacer con pétalos de caléndula. Voy a empezar a pesar todo. Déjenme ver. Vamos a ponerlos aquí todos juntitos. Ya estamos medio terminando. Mi esposo ya se está despertando. Es un bebote. Vale, vamos a cortar. Vamos a poner 100 gramos. Si compran estos moldes, por casualidad, son muy anchos. Quedan bastante finitos de 100 gramos, pero si los hacemos dobles, va a quedar un jabón mucho más caro. Entonces, es mejor venderlos finitos, yo creo. O se puede hacer doble y se parte al medio, porque son extremadamente grandes. Se podría partir al medio, no sé, pero se estropearía el dibujo. A ver, sí, tenemos aquí 100 gramos. Es como una crítica al molde. Es bonito, pero tiene ese problema. 77. Teníamos un trocito, pero no sé qué se ha hecho. No me van a decir que no es como ir a la escuela. Vamos 4 horas y media. Y lo que más me gusta es que me lo miran. Es increíble. El de arroz, yo creo que se está haciendo viral y son como 5 horas. Ustedes miran de a poquito. Pero no termina el año que no los saco a todos jaboneros. Los voy a hacer profesionales. Dice, quedan muy ricos con manteca de cerdo. Yo lo hago muy cremosos. Sí, a mí me encantan. Pero claro, hay gente que no le gusta. Y por ejemplo, me miran mucho de la India. Imagínense de que haga o de cerdo o de tallow
o no sé, creo que de cerdo no, yo creo que es sagrado solo la vaca, no lo sé, pero claro, es por eso que elegí Palma, para no ponerme en ningún sitio, pero bueno, como ustedes me lo piden, lo miro, luego lo vuelvo a mirar y tomo nota. Tú míralo, míralo lo que lo necesites, no hay problema. Esperen que estoy enjuagando esto para ya no hacer tanto entrevero. Voy a poner a lavar este. Pero bueno, por lo menos pasamos bien, porque el que tiene cosas que hacer o tiene reuniones familiares o algo, bueno, disfruta y me mira en otro momento. Y el que igual no tiene mucho que hacer, se divierte hoy, que es domingo, que no quiere decir que hagamos todos los domingos. Pero justo mi esposo hoy trabajaba Libra mañana y el martes, así que yo creo que tendrán videos el martes, porque mañana, como ahora mismo las oficinas no tienen mucho trabajo, estamos en verano, yo dije a todo el mundo que no iba a trabajar mañana, entonces voy a disfrutar con él. Vamos a ir a unos charcos, que es unos charcos naturales, y bueno, igual se los muestro en algún video, en el canal de él. No son la gran cosa, pero bueno, es lo que hay para ir. Así que bueno, vamos a los charcos. A ver si me lleva, si no se cambia de idea. Vamos a poner esto. Y vamos a poner de miel medio gramo. Seguimos con el medio gramo. Siempre medio gramo. Traté de que fuera coherente con lo que les explicaba y todas medio gramo. Y yo recomiendo siempre medio gramo. Igual tenemos algún video con 1 gramo solo, pero es porque solo tiene miel. Vamos a poner medio gramo. Ahí tenemos medio gramo. Aceite de caléndula, que lo pueden hacer perfecto. Creo que hay un video de macerando el aceite. Esperen, porque tenemos que sacar esto. Sí, medio gramo. Y presten mucha atención a los pétalos de caléndula. Si tuvieran pétalos de caléndula de su casa, los lavan, porque pueden tener bichitos o algo, y los dejan secar bien. Es 0,10. 0,10 igual es esto. O bueno, un poco más. Ni se ha movido la balanza. Por 0,3 hay. A ver, ahora me pasé, pero poquito. Ahí tenemos 0,10. Miren lo poquitito que es. Cuidado cuando encapsulan no, cuando dejan por fuera cosas orgánicas, porque se pueden, miren, es nada, 4 pétalos, pero van a quedar mucho más vistosos. Voy a ponerle mica dorada. Si yo, por ejemplo, había hecho con trocitos de naranja deshidratada, si queda encapsulado totalmente adentro, quedan perfectos. No pasa nada porque nuestra glicerina es conservante natural. Pero si ustedes lo hacen, no sé dónde quedó la mica, si ustedes lo hacen por fuera, se agarra bichos, igual con la avena, se agarra bichos. Así que mucho cuidado, todo tiene que estar encapsulado. Vamos a poner una puntita. Dice, sí, hay un video tuyo. Yo ya compré las cosas para hacer el macerado de caléndula. Pues muy bien. La caléndula es buenísima y el hidroglicerinado de caléndula también. Y los pétalos,
Los pétalos en realidad nos van a dar ese toque rústico que nos gusta en el jabón, pero poquitas propiedades nos van a dar. Pero va a ser ese efecto. Son muy suavecitas. Ahora luego vamos a hacer de manzanilla también y me dicen si quieren que le pongamos pétalos o no. Pero me parece que los pétalos de manzanilla raspan un poquito, pero lo que ustedes me digan. Vamos a seguir perfumando con miel y vainilla, pero tengo, porque yo aquí había traído, déjenme ver, uno de caléndula. Este es un aceite esencial de caléndula. Yo sacaría la vainilla y pondría miel y manzanilla, que este es aceite esencial, entonces el aceite esencial va a tener las propiedades de la manzanilla, porque, perdón, estamos hablando de caléndula, me entreveré de la caléndula, aceite esencial de manzanilla, no. Déjenme ver si tengo o no. Me entreveré porque les comenté de la caléndula. Este se los ponemos después. Seguimos con las mismas fragancias. Y es que estoy cansada. Vale, vamos a fundir esto. Y nos quedan dos, pero los hacemos rapidito. Me desperté 5:30, porque mi esposo se levantaba a 5:30 y tenía miedo que se quedara dormido, porque ayer trabajó esta tarde y como le cambiaron el horario, eran 4 horas que dormía. Y después me costó muchísimo volverme a dormir, así que estoy cansada. Seguimos perfumando igual. Cuando hagamos el de manzanilla, ponemos aceite esencial de manzanilla y sacamos. Lo que les quería comentar, que fue ahí cuando me di cuenta que me estaba equivocando, cuando tenemos aceites esenciales, igual las fragancias son más suaves. Podemos complementarlo con una fragancia de uso cosmético para realzar el aroma, porque a muchas personas les gusta, aunque utilicemos, por ejemplo, lavanda, aceite esencial de lavanda, ponemos unas gotas de fragancia de lavanda para que huela mucho más. Por eso es que a veces me dicen, no huele tanto porque los aceites esenciales igual no huelen tanto. Ahí pensé que había más comentarios. Es eso. Esperen, no quiero que se sobrecaliente. Este le pusimos mica dorada. Ya lo tenemos. Siempre rociamos alcohol para eliminar burbujas. Aunque tengamos esto sucio, lo podemos utilizar. No hay ningún problema. Tenemos cantidad de personas que están mirando. Hay 156 mirando y en total en el canal son 5.305 mirando todos los videos que hay. Es una cosa increíble. A mí me encanta que miren los videos. Si no, no los haría, pero me encantan. Y para que vean que a tiempo real puedo ver todo. Ya casi faltan muy poquito para 25.000 suscriptores. Y empecé con absolutamente cero, hace 1 año y medio. O sea, es un éxito. A ver. Ya lo tenemos un poquito líquido. No sé si me pone nerviosa cuando se ve un poco al revés. Pero es el trípode. Desde que puse el trípode nuevo, no sé el ángulo de la cámara. Antes la tenía haciendo equilibrio. Pero es el trípode. Ahora compré otro, lo estoy esperando. A ver si me cambia el ángulo de emisión. A ver si lo pongo así, por lo menos para engañar. Echamos un poquito de alcohol para aprovechar la mica y para aprovechar todo. Con la glicerina no hay ningún problema. Con el saponificado no. La ponemos. Miren, ha quedado dispersa nuestros pétalos de caléndula, pero han quedado muy poquititos. Tenemos que esperar a que baje algo más la temperatura, porque si no,
se van a ir todos los pétalos al fondo. Y si queremos que estén dispersos, que sea mágico, porque es transparente, con ese tono dorado, tenemos que esperar a que baje un poquito la temperatura. Con jabones de avena o con jabones en donde ponemos algún aditivo que tiene peso, siempre tenemos que esperar a que baje la temperatura. Así que vamos a esperar para echar la fragancia. Ya estaría para echar, pero esperamos un poquito más. Hay una base de glicerina que se llama Swil, que no creo que mucha gente la consiga porque ya me lo han dicho, que tiene otro punto de fusión en donde permite los aditivos en suspensión. Pero si no tienen esa base, que yo la he sacado en algunos videos, lo que tienen que hacer es esperar a que baje la temperatura. Para hacer pequeños dibujitos, están mucho más limitados con la glicerina, o para poner este tipo de aditivos, o semillas, porque estamos poniendo pétalos. Si pusiéramos semillitas de chía, serían mucho más pesadas. Yo creo que me está dando tos, es del jabón. Siempre pasa eso, algún vapor elimina, así que mucho cuidado los asmáticos. Voy a poner de 10 a 15 gotas. También estamos en un clima de calima. El calima es polvo en suspensión y tengo todo abierto. Por eso que me da tos y no he parado de hablar. Ayer hice 2 directos. Hice el viernes, hice 2 directos ayer y hoy. Ya no puedo más con la voz. Vamos, ya me doy cuenta porque tengo, miren qué bonito el color, tengo las paredes un poquito, mi base de glicerina fundida. Miren qué bonito ha quedado, es una maravilla. Tiene aceite macerado de caléndula y miel. Aceite macerado de caléndula y miel. Parece un angelito porque tiene unos reflejos dorados divino. Voy a sacar el otro molde, no los podemos mover. Los vamos a poner en orden para saber cuál es cuál, porque después a veces no me acuerdo. Ya me está dando tos. Ahora sí viene el de miel y manzanilla, en donde le vamos a poner manzanilla. Miel y manzanilla. Tenemos el extracto hidroglicerinado para que sepan un poquito. Enriquecimos con aceite macerado de caléndula y ahora le vamos a enriquecer con el hidroglicerinado de manzanilla. Este sí lo he hecho yo y tienen el video de la manzanilla. Estoy mirando qué tiene abajo, pero lo que tiene es como que se ha juntado un poquito de borra. Siempre revisen el color. Borra no, es como polvillo del mismo té. Siempre revisen que esté en condiciones, porque puede tener cosgar, pero puede estar mal. Me ha pasado con algunos extractos que no he sacado al aire, como por ejemplo de pepino, que tiene alta concentración de agua, que lo estoy haciendo de vuelta porque está reformulado. Automáticamente agarra un hongo, un moho. Entonces es que el extracto está mal. Si está mal, hay que hacerlo reformulándolo porque hay muchísimas cosas que tienen muchísimo más líquido y el agua es el enemigo número 1. Este de manzanilla está perfecto, está súper estable, tiene Cosgar, que es el conservante. Lo que les había dicho hace un ratito, la glicerina líquida, la vegetal, tiene una molécula tan pequeñita que es capaz de transportar pequeños aditivos que le podemos poner al interior de nuestros poros, porque nuestra piel produce algo de glicerina, algo similar a la glicerina. Entonces es como que engaña a nuestro poro,
le da un pase libre, porque no todo entra y atraviesa la piel, pero la glicerina sí puede penetrar pequeñas capas superficiales. Si me escucha un dermatólogo, puede decirlo, que esa penita serán milímetros lo que puede penetrar, no llega profundo, pero ese pequeño pase que tiene, si nosotros enriquecemos la glicerina líquida con algo, podemos tener una sensación mucho más placentera y podemos aliviar algo nuestra piel. Si lo complementamos, porque esto es como un pase libre al interior, o cualquiera, pero porque es la glicerina líquida, si lo complementamos, que va a llevar al interior hidratación, porque esto es hidratación extrema con principios activos, con un aceite, vamos a sellar y vamos a dejar que ese aceite, que esa hidratación no salga. Por eso es que estos jabones, como yo los pienso, como yo los formulo, traen algo más de hidratación y sellan. Esto es ideal para personas con piel atópica, porque estamos haciendo de manzanilla. El que hicimos el otro día de caléndula también, y es el de caléndula no, el de avena también, y el de caléndula también, porque son altamente calmantes, por sobre todas las cosas. Mila me manda unos corazones. Bueno, es una carita con ojos de corazón. Luego, vamos a utilizar miel, medio gramo de miel. Todas van a tener medio gramo de miel. Aceite de caléndula, esperen, que me confundí, estoy leyendo la otra. Miel y manzanilla. Empezamos de vuelta. Base de glicerina transparente, 100 gramos. Miel, medio gramo. ¿Cómo vamos a introducir manzanilla? Yo puse 1 gramo. Pueden poner medio gramo, pero yo pondría 1 gramo en 100 gramos. No es mucho líquido, no es mucha agua, pero queremos que sea altamente calmante. Entonces, 1 gramo de manzanilla. Vamos a poner aceite de jojoba, 1 gramo. No, perdón, medio gramo. Es el mismo principio, medio gramo. Y en este nos liberamos un poquito y ponemos 1 gramo. Y de 10 a 15 gotas de fragancia, la que ustedes decidan, o aceite esencial, que yo voy a poner miel y manzanilla. El resto lo voy a apartar. Y opcional podemos poner flores secas de manzanilla, que les voy a mostrar cómo son. Ya esto lo podemos mover. A mi entender, yo nunca hice un jabón con flores secas de manzanilla. A mi entender, raspan. No es lo mismo un pétalo a esto. Si ustedes quieren, por lo menos para que opinen, podemos pasarlas por el molinillo, hacerlas polvo y probar. Estas son las florcitas. Si le sacamos todo esto, igual las podemos poner. No sé, ¿qué quieren? ¿Que pongamos florcitas de manzanilla o no? Estas son las florcitas de manzanilla. Habría que pasarlas por el molinillo y cernirlas. Yo no las pondría, porque a mí me parece que eso raspa. Pero ¿ustedes qué piensan? ¿Han hecho jabones con flores de manzanilla o solo prefieren usar el extracto para que sea más agradable? Fíjense en alguien que tenga la piel súper sensible, irritada, use manzanilla para calmar y le pongamos trozos de manzanilla y lo raspe más, la manzanilla no lo va a calmar, lo va a irritar. ¿Qué piensan? Yo no las pondría, yo tampoco, yo no las pondría. No se las pongas. Yo porque he visto, por eso les mostré la manzanilla para que ustedes las vean, que hay videos en donde hacen jabones con flor de manzanilla. Y yo no las hice nunca. Esto, esto podría ser, pero yo he visto que ponen pedazos de flores. Y inclusive están haciendo jabones íntimos con pedazos de flores de manzanilla. Y yo digo, esto debe de raspar horrible. Voy a limpiar, a sacar la manzanilla. También, no sé, la florcita es así, pero si ponemos esas flores y tienen polen por algún motivo, igual a esas personas alérgicas al polen les puede hacer mal, porque la flor igual tiene más cosas adentro.
no solo los pétalos. No es como la caléndula, que parecería que fuera más limpia y más suave. Entonces, no ponemos las florcitas de manzanilla. Voy a pesar la base de glicerina. Queda este y el otro, que es la estrella máxima. Déjenme ver, es que yo voy cambiando las cosas de sitio, porque esa era blanca. Esta. Yo creo que las propiedades de la manzanilla, ya sea en aceite o en hidroglicerinado, no las discuto, pero la flor yo no la pondría, salvo que sea exfoliante. $47. A ver. 92. A ver. Porque era 106. Igual lo podemos dejar. 100 exacto. Tenemos una suerte. Últimamente estoy pesando exacto. Creo que está empezando a hacer calor ahora. Aquí. Lo cortamos siempre en cubitos lo más parejo posible. Y no se olviden, los que miren los directos que hice en los otros canales, muy prontito todavía, yo no tengo los aditivos porque para endurecer, que ahora está Mila, ya habíamos, dice, hay videos que no merece la pena ver, son vistosos pero poco saludables. Sí, hay videos, hay gente que hace jabones muy bien, pero hay otras personas que, no sé, realmente es un daño a la salud pública, muchas cosas. Les iba a decir algo a Mila y a todos los que están ahora nuevos, que están mirando ahora en esta parte. Cuando ayer hicimos las cremas y los bálsamos, una señora escribió que estaba en Acapulco, que hacía muchísimo calor, 45 grados, creo que es todo el año, porque eso es un sitio de veraneo, será como un Punta del Este o Marbella de aquí. Entonces, mi amiga, que es la química, ya las reformuló todas, porque Mila había comentado la manteca de cacao es más dura. Si nosotros sacamos manteca de karité, que es muy blanda, porque eso era lo que hacía que sea más, que se derritiera mucho más fácil a climas de 45 grados, si nosotros sustituimos una parte por otra, pero además ponemos el alcohol cetílico, que son como unas grajeitas, no es alcohol líquido, eso es como un emulsionante, y a su vez ponemos cera, creo que se llama calelilla o una cosa así. Yo no tengo ni el alcohol cetílico, ni la cera, ni la manteca de cacao, pero voy a hacer el video pasándole las fórmulas a todas esas personas que les interese, porque el proceso va a ser el mismo, pero vamos a poner otros aditivos para que sea un poquito más duro y aguante las altas temperaturas, para que todos podamos vender, para que no diga, miré el video y no me sirve nada, por lo menos para que tenga una solución, por si ahora lo ve ella o otras personas que tienen el mismo problema, inclusive yo, que aquí hace mucho calor. Entonces, voy a poner eso en estos días en el otro canal para los que estén interesados, porque ya está todo reformulado. Eso estuve haciendo con la otra señora hoy de mañana, por eso no pude poner subtítulos, pero ya voy a poner subtítulos y miniatura a los otros dos directos para que lo puedan ver, porque claro, no lo han visto porque no puse nada. Será
Candelilla, sí, sí, porfa, me interesa porque aquí tenemos 45 grados sensación térmica más 45 grados más si están vendiendo en la calle con toldo, es que eso, yo sé lo que es, eso debe ser horrible el calor y se va a derretir todo. Así que, aunque yo no las pueda hacer ahora mismo, yo les adelanto la fórmula para que las vayan probando y a mí me demora 15, 20 días las cosas cuando las pido a Península y cuando las tenga las hago, hacemos un directo y volvemos a hacer todo y que quede más firme. Ha quedado muy bien, ¿eh? Pero claro, yo entiendo, ha quedado muy bien aquí para mí, para todas esas personas que tienen muchísimo calor, se les va a derretir, me van a odiar porque va a quedar todo tan grasoso que no lo van a vender y van a perder el material. Así que bueno, es bueno que me digan todo. Las flores sueltan olor, las flores sueltan color, pero nosotros podemos, nosotros, mira, lo tenemos macerado, ya tenemos el color, ya tenemos un poquito de color. Voy a pesar esto. Las flores se pueden hacer estilo té. Ustedes tienen un té de manzanilla y cuando funden esto, le ponen el saquito de té y se va fundiendo y hacen como una infusión en la glicerina. Y ahí pueden sacar el color y pueden sacar más propiedades, pero no necesariamente ponen la flor. Es que miren la flor, porque la flor tiene hasta palos. En macerados a mí me llegó a derretir el jabón, la glicerina, el calor debajo del toldo. Ah, en mercados, yo leí mal, a mí me llegó a derretir el jabón de glicerina, a mí las velas, porque a mí me dicen, claro, todos los cursos dicen, en vaso se usa bajo fusión, pero yo llevo a los mercados velas de bajo punto de fusión y yo no bajé las cosas del coche que ya tengo todo derretido. Entonces yo le pongo alto punto de fusión y le pongo harina, porque yo no quiero trabajar y después tener que desarmar todo porque está todo derretido. Yo sé cómo se hace, pero también sé que hace mucho calor y que se me derriten las cosas. Entonces pongo alto punto de fusión y cuando las hagamos aquí, yo las voy a hacer de alto punto de fusión. Les voy a explicar cómo se hace el que las quiera hacer diferente, pero claro, si yo quiero para que mi hija las lleve al mercado, tienen que ser que soporten, porque con el toldo, con el asfalto, con todo, es muchísimo la temperatura que se levanta y todavía la gente toca y pone los dedos. Entonces tiene que resistir el calor. Por eso ustedes me van diciendo, porque todos aprendemos y todos mejoramos, a mí no me molesta. Claro, yo pienso en mí, en lo que más o menos tengo a mi alrededor, pero hay otras realidades, así como la chica que dijo que no consigue los aceites. Vamos a, en la medida que se puede, a colaborar uno con otro para que todos puedan hacer algo y progresar. Yo no tengo problema. Ustedes me lo dicen y yo busco solución. O entre todos, porque siempre hablamos los mismos. Y es un grupo muy lindo. Vamos a poner medio gramo. Uy, sacamos, aunque tenemos un poquito de margen. Y van vendiendo algún jabón de los que han hecho conmigo, no el de Tallow que hicieron de otro canal. Algún jabón que yo les enseñé ha quedado mal, porque también es bueno saberlo. A mí me escribió una señora que me dijo que el de leche le quedó mal, pero yo no sé si habrá sido verdad o qué. Yo la explicación que le di fue que ella tiene que haber quemado la leche porque me dijo que le salieron manchas negras a la leche. Tiene que estar quemada. Pero también me pongo a pensar y digo, si se me quema la leche, yo no hago jabón con eso. Ya, porque imagínense, si se quema eso, yo lo tiro. No lo sé. Ella estaba un poco así, como que le había quedado mal el jabón, pero claro, tienen que hacerlo bien. Por eso yo explico lo mejor que puedo, para que le salga bien.
Aparte, yo creo también, yo le dije que me mandara fotos a ver qué le había pasado y no me mandó, porque si queda un jabón tan mal, uno saca fotos. Yo tengo mi email si entran al canal está y lo pueden mandar sin problema. No sé, si le dice, yo he vendido el de leche de coco, una maravilla. Lo explicas muy bien, dice. El de leche de coco, yo los de coco, bueno, tengo una amiga que tiene un spa y yo le dije, yo si quieres te voy a hacer todos los de leche, los de Cleopatra, porque yo ya les agarré la onda y prefiero una fórmula sola. Ella le encanta y lo usa con sus clientas. El de leche de cabra que está de Cleopatra, ese le encantó. Yo creo que lo hicimos en un directo y yo luego lo hice en un video porque yo tuve que hacer como 12 jabones, que era 1 kilo. Voy a ir terminando. Es que estoy como loca porque no me quedan cucharas. A ver si A ver si puedo limpiar, aunque sea esta. Esta está bien. Vale. Los jabones quedan bien. Quedan bien porque al principio, bueno, siempre han quedado bien. Al principio yo ponía más aditivos y claro, cuando empecé a darme cuenta de que no todo el mundo trabaja con la misma base, empecé a bajar las cantidades. Entonces, es que no tiene que haber fallo, tienen que quedar todos bien, porque estamos muy por debajo de lo que podría soportar la base. O sea que si se pasan un pelín no pasa nada, pero siempre apunten para repetirlo otra vez exactamente igual, si no el cliente va a decir, esta vez es diferente el jabón. Extracto de manzanilla, 1 gramo, que me pongo a hablar y lo más lindo que hablo sola, me pongo a hablar y no paro, ya estoy desconcentrada. 1 gramo. El extracto de manzanilla, aceite de jojoba, medio gramo, ya vi que me están escribiendo. Dice, hoy fue un domingo de mucho aprendizaje, lo pondré en práctica, muchas gracias. Mireia, no hay problema, tú miras cuando puedas. Y un besito. Que pobre Mireia va 5 horas. Y hoy ya estoy terminando, me queda uno. Me queda este. Me queda este y otro. Quedan 2. O sea que ella, cuando ponga los capítulos, las primeras 5 horas no la mira y ya sigue mirando. Esperen, que estoy perdida. Manzanilla, aceite de jojoba, medio gramo. Le voy a poner, recuérdenmelo, la hoja para que saquen captura y para que cuando lo lean puedan ver la fórmula. Yo la tengo que leer para que salgan los subtítulos. Y la fragancia cosmética, y vamos a poner mica dorada o amarilla suave. Podemos poner ocre. Hola Verónica, mi hermana no sabe por qué no puedes comentar. Ella igual pone cosas que el sistema lo puede interpretar como que no es correcto, porque a veces hay personas que me ponen wow o que me ponen expresiones así, no es que me pongan cosas malas, ni insultos, ni nada, entonces me tiene que poner algo o en algún momento puso algo, entonces si en algún momento puso algo es como que el sistema la puede bloquear, por eso es que igual no puede comentar. Yo, por ejemplo, he visto que me ponen wow o qué maravilla, wow, y me mandan muchísimos emoticonos y cosas. El sistema de YouTube puede interpretar como que eso es un insulto y lo retiene. Entonces, igual es por eso. Pero no lo sé porque yo no tengo bloqueado a ningún miembro. Y claro, si no puede comentar, tienen que tener 20 minutos de suscripto aproximadamente como para poder comentar. Es un poco un filtro para el que no pase y me diga cualquier cosa. Por lo menos para que digan, bueno, tengo que esperar un poquito para comentar. Gracias por tu tiempo. Hoy podrías estar descansando y estás enseñándonos de una forma muy didáctica y metódica. Mil gracias. A mí me encanta. Ya terminamos, tranquilos. No pasa nada. Ya estoy un poco cansada porque me desperté 5:30.
Casi no almorcé porque no me daba el tiempo. Pero no pasa nada. Yo lo hago con mucho cariño. Aparte, yo los jabones los necesito, porque ya les digo, en septiembre se me complica y necesito ir teniendo un poco de stock, porque cuando mi hija diga hay mercado, va a haber cosas, si no, no va a haber nada, porque lo que más vendemos son saponificados, por eso estoy haciendo eso. Mercedes, sí, estaría chévere de alta fusión, mejor es tenerlo que no necesitarlo, no tenerlo, gracias mi bella maestra. Muchas gracias, Mercedes. Alta función es mejor en cuanto a las velas. Estamos hablando como los locos. Cuando salgan los subtítulos no van a entender nada. Pero alta fusión es mucho mejor porque si ustedes quieren vender online o quieren, porque velas no hay ningún problema, se puede vender eso. Va a soportar mucho más la temperatura. Las de baja fusión, yo tengo cera de baja fusión única y exclusivamente que para velas de masaje. Para esas sí, porque van a ir con el cuerpo. Pero no las suelo llevar a los mercados. Eso se suele vender más en herbolarios, en spa o en sitios así. Vamos a poner miel y manzanilla. Yo creo que hoy han aprendido muchísimo. Si miran el video 2 o 3 veces, lo van a sacar porque yo les explico para que ustedes razonen y puedan hacer sus cosas utilizando todas las herramientas. No van a dejar de mirarme porque yo les diga cómo se hacen las cosas bien. Entonces, para que tengan espíritu crítico y las hagan bien. Ahí tenemos ahora hay 165 personas mirando, 5.227 en todo el canal, que no saben que estoy aquí. Esperen. Este es de manzanilla. Este me encantó. Cuando los desmoldemos, vamos a quedar. Y nos falta, voy a sacar el otro molde. Y nos falta el de propóleo, que este es el rey. Esto lo vamos a hacer ahí. A mí me encanta hacer jabones. Ya les digo, yo empecé con el canal porque mi esposo hacía lo mismo, pero no hablaba y no grababa y no editaba. Y él me dijo, vas a hacer jabones. Y yo hacía 5 jabones en un día de los saponificados. Claro, tenía 50. Y al otro día otros 5 y así. Y claro, él me dijo, no puedes hacer tantos jabones porque luego hay que cortarlos y hay que dejarlos secar. Y si todos los días hago un poquito, es que tengo muchísimos. Por eso puse el canal, para entretenerme con otra cosa y les enseño. Me puso Elsa, gracias por tu tiempo y dedicación a tus enseñanzas. Explicas excelentemente. Tienes mucho conocimiento y experiencia. La transmites muy claramente. Mil gracias. Muchísimas gracias, Elsa. Yo, cuando estudié magisterio, a nosotros nos enseñaron pedagogía y todas esas cosas. Yo soy maestra de profesión, no ejerzo porque, bueno, me cansé un poco, no de los niños, de los padres. Y claro, di toda la vida clases de inglés. Y claro, la gente con los cambios de hora, es muy difícil que aprendan inglés porque, por ejemplo, mi esposo tiene, la mayoría de las veces trabaja desde las 2:30 de la tarde hasta las 10:30 de la noche. Pero hoy empezó a las 7 de la mañana y mañana libra, pero el miércoles igual tiene otro horario. Entonces aquí la gente no estudia inglés porque no pueden tener esa constancia. Entonces, claro, a mí me encanta y yo lo hago y sé enseñar. Y yo creo que la persona que sabe enseñar puede enseñar cualquier cosa, aunque de repente no sepa tanto de jabones o de algo, pero lo poquito que sé sí lo sé transmitir y las personas lo entienden. Entonces, claro, la gente aprende mucho más conmigo que de repente con alguien que sabe más de jabones. Pero lo que yo tengo es esa diferencia que sé cómo llegarle a las personas.
que me costó mucho al principio porque al principio me saltaban los videos, al principio iban solo la fórmula, hasta que me fui ingeniando en desparramarla para que por lo menos pudieran mirar todo y aprendieran, porque tienen que saber las propiedades. Si no, no van a poder vender un jabón a un cliente. Vamos a ponerle manzanilla, este es el de manzanilla, le voy a poner 15 gotas y le voy a poner 5 de miel. Yo les voy contando cosas mientras que voy haciendo las cosas, si no, no vamos a terminar. Cuando yo daba clases de inglés, yo llevaba animales a la clase y todo el mundo me decía, pero ¿cómo? Todos los niños eran de preescolar, todos aprendían porque yo les llevaba un perro, otro día conseguía un lorito, otro día, y ahí les iba enseñando los colores, una canción para que le cantaran. Entonces, todas esas cosas, yo creo que hasta el día de hoy me deben de recordar porque es difícil que hicieran ese tipo de cosas para que ellos aprendieran. No sé, a mí me gusta hacer eso. Así que bueno, Elsa, es por eso que yo creo que explico y me encanta, a mí me encanta hacer, enseñarles y puedo enseñar cualquier cosa, aunque sepa poco, pero sé bastante porque estudio todos los días cosas y siempre estoy informándome y si no sé pregunto y las fórmulas que hicimos ayer estaban muy bien, pero claro, cuando me preguntan ¿y qué hacemos con otro clima? Yo me quedo como, bueno, es mejor preguntar a alguien que sepa. Y pregunté y solucionamos. Es mucho mejor reconocer que decir, bueno, yo sé todo y decir cualquier respuesta. Es mejor, pero bueno, ya tengo la respuesta y contentísima. Así que un besito muy grande a la persona que nos ayuda. Porque claro, nos ayuda a todos. Así que tenemos este de manzanilla, ha quedado ocre, parece una sopita. Todos han quedado como color miel. Vamos a hacer el último. Este es lo que venden, pero no lo vamos a usar todo. Vamos a poner muy poquitito. Voy a poner esto en remojo. Ya estamos terminando, queda uno. Y les voy a mostrar todo lo que hicimos hoy, que hicimos cantidad. No se olviden del 24 al 28, ahora que hay 174 personas mirando, del 24 al 28 vamos a hacer directo todos los días con canales intercalados. Vamos a hacer el de miel y propóleo. Vamos a usar glicerina blanca o transparente. Yo voy a poner transparente. Miel, vamos a poner medio gramo. Extracto de propóleo, medio gramo. Esto lo abrimos con mucho cuidado, sacamos lo que queremos. Cuidado, este tiene jalea real y propóleo. Es como un truquito, una trampita. No tiene propóleo del todo, pero bueno, nos apañamos con lo que hay, porque el propóleo es muy caro. Entonces, si consiguen algún complemento alimentario del supermercado con propóleo, ya sea en jalea, un poquito líquido o en polvo, pueden utilizarlo. Siempre etiqueten que van a poner jalea real y propóleo, pero vamos a utilizar el propóleo. Dice, después veré el último abrazo, pedazo grande de profe. Muchas gracias, Mela. Un besito. Que estén todos bien por donde estás tú. Así que bueno, un besito. Ya nos vemos en unos días. Y me puedes seguir mirando en diferido. Un besito. Extracto cosmético de propóleo, ¿sí? Que vamos a poner este. Aceite de jojoba. Si no tienen este, pueden sustituirlo por otro aceite ligero, que ligero es que es como agua. Puede ser de almendras, aceite de arroz o el que a ustedes les guste. O puede ser, si es para uso personal, puede ser girasol, porque si lo usan mañana, pueden usar girasol. Porque el aceite de girasol es el aceite de la belleza. Tiene muchísimas vitaminas. Y luego, aceite de jojoba, medio gramo. Y fragancia cosmética, puede ser de miel o la que ustedes quieran, y un poquito de mica. Entonces, voy a empezar a eh, pesar las cosas. Voy a
Si utilizan algo tan grande como esto, de propóleo, por ejemplo, lo tienen que dejar en la nevera, por ejemplo, hasta que usen otra vez, para no perderlo. Ya tenemos el recipiente. Vamos a pesar la glicerina. Después, primero preparamos los aditivos que me pone. No me los pierdo, me encantan sus directos. Mira, tú miras lo que puedas, porque yo sé que son muy largos, es un palizón. Pero aunque les parezca mentira, se están haciendo virales. Por eso yo estoy haciendo directos, porque me mira muchísima gente. Y a veces, hoy me levanté de 5:30 y habían 19 personas mirando el directo de arroz. Y yo digo, esta gente no duerme. O vaya a saber en qué parte del mundo están, igual era de día. Yo me despierto y miro las estadísticas. Es una cosa que me encanta mirar. Medio gramo, siempre medio gramo de miel. Lo que sobra lo tratamos de sacar. Fíjense de que con la carga de aditivos tan poquitita son altamente rentables hacer los jabones de glicerina, porque le ponemos un poquito de aceite. ¿Cómo? ¿A qué hora serán los directos? Los directos van a ser 6:30 de Canarias, ahora mismo son 7:30, para que tengan una idea, una hora antes. Igual los hacemos un poquito antes, es que no sé, porque yo de lunes a viernes trabajo, hoy porque es domingo, pero suelo hacerlo 6:30. Empezamos el 24 de agosto en este canal, el 25 de agosto en el canal de las velas, por eso estuve haciendo estos directos de práctica. El 25, el 26 volvemos aquí, el 27 a las velas, el 28 volvemos aquí y seguramente el 29 en el otro canal. Hacemos alguna crema o algo para que tengan kits. Tienen que estar pendientes en la pestaña de publicación, que yo lo pongo ahí. Y también hago shorts, les hice un short con canción, lo ha mirado mucha gente, pero yo creo que se enteraron 2 o 3 por el short. Tienen que estar pendientes porque yo lo hago estilo jingle de televisión. Base glicerina, miel, extracto de propóleo, voy a poner, porque tengo, claro, a mí me gusta muchísimo hacer cosas con la IA. Entonces hago en unos programas que tengo que pagar para editar los videos, por si alguien quiere hacer, se llama Suno, y me hace canciones. Entonces, estoy en Florida. A usted está 5 horas después de mí. Aquí son las 2:30. Aquí son 7:30. O sea que sería, si son 2:30, 1:30 de Florida. 1:30 de Florida. Voy a poner medio gramo. Esto es como un gel también. Bueno, gel, es un poco líquido, pero medio gramo. Miren, ha sobrado cantidad. Aquí tenemos un poquito de jalea real con propóleo. El aceite de jojoba. Esperen. Vale. Aceite de jojoba. Yo creo que básicamente ya están aprendiendo el principio de formulación, que no hay una solución sola para hacer la glicerina. El saponificado ya es un poquito más complejo, pero la glicerina lo que tenemos que hacer es no desestabilizar. Y cuando agregamos cosas exfoliantes, controlarlo porque podemos tapar cañerías y raspar. Entonces, no desestabilizar, un poquito de aceite, un poquito de hidroglicerinado y algún aditivo. Podemos utilizar leches, pero en polvo, tratar de evitar el agua. Le pusimos miel, el propóleo y la jojoba. Y ya está, miren lo poquitito que pusimos.
muy poquitito, casi no se ve. Tenemos 1,5 gramos ahí. Dice, pregunta, ¿propóleo es lo mismo que miel? No, no es lo mismo. No sé si está Luz, se llama Luz Melisa, que es apicultora. Me da un poco de vergüenza decir, porque claro, ella es apicultora, pero no es lo mismo. Yo creo que son productos que se obtienen diferente. Es como si tuviéramos una vaca y sacamos trozos de carne diferente. De la colmena puede salir la jalea real, el propóleo, la miel, la cera de abeja, cantidad de cosas de ahí mismo pueden salir. Yo no lo sé, ella ayer dijo que es muy caro, porque yo dije el propóleo es muy caro, ella dijo es muy caro porque se obtiene muy poquito de la colmena, pueden sacar mucha más miel que propóleo, por eso es que es caro, o la jalea real, pero no es miel. En herbolarios lo pueden averiguar, el precio y las cantidades. Yo había averiguado y es muy caro, igual sale 10 euros o 15, pero es que vamos a usar medio gramo. Es mucho mejor comprar complementos vitamínicos del supermercado. Creo que esto, no sé cuánto saldrá, pero esto no ha salido muy caro y claro, tengo para cantidad y lo puedo tomar yo. Pero ya les digo, fíjense en complementos, suplementos alimenticios del supermercado, porque seguro que hay jalea real y propóleo. Esas cosas pueden hacerlo y pueden ponérselo al jabón. En las estanterías del supermercado pueden conseguir cantidad de aditivos y no necesariamente tienen que, que gastar en insumos cosméticos, porque queremos calidad, pero no queremos sacrificar el bolsillo, porque hay aditivos muy caros. Entonces, vamos a cortar lo que nos falta de base de glicerina, pero averigüen, tampoco hagan, a menos que empiecen a vender muchísimo o que tengan mercados en donde ya saben la cartera de clientes, que me puso, genia, buena idea, porque no sabía dónde conseguir propóleo. Yo ya les digo, vale, yo jabones así de glicerina estoy haciendo de a uno. Yo cuando termino ya no tengo muchas ganas de hacer jabón. Todos estos prácticamente van a ser para mí, menos los saponificados, que es básicamente los que sí puedo vender y ofrecer, que puedo hacer en más cantidad. Pero claro, si uno tiene que gastar algo más de 2, 3 euros, es que ya no compensa, porque los clientes no saben lo que tiene el aditivo. Entonces tienen que buscar aditivos económicos, a menos que vendan en la Quinta Avenida de Nueva York. Entonces ahí sí, pero una persona normal que vende en una feria de verdura o cosas así, no puede poner cosas muy caras, porque tampoco vale la pena que ese aditivo caro al sol, al calor, se estropee. Es mucho mejor poner cosas accesibles, que tenemos muchas cosas buenas de la naturaleza accesibles. Yo trato de darles opciones, porque ya les digo, me miran muchísimas realidades diferentes. Entonces, tengo que darle un poquito al que no puede gastar nada y otro poquito al que sí puede gastar algo más o quiere vender en un lugar más prestigioso. Pero por eso, las cremas, ahora que las tenemos que mejorar, yo voy a dar la fórmula, se hacen igual. Yo compraré alguna cosa medio cuando pueda, pero claro, yo no soy una productora de televisión, yo tengo un presupuesto limitado. Vamos a fundir aquí, a ver. Pero sí les puedo dar las fórmulas, que eso no me cuesta nada, yo las hago. Entonces todos somos como un mini equipo. No sé si me pone el propóleo, no propósito. Yo creo que igual el corrector cambió. Se llama se llama propóleo, pero aquí aparece propolis. Yo lo conozco por propóleo, pero capaz que en España se dice propolis. No sé. Jalea real y propolis aparece.
No, ellos le ponen, porque miren, aquí en los ingredientes, aquí dice complemento alimenticio elaborado a base de jalea real, propóleo, miel de manuka y aceite esencial de manuka, extractos vegetales y vitamina C. Suplemento alimenticio, y lo ponen en portugués abajo. O sea, este es el nombre que ellos le han puesto. Pero ven, ahí dice propóleo. Y algo de miel tiene. Tienen que buscar en internet exactamente. A mí, la diferencia exacta del propóleo y la jalea de la jalea real no se las podría dar. Yo creo que el propóleo dice, no, es que el corrector puso mal mi comentario anterior. Ya, yo me di cuenta, por eso no entendí. Pero yo creo que se usa muchísimo para la energía, para la vitalidad, para las defensas, para cantidad de cosas. Ahora en otoño aquí empiezan a haber muchísima publicidad en la tele como complemento alimenticio. Entonces eso puede venir muy bien. Tiene más aditivos. Este porque es el complemento alimenticio. Si ustedes compran solo propóleo, va a ser solo propóleo. Pero busquen en el supermercado. Busquen en el supermercado. Yo en el supermercado compro avena, compro moringa, cúrcuma, compro romero. Todas esas cosas sirven para hacer jabones y yo las compro de ahí. También compro el aceite de coco, el aceite de oliva. A veces aquí hay una zona donde venden aceites, compro de soja también. Cantidad de cosas. El otro día compré un aceite de maní, de cacahuete. También tengo que hacer. El propóleo son como bolitas pequeñas de color café. No lo sabía. Pues muy bien. Voy a buscar después. Después igual hago otro jabón y edito un video y les cuento las propiedades para que todos aprendamos del propóleo. Porque yo para hacer los videos tengo que estudiar muchas cosas. No las sé de memoria. Para que ustedes puedan aprender bien. Voy a mirar exactamente qué es el propóleo. Y yo sé que es todo de la colmena, pero exactamente qué es lo que se saca no les sabría decir. Este último, bueno, le vamos a poner, le ponemos mica o no sé si quieren ponerle, vamos a hacerlo de propóleo. Yo tenía aquí que podemos ponerle cáscara de naranja, digo para hacerlos distintos, porque si los seguimos coloreando van a quedar todos iguales. Podemos poner medio gramo, que es aproximadamente lo que se suele poner, de cáscara de naranja rallada, entonces queda un poquito exfoliante. ¿Qué dicen? Para que participen y me escriban algo, con un poquito de fragancia de naranja. Lo hacemos de propóleo y naranja. Yo lo compré una vez y era como una tintura. Lo usaba para desinfectar los cortes de las plantas de orquídeas. No lo sé. Este no. Este está entreverado con jalea real. Este está entreverado. Mira, si lo ves, cuando rebobines el video, lo ves y ha quedado, no es como tintura. Si lo llegan a comprar, ella ya que mencionó la palabra tintura, suele estar con alcohol. Cuidado. Dice, el aceite de coco lo compra en el mercado, es confiable. El aceite con cáscara de naranja, dice Mirna. Vale. El que yo compro en el supermercado es yo estoy en España, el aceite de coco es este. Es de la marca Hacendado. Es confiable. Este es el duro, el que se hace duro. Me parece hacerlo diferente. Sí, hacerlos distintos. Le ponemos esto, medio gramo. Hacerlos distintos porque después no nos acordamos de cuál era cuál. Y para que colaboren diciendo ideas. Medio gramo, si ponemos medio gramo de partículas exfoliantes, ya saben, pueden poner cantidad de cositas. A ver si voy a ponerlo con esto, es que ya no me queda nada limpio.
Este es el último. Tiene que estar finamente molido y cernido. Medio gramo es mucho. Así aprenden otra vez, les repaso, cómo controlar la temperatura para que no se nos vaya al fondo. Vamos a integrar mientras tanto y nos queda exfoliante. El jabón que yo hice, que hay un video, creo que se llama de basura a 50 euros el video, yo lo hice con estas mismas cáscaras. Me encantó porque las cáscaras de naranja ofrecen una exfoliación mecánica. Hay dos tipos de exfoliación, una es la mecánica y otra es la enzimática. La enzimática es cuando tenemos ácidos de fruta, como por ejemplo la piña, que tiene muchísima, es la reina de la exfoliación enzimática. Esos ácidos van a disolver la unión entre las células muertas. Espere que está pasando un coche o un camión. La exfoliación enzimática va a disolver. Tengo mi rostro, tengo la unión y la célula. Me va a disolver ese pegamento que yo tengo entre la piel y la célula muerta, entonces me va a revelar un aspecto mucho más luminoso. La cáscara de naranja, como otros exfoliantes, van a ofrecer otro tipo de exfoliación que es mecánica. Las cosas mecánicas ya son más físicas, no tan químicas. Entonces esa exfoliación mecánica va a ser un arrastre. Necesitamos exfoliar, es muy distinto, esperen que no quiero grumos, es muy distinto la exfoliación que se puede hacer con la manzanilla que raspa a esto, que primero ponemos poquito y ponemos estilo harina. Entonces es muy diferente la exfoliación que hacemos. Si se les empieza a hacer así grumitos, pelotitas, y se les empieza a endurecer la base de glicerina, porque se tienen que romper, la hacemos transparente para que quede bonito, no para que quede el grumo. Van a tener que darle un toquecito de microondas como truco. Estoy poniendo todo esto. Entonces la exfoliación mecánica va a ser por arrastre, va a arrastrar mis células muertas de la piel y me va a reflejar la piel súper luminosa. Ese video que yo lo hice de cáscara de naranja y tallow no tiene nada más que el tallow, que es la grasa, porque la idea del video era demostrarles que comprando solo 1 kilo de base de glicerina y usando todo lo que íbamos a tirar de la cocina, podíamos hacer muy buenos jabones. Y es uno de los jabones que más me ha encantado realmente, porque realmente el tallow, que ofrece una hidratación máxima, pero la cáscara de naranja da esa sensación de que exfolia sin agredir, pero es por la exfoliación mecánica. El secreto está en molerla y tamizarla. Si yo lo dejo grande, va a raspar, como todos, pero tengo que molerla y tamizarla. Y ha quedado un jabón muy bueno. Ya no lo tengo, pero todavía lo recuerdo con cariño, para que vean cómo quiero yo los jabones, que hay jabones que han marcado, me han gustado muchísimo. Y, por ejemplo, este año he tenido saponificados muy buenos, pero este año el que yo hago de ácido cógico de corazón y el que hice con naranja me han encantado. Ahora mismo estoy usando el de piña y me encanta muchísimo. Yo creo que me veo la piel mucho más luminosa desde que tengo ese jabón, que lo uso día y noche, de mañana y de noche, porque es otro tipo de exfoliación, que es con los alfa hidroxiácidos, que tengo muchos videos hablando de eso. Y es una exfoliación química. No pueden exagerar, no sé qué me puso. Lo vi todos, estaban increíbles las fórmulas. Con naranjas va a quedar muy rico. Me parece hacerlos diferentes. Sí, ya me han escrito todos. Yo creo que está perfecto. Vamos a poner, miren, rompí los grumitos, creo que han quedado 1 o 2. A ver si los podemos romper. Igual le damos un toquecito
porque estamos perdiendo tiempo. El aceite de talo, no sé cómo se escribe. Puede ser aceite porque lo vi en aceite. Puede ser que sean aceite, ellos lo refinan y lo hacen líquido. Puede ser, yo nunca lo sentí, pero puede ser como el aceite de coco, que lo fraccionan y lo hacen líquido. Y también está el aceite espeso. Estoy dándole un toque, porque como estamos comenzando, debe ser delicioso. El aceite de talo, no sé cómo se escribe T-A-L-L-W. Se los voy a escribir. Hoy tengo el ordenador aquí y tengo las manos limpias. Así que, esperen, tengo que agarrar el ratón y se nos va a enfriar esto, pero a ver si puedo. Ahí. Así se escribe, tallow. Es el cebo. El otro día vino un carnicero a hacer un trámite y yo no le dije que hago videos. Solo le dije de que me cuesta mucho conseguir la grasa para hacer tallow. Y él me explicó, la grasa es la que está, es la grasa dura, la que está en el exterior. El sebo es la grasa, que nosotros llamamos grasa, aquí se llama riñonada, es la que recubre los órganos internos. Por eso es que el mejor tallow es el que recubre los riñones. Pero yo les digo la verdad, me cuesta muchísimo conseguir, como para decirles si es la de los riñones. Yo pongo cualquiera. Quedará mucho mejor con la de los órganos internos, que es la grasita blanda. Verán que quiero aprovechar todo. Puede ser que la vendan líquida. Esto al final no. Al final no le puse fragancia, pero si quieren pueden agregar fragancia de naranja o algo, porque pusimos las partículas exfoliantes y que sea natural. Sí, ahí me puso sebo. Sebo es en español y tallow es como lo venden a nivel cosmético porque es en inglés. Ya hicimos todo lo que teníamos previsto para hoy. Voy a traer los otros jabones. Dice Verónica, perdona. Ay, que se cayó. Bueno, Verónica, perdona que insista. ¿Cómo se hace el hidrolicerinado de caléndula? Igual que el de manzanilla. Sí. Yo creo que tenemos un video de hidroglicerinado de caléndula. Si no lo miro y se los hago. Pueden hacerlo igual que el del manzanilla. El de rosas no, porque el de rosas tiene alcohol. Pero pueden hacerlo el de manzanilla. Cuando ustedes tienen el hidroglicerinado, tienen que pesar y poner una proporción. Déjenme ver si tengo aquí una pizarra. Mientras que esperamos esto, esperen. Han quedado todos medio parecidos porque son la colección. Voy a secar aquí porque estoy desconfiando que no haya sido del jabón anterior. No me saco los guantes todavía porque voy a traerles los otros para que lo vean. Y no se pueden tocar. Les explico más o menos los de los hidroglicerinados. Aquí. Yo tengo todo preparado. Cuando nosotros vamos a hacer, en algunos videos yo lo puse y en otros videos no, porque, bueno, me da la sensación de que no lo han visto porque no me comentan de eso. Nosotros tenemos la proporción 1:10, por ejemplo. Esto significa una parte de planta por 10 partes de solvente. Y mi solvente va a ser agua y va a ser glicerina. Porque el agua va a arrastrar algunos principios activos y otros principios activos los va a sacar la glicerina. Entonces, yo tengo que poner una parte de planta por 10 de solvente haciendo esta combinación. Puedo, porque a mí, por ejemplo, no me gusta mucho el agua, porque el agua, a pesar de todo, es el que da vida.
que puede ser buena o puede ser bacterias, hongos, levaduras. Entonces, ¿qué hacemos? Si yo quiero poner una parte de caléndula, igual este video, o sea, lo que estoy haciendo ahora, igual no queda exactamente igual a como lo pensé si está el video de caléndula, pero más o menos sabiendo la teoría puede estar bien. Por eso es que podemos ver videos de muchísimas personas y todos tienen criterios diferentes y todos estén bien. Si yo pongo una parte de planta y quiero 10 partes de solvente, puedo poner 50 y 50, o puedo decir 60 gramos de glicerina y 40 de agua. O, bueno, 60 y 40 no, podemos hacer, porque siempre tenemos que llegar a un 100%. 100% es la totalidad. Si una parte ya sé que es de caléndula, tengo que repartir 90 entre agua y glicerina. Por eso solemos poner 50 de glicerina y 40 de agua. Porque yo ya tengo mis 10 de caléndula. Creo que lo están entendiendo o no. Entonces, esto se los voy a poner aquí. Vamos a poner en un frasco limpio y desinfectado 50 gramos de glicerina, 40 gramos de agua y 10 gramos de caléndula. El truco, moler un poquito la caléndula, porque aunque esté seca, si nosotros, ahí tienen para hacerlo, si nosotros la rompemos, porque la herida que tiene la caléndula ya está cicatrizada. Les voy a mostrar unos pétalos de caléndula. Estos pétalos de caléndula están cicatrizados. Es como un trozo de leña que se secó, ya está. Pero si nosotros lo rompemos, vamos a hacer nuevas heridas por donde van a salir los principios activos. No va a ser lo mismo, no voy a extraer lo mismo si yo utilizo esta a si yo la rompo. Si yo utilizo esto, ya está cicatrizado. No va a pasar nada. Es como si yo tengo mi brazo aquí. Miren, yo aquí tengo una cicatriz. No pasa nada, pero si yo la abro va a salir algo. Y pasa lo mismo. Si nosotros utilizamos los pétalos secos como los tenemos, no podemos extraer nada. Pero muchos principios activos van a salir en el agua y otros en la glicerina. La glicerina va a actuar también de conservante. Y ustedes me van a decir, ¿puedo no poner agua? Si yo no pongo agua, voy a sacar menos a si yo hago esta combinación que me están poniendo. Yo solo vi el de caléndula que solo estaban en macerado. También me gustaría saber si podría hacer en express. Sí, sí se puede hacer. Ahora lo digo todo para que salga bien con subtítulos. Yo les hago otro porque no sé, igual el video se ha quedado perdido o se ha quedado dentro de otro video. Por eso me gusta ponerlos separados, para que siempre lo puedan buscar como referencia. Pero básicamente es así como se razona el hidroglicerinado. Y ahora les voy a explicar otra cosa, porque el de rosas es diferente. Entonces, si nosotros decimos, no pongo agua, no voy a sacar lo mismo, porque mi glicerina sola no va a poder extraer todo. Si yo pongo agua, que igual extrae un poco más, necesito glicerina para que ayude a conservar, porque mi agua sola enseguida me va a desestabilizar todo. No tiene sentido sacar propiedades si en una semana va a estar en mal estado. Entonces, necesito glicerina, agua y caléndula. Todas las plantas se pueden hacer diferentes las proporciones. Yo puedo hacer la proporción 1:10 y puedo hacer la proporción 1:5 o puedo hacer la proporción 1:20. Esta es la escala que yo voy a usar.
una parte de planta, tienen que empezar a leer esto. Si miran los videos, en algunos trozos está, porque Mila me puso, ¿qué proporción es? Y yo dije, voy a empezar a poner la proporción. Al final, se están haciendo un máster conmigo. Entonces, este primero es una parte de planta por 5 partes de solvente. Si yo sé que todo esto va a ser 100, una parte de planta o va a ser 50 para que sea más fácil para entender, para no hacer tanto cálculo mental. Si yo sé que esto va a ser 50 el total, una parte de planta pueden ser 5 gramos de caléndula y voy a poner más o menos lo mismo. Tendría que poner, todo tiene que completar 50. Vamos a poner 25 de agua y 15, perdón, de glicerina y 15 de agua. Siempre el agua es menos. Glicerina y agua. Entonces tenemos 25, 30, 45. Bueno, vamos a poner 20 de agua. 20 de agua, 25 de glicerina y 5 de caléndula, más o menos aproximadamente. Sé que este canal no hace cremas, pero podrías enseñarnos un directo, una crema facial de Tallow. Se los enseño, lo apunto, ya tengo apuntado varias cosas. Les aviso y lo pongo en colaboración para que se enteren, pero lo tengo que hacer en el otro, porque en el otro necesito visitas y para hacer eso. Pero sí lo podemos hacer. En este canal yo puse crema de Tallow para pies, cambiándole. Yo para la cara no me gustaría, me gusta para los talones y para los pies y un poquito para las piernas. Y para las manos también me ha gustado. Habría que reformularla para que no quede tan pesada, al menos para mi piel, pero lo apunto y les aviso. Y cuando lo tenga, lo pongo en colaboración y lo ven. Y también se llama Un Ratito con Verónica. Se pueden suscribir y activan las notificaciones y se enteran cuando subo el video. Les pongo aquí, todo junto va. Así que bueno, básicamente es eso. ¿Qué diferencia hay con el de rosas? Nosotros tenemos solventes, los solventes disuelven, van a sacar propiedades. Tenemos solventes que van a arrastrar determinados activos, determinadas propiedades. Algunos los va a sacar el agua, otro lo saca la glicerina y otro lo saca el alcohol, como por ejemplo color y aroma. Depende de la planta, tienen que saber la planta. Creo que hay una chica que hace fitocosmética que puso, ella sabrá mejor que yo. Depende de la planta es si va con alcohol o no. Las rosas va con alcohol porque queremos sacar un poquito de aroma. No va a ser ese aroma intenso, pero sí agregando alcohol sacamos aroma y sacamos el color a las rosas. Por eso es que el de rosas es diferente. No tiene mucho sentido agregarle alcohol al de caléndula porque sacaríamos poco. Pero haciéndolo así, la proporción así, pueden hacer un extracto de caléndula muy bueno. Vamos a, si quieren, yo se los dejo aquí, yo creo que se ve. Les voy a leer todas las fórmulas que hicimos. Ya saben, los saponificados en la calculadora, ¿sí? Esta es la proporción, pero es mucho mejor hacerlo así. Y pueden dividirlo entre dos o no, porque uno queda más concentrado y otro menos concentrado, ¿sí? Ya lo borro para dejarlo limpio. Les voy a leer todos los que hicimos de glicerina. Miren cómo ha quedado todo sucio de aceite. Y les voy a mostrar los que hicimos ayer, desmoldamos y ya vamos a terminar. El primero, que es este, con jalea real, 100 gramos de base de glicerina, lo pongo así para que saquen captura. Ha quedado, wow, medio gramo de miel, medio gramo de extracto cosmético de jalea real, medio gramo de aceite de jojoba, de 10 a 15 gotas de fragancia cosmética de miel y mica dorada. Luego hicimos el segundo, que es el que me encantó.
miel y caléndula, que es este, y ya lo vamos a desmoldar. Ha quedado, miren, miren qué belleza que queda, tan poquita caléndula. 100 gramos de base de glicerina transparente, medio gramo de miel, medio gramo de caléndula, 10 gramos de pétalos de caléndula, de 10 a 15 gotas de fragancia cosmética de miel y caléndula. Yo he puesto otra fragancia, pero bueno, eso es irrelevante. Y luego mica dorada o amarilla. Nosotros pusimos dorada. Luego el miel y manzanilla, que es este, que quedó estilo sopita. No se nos puede entreverar con el otro. Miel y manzanilla, base de glicerina transparente, 100 gramos, se lo pongo aquí. Miel, medio gramo. Extracto de manzanilla, 1 gramo. Aceite de jojoba, medio gramo. Fragancia cosmética de miel o manzanilla, 10 a 15 gotas. Y las flores secas decidimos que no. Lo mejor es no ponerlas, pero el que les guste la pone. La pone molida y puede poner mica dorada o amarilla. Yo puse ocre, pero ya ven que en este coloreamos con cúrcuma y en este con pigmento y ha quedado prácticamente igual, es apenas un tonito menos. Luego, miel y propóleo, que hicimos un poco de apaño con el complemento que tiene miel y propóleo también. Y le pusimos, añadimos, miren qué bonito, ha quedado todo suspendido, ahora lo vamos a desmoldar. Añadimos la cáscara de naranja rallada. Si esperamos a que baje la temperatura, ven, no están todas en el fondo, están dispersas. Pusimos 100 gramos de base de glicerina transparente, a ver si lo ven bien, medio gramo de miel pura, medio gramo de extracto cosmético de propóleo, medio gramo de aceite de jojoba y fragancia yo no le puse, pero lo cambié por lo que es la cáscara de naranja rallada y cernida, pasada por el molinillo. Lucy, buenas tardes. ¿Hasta qué puedo comentar? Soy la hermana. Ahora sí, Ludi, seguramente Ludi, tú pusiste alguna cosa y el sistema te bloqueó. Tienen que, a veces, yo sé que a veces les gusta y me mandan muchos besos y corazones, todos juntos, todos pegados, y los bloquea, porque igual interpreta que es como mala palabra. Yo no sé si Ludi me había escrito en algún momento o es la primera vez, pero un saludo muy grande y muchísimas gracias por ser miembro. Sí, aquí tenemos esta fórmula. Mira cómo ha quedado todo sucio de aceite. Todo esto lo tengo que tirar. Gracias que lo tengo guardado. Dice, a ti también me encanta hacer jabones. A mí me encanta. Me encanta. Yo no me da el cuerpo para bañarme. Es que yo los quisiera usar todos. Voy a desmoldarlos para ya terminar, que mi esposo o se busca otra, no sé qué estará haciendo, porque ella se levantó el primero. Miren qué bonito. Así tenemos todo. Es lo que yo les digo. A mí me parece que quedan un poquito finos. Por el molde, veo el molde grueso y miren, queda fino. Podrían hacerlo doble, pero también doble lo tienen que vender más caro porque van a poner el doble de todo. Este ha quedado muy bonito. Ahora le hacemos el toque dorado. Este me encantó. Este se lo voy a regalar a mi hija. Qué bonito, miren qué bonito que ha quedado. No se fueron todas toda la caléndula no se fue al fondo. Miren, la tenemos dispersa. ¿Ven? Eso es controlar la temperatura. Me encantan los colores que hacen los hilitos más oscuros. Me gusta mucho ese molde. Este molde sale como 5 euros. 4 o 5 euros si no sale más. Yo creo que igual depende del país lo venden. En el canal de los jabones no, en el canal de las velas yo puse el link. Se los pongo luego. Este molde es una belleza. Lo compré en el mismo lugar, es en AliExpress, donde compré el molde de vela, que mi esposo me dijo
que puedo hacer jabones con esta forma, y se los pongo, puedo hacer jabones con esta forma y quedan perfectos porque entran bien como para la mano. Que yo hice vela, pero lo vamos a hacer jabón también, porque a él le encantó eso que es como un bloque. Están hermosos, los quiero todos. Yo también, por eso yo no los vendo, me los uso. Mira este está bonito. Sí, por favor, es bello ese molde y la vela está hermosa. Si tú miras el directo de ayer, que fue temprano, en el comentario fijado y creo que en la descripción está el link del molde. Si no, yo lo pongo en este también. Miren este es de naranja. No sé si hay algún reflejo y se ven las partículas de naranja. Voy a ponerles, eh, una linterna. Esperen. No sé si alumbrando, es que no sé cómo alumbrar para que se vea. Yo también compré unos moldes para velas, pero para hacer jabones. Sí, sí sirven. No se ve, pero está todo suspendido, no se nota. ¿Ven? Ahí ha quedado todo suspendido, pero están todo integrados. Ese es el brillo. No ha quedado todo en el fondo. Voy a sacar. También tienen el video de gemas, donde hicimos un directo, hicimos cantidad de gemas que no necesitan moldes y también hacen unos jabones preciosos con mica. Ya sabemos que es el de naranja, son estos dos. Para recordarlo, este fue el primero y este es como más opaco, es el segundo. Este huele mucho como a miel. Este es el de jalea real. No, el de jalea real era el primero. Yo creo que también hemos puesto fragancia de miel, por eso es que huelen. Se ven bien esparcidos. Sí, están preciosos. Son grandes. Mi esposo dijo, me encanta porque son jabones grandes. Parecen cuadros. Son muy bonitos. Yo tengo solo 4 moldes. Miren, cuando empezamos a hacerle así, revelamos el diseño. Se los hago aquí para que lo vean. Empezamos a revelar el diseño. Apenas le paso una caricia. Dice, ¿cómo puedo compartir los jabones que he hecho con usted? Me los puedes mandar por email. Y me los puedes mandar por email. Está en el principio en el principio del canal, en la página. Está el email. Si no, también en Instagram me pueden etiquetar. Creo que tienen que poner @BubbleDreamSoaps y me sale y yo los veo. Entonces así es como que hacen publicidad. Y si no la otra cosa, bueno, también en Facebook, en esos sitios, pero me lo pueden mandar por email que lo veo directo. Porque si me escriben en Instagram, tengo tantos mensajes que yo prácticamente ni los veo porque ya tengo amontonados como 1000 mensajes. Miren qué bonitos. Han quedado muy bonitos porque estamos haciendo una pintura. Al nosotros mojar con alcohol, transformamos la mica en pintura. Han quedado preciosos, han quedado preciosos. Ahora le muestro la cesta. Este me encanta. Ahí pasó una ambulancia. Se lo voy a regalar a mi hija, que ella tiene piel súper atópica y la manzanilla, la caléndula, todas esas cosas le vienen muy bien. Miren, está quedando hermoso. No luce la cámara. A veces cuando uno lo ve así, no es lo mismo que en persona. Tenemos una colección. Voy a hacer de naranja.
pero saponificado. Ya les digo, no había naranjas. Qué hermoso. Ese detalle es del molde. Es del molde, sí. Es el molde. También se puede hacer doble. Y también, si lo, si lo raspan por aquí, le pasan pistola de calor, lo pegan, pueden hacerlo de los dos lados. Pero claro, es lo que yo pienso, si hay que venderlo al precio doble, no lo van a comprar. Es mejor que sea así. Y tenemos toda la colección. Voy a pintar este. Este es el molde. El molde es muy bonito. Tengo un paquete, hace como 3 días que llegó para abrir. Y yo ya sé lo que tiene, como no lo necesito y quiero hacer un video, porque compré. Ustedes tienen que estar muy pendientes de las películas que se vienen ahora para Navidad. Una de las películas del cine para niños que van a estrenar es de Toy Story. Entonces yo compré moldes de Lego, de coches, de cosas así, para hacer jabones. Porque si uno va haciendo cosas en la medida de lo que, en la medida que uno pueda hacerlo, con piecitas de Lego y todo, puede aumentar un poquito sus ventas. Porque, por ejemplo, cuando salen los Minions o cuando salen las princesas, todos quieren, y aunque vean un jabón, lo quieren. Entonces voy a hacer diseños así y tengo que abrir el paquete y voy a hacer un video porque necesito horas, no en este canal, en los otros. Horas de visualización. Porque yo creo que se los comenté, a partir de febrero, YouTube con los creadores endurece las medidas y pide 8.000 horas de visualización, cuando ahora se piden 4.000. En este canal hay muchísimas horas, creo que son 35.000 horas en una semana, pero en los otros, en toda la vida del canal, en el canal de las velas, vamos 1.500 horas, o sea, de que tienen peligro de desaparecer si no se llegan. Por eso es que estoy haciendo directos allá. Y en el otro tienen 600 horas, que ayer el directo que hice hizo 52 horas. No puedo creer que hayan mirado tanto. Miraron mucho más las cremas que las velas. No me lo puedo creer. Y eso es lo que va moldeando un poco el canal. Así que bueno, voy a hacer más. Ustedes pidan que yo hago los directos. Si sé que los miran, yo los hago. Directos o videos. Miren qué bonitos. A ver ahí por el reflejo. Han quedado hermosísimos. Y hoy no sé la cantidad de... Hay 193 personas mirando ahora mismo. Aquí. Y 5.228. Siempre hay sobre 5.000 personas al momento mirando. Miren qué belleza. Bueno, se los doy vuelta y yo creo que no, es levantarlos. Voy a traer la cesta con todo, que no se caigan. Las fórmulas están bien, pero los moldes les da la vida. Los moldes le dan muchísimo la vida. Miren qué bonito. Después les voy a sacar la foto para hacer las miniaturas, que estoy un poco olvidada. Miren en todas las horas cómo va cambiando. Siempre observen, apunten, vean. Este es el primero. Miren cómo va cambiando. Ha cambiado de color. Es así. Está gelificando. Estoy controlando la temperatura. No, ya está bajando. O sea, de que no se me va a rajar al medio y me va... Porque si yo lo abrigo, ven, aquí se nota unas pequeñas, que eso todo se arregla. Pero ven aquí, eso es que ha levantado la temperatura, pero ha sido mínima, porque el azúcar de la miel, eso todo se puede arreglar. Tenemos aquí. Ahora mismo, vayan controlándolo. Pero no se ha rajado todo el jabón, es apenitas. Porque va levantando temperatura y es eso lo que pasa. Si tenemos los guantes, podemos... Ahí ya, pero fue un mínimo. Eso es que empieza a agarrar temperatura. Cuidadito con los azúcares de lo que nosotros agregamos, pero ha sido un mínimo, una rayita.
y mejor así la ven. Ese color más oscuro, más gris, es el proceso de gelificación. La clase queda grabada. Sí, yo dejo todo, yo no borro nada. Y aquí tenemos el otro. Tiene un aroma riquísimo. Aquí tenemos el otro. También está pasando todo su proceso. Yo luego lo voy a pintar más para que luzca un poquito más, porque ahora en realidad es, bueno, es un pegote que hicimos, pero va a quedar muy bonito. Ya les traigo toda la colección que tenemos y ya vamos a terminar. Ya vamos. Hicimos todo esto en todos estos días, con los saponificados también. Tienen el video. Este es miel y avena. Este ha quedado hermosísimo. Es todo para completarla. Y este es miel, solo con miel. Miren, tenemos toda la colección. Han quedado hermosísimos todos. No quiero que se entreveren. Lo único que falta es etiquetarlos y ponerles papel de film. Podemos poner, este es el de caléndula que me encanta. Miren, hacemos 3 jabones. Por eso les digo, miren los videos, que yo se los hago con cariño para que con poquito puedan progresar. Yo compré es como una panera, en los chinos me costó 1 euro. El papel yo lo tenía, es un papel que vino de un paquete que llegó con este papel, como me gustó, lo guardé y dije, bueno, puede servir para algo. Esto hicimos ceras aromáticas que son wax melts. Las pueden pegar con cinta adhesiva para que no se caigan, por ejemplo. Hicimos esta vela en vaso, hicimos el scrub de labios, que está todo en los diferentes canales, y le pusimos, y también hicimos la vela. Entonces, miren, esto pueden vender un kit. No sé qué se habrá gastado, pero he gastado, supongamos, 3 euros en los jabones, 7 euros, 7, 8 euros. Si lo venden a 30, ganan muchísimo. Los voy a hacer, están espectaculares. Han quedado muy bonitos. Miren las velas. Cuando uno lo va haciendo y lo va viendo sin terminar, dicen, oh, pero ¿qué está haciendo? Pero después que queda bonito y todo montado, queda muy bien. Y pueden ir haciendo opciones, depende del bolsillo. Este ha quedado muy bonito. Cuando mi esposo lo vio en persona se ve diferente, ¿eh? Se ve muchísimo más vistoso. Ha quedado precioso, precioso ha quedado. También hice, este me da trabajo porque yo pinté una lata de caramelos. Si pintan las latas, hoy de mañana la quise probar y abrir, cuidado, porque yo la pinté con aerosol y me pintó ahí y no la podía abrir. Entonces es mejor comprarlas y no usar lo que yo hice, que la pinté con aerosol y al final no la podía abrir. Gabriela, está muy lindo todo. Me voy a sacar los guantes para mostrarles las cremas. Los jabones quedaron divinos, divinos. Después que les saque la foto, los envuelvo. Están preciosos. Yo solo tengo 4 moldes. De esto tengo 4 moldes. No tengo más. Para, bueno, ir aprovechando y haciendo, y porque me encantaron. Pero no se llenen de moldes. Como mucho 4 o 6, pero ya está. Les voy a mostrar esta crema para los que me vieron ayer, que es un bálsamo. Este ya está terminado. Lo hicimos ayer. ¿Cómo funciona? Porque les dije que teníamos que esperar un día aproximadamente a que solidifique todo. No lo puse en nevera ni nada, a temperatura ambiente. Ahora mismo también está a temperatura ambiente. ¿Qué hacemos? Lo frotamos como cuando la manteca cacao, lo frotamos y el calor corporal ya lo va dejando. Pero voy a mejorar las fórmulas para climas muy calurosos. Aquí no se hace calor, pero no tengo ventilador ni nada, tampoco estoy en un mercado, pero se mantiene muy bien. Yo la tengo y la puse en estas bandejas por si hará más calor y va en observación. Miren, estuvo ahí toda la tarde y no está derretida. Ustedes hagan poca cantidad y la prueban.
Y ya les digo, ha quedado muy, muy bien. Para la venta, para los mercados, igual tiene que estar más dura para no pasar mal, porque claro, un producto mal hecho no queda muy bien. Luego hicimos una crema batida en climas calurosos, también la vamos a mejorar. Es una manteca corporal, es exactamente bien como una manteca. Sí, la ponemos y la aplicamos, igual aplicamos menos, es a base de manteca de karité. A ver, no sé, no llego. Queda muy bien. Hicimos el scrub de labios y tenemos esto que es para uñas y cutículas. Marina me dice, gracias Verónica por esta mega clase. Es impresionante la energía que tienes. Yo también soy jabonera y me gustó el jabón de miel y leche. Saludos desde México. Muchísimas gracias Marina. Yo ya los voy a dejar, yo ya estoy un poquito cansada, pero no cansada de hacer jabones, yo puedo seguir, ya estoy un poco cansada de estar aquí. Dice, excelente idea y me sirve para un recuerdo de bautizo. Sí, depende de dónde estén, si hace mucho calor, es verdad que tienen que hacer un poquito más duro. Si quisieran alguna de estas cremas batidas o algo, en recipientes muy pequeños, con una etiquetita, que hicimos las etiquetas nosotros, pero esto, por ejemplo, hay muchas personas que lo hacen y quedan muy bien. O los jabones. Porque nosotros hacemos esto con este molde, pero estos jabones se pueden hacer con cualquier molde y no va a haber ningún problema. Así que bueno, no sé, yo ya tengo todo, ya les conté todo, ya les mostré todos, miren qué bonito que quedó. Me han encantado. Pero también es el molde, porque todo entra por los ojos. Yo puedo hacer un muy buen jabón o un muy mal jabón, pero las personas lo van a comprar por el diseño. Después ellos lo prueban y van a volver, pero lo primero es que van a decir, oh, me encanta el jabón. También pueden hacer poquito, hacer una línea de carbón activo y hacer otro más. A mí se me están cayendo las cosas, porque las voy poniendo así nomás, entonces claro, se están cayendo las tablas y todo. Ya nos vamos a ver, recuerden, voy a levantarles, les aviso para que no se asusten. Voy a levantarles la cámara y ya me despido. Aquí. A ver la cara que tengo, que no me he visto. Ya estoy aquí otra vez. Bueno, espero que les haya gustado. Yo ya me despido. No sé si hay algún comentario más. Y si no, recuerden, del 24 de agosto al 28 de agosto vamos a hacer directos intercalando los canales. Un día en este canal, otro día en un canal que se llama bastante parecido, pero termina en estudio, Babel Dream Studio, y también otro en Un Ratito con Verónica, que son los dos canales secundarios para no entreverar contenido que necesitan muchísimas horas de visualización. Les agradezco si lo pueden poner, aunque no lo miren, que lo pongan para que circule, porque ya les digo, a partir de febrero, canales menores ahora mismo exigen 4.000 horas de visualización. Por eso estoy haciendo tantos directos para salvarlos. No tanto por mí, es por ustedes, para no entreverar contenido, porque puedo sacar todos los videos que hay ahí y ponerlos aquí. Pero ya les digo, cuando yo pongo una crema o cualquier otra cosa y no en jabones, YouTube no lo muestra. YouTube es como que ya tiene, es esto y solamente hay que poner esto. Entonces es por eso, si quieren, si les gusta, la forma de colaborar es mirándolo, poniéndolo, que circule para poder llegar a las horas. Hasta el 31 de enero habría que conseguir 4.000 horas de visualización. Después del 1 de febrero ya no son 4.000, son 8.000. Es imposible, imposible, pero no, o sea, es muy difícil, pero no imposible. Lo que pasa es que yo, si no consigo 4.000, lo veo muy complicado para conseguir 8.000. En este canal no tenemos ese problema, tenemos casi llegando al 1.000.000 de visualizaciones, no de suscriptores, de visualizaciones, y son muchísimas horas, son 30, 40.000 horas por semana, son muchísimas. Ya les digo, veo las estadísticas y no bajan de 5.000 personas mirando prácticamente todos los videos, que son unos 500 videos que hay en el canal.
todo el tiempo a cualquier hora, pero aunque yo me esmere en este canal y mande a los otros, no los miran tanto. También tengo menos contenido, pero bueno, así que si les interesa, si quieren aprender, porque les doy ideas para que ustedes emprendan y progresen y me hagan compañía y yo les hago compañía y es un equipo en conjunto. Miren y compartan el canal y es la forma de que me pueden ayudar a mí y a todos los creadores que les guste el contenido. Porque YouTube, ya les digo, va a empezar a apretar un poquito y a partir de febrero se vienen cambios muy grandes en YouTube. Así que bueno, voy a ver si hay algún mensaje. Dice, es el molde y la maestra. Muchas gracias. Pues ya saben, Elena, a compartir el canal. Gracias a todas las personas que comparten. Me están mostrando en Nepal, me están mostrando en la India, me están mostrando en Holanda, me están mostrando en Canadá. O sea que si ustedes comparten con los conocidos, dan like y comentan, activan el algoritmo y no necesariamente me muestran con el vecino de al lado, sino que me muestren en otra parte del mundo que seguramente esa persona está buscando cómo hacer jabones y por eso me muestra, porque dice en este contenido hay interacción y movimiento. Así que bueno, ya saben, un besito muy grande, que pasen un muy buen domingo, que hagan muchos jabones y que vendan muchísimos más. Y bueno, si hay algún mensaje, si no, ya terminamos por aquí. Dice, maestra, tengo 2 celulares y tablet, los pongo a los 3 para ayudarte, ya que usted nos enseña. Muchas gracias, Mena. Más que nada me tienen que poner en el de las velas, porque en el ratito con Verónica son 600 horas las que vamos. Aunque ayer en el directo hice 52 horas de directo. O sea, toda la gente que estuvo mirando, creo que eran 20, sumaron 52 horas y no me lo podía creer, porque en el de las velas miraron 581 personas y solo se hicieron 36 horas. En ese canal vamos 1560 horas. Claro, estoy a mitad de camino, tengo poquitos videos, pero tengo uno que es viral, tiene como 12.000 visitas y me ha dado 740 horas en muy poquitos meses, porque yo empecé, creo que fue en marzo, en abril, el canal de las velas. Y ya les digo, se hicieron 36 horas en el directo que hice ayer. ¿Por qué yo quiero hacer horas? Porque en realidad en esos 2 canales no se gana nada y en este se gana muy poquito, para no entreverar el contenido. Porque si cuando yo lo observo, yo pongo una vela aquí y YouTube no me muestra, entonces mata al canal. Por eso yo la tengo que poner en el otro lado. Y son cosas que las velas también las personas las necesitan, o figuras de yeso, o cositas, porque no todo el mundo puede hacer velas, sino tener otras ideas. Entonces, claro, es porque lo necesitamos para tener un diálogo y para tener cosas. Porque si yo me pongo a abrir paquetes y a contarles esto lo quiero para esto y lo otro, en realidad este canal, que es el principal, lo mato. Porque ustedes me miran y me miran todo, pero tengo muchísimas personas, a veces por la limitación del idioma, que no mira todo, que mira lo que necesita. Tengo muchas más personas que pasan habitualmente y miran un video, igual después no miran más, pero han mirado uno. A ver qué hay, un comentario. Dice, cuenta si lo vemos varias veces. Sí. Si ustedes entran más de 30 segundos al video y luego se van y luego vuelven a entrar, cuenta como 2 veces. O sea, a mí no me importa que lo miren diferido. Yo les pongo capítulo y lo miran en 10 días, estas 6 horas, porque vamos, ya les digo, 6 horas y 23. Pueden mirar todos los días 1 hora y ya está. Porque a mí me cuentan las horas, las horas. En este no, en este son las visualizaciones. Porque aquí todo lo que yo hago, la recompensa que yo tengo es la publicidad. Los anunciantes le pagan a YouTube y YouTube me da una parte a mí. Este canal no necesito nada. Claro, cada 1000 visitas son céntimos. Necesito muchas más visitas. Pero hay muchísimas visitas. Ya les digo, estoy llegando al 1.000.000 de visitas. Por eso es que lo hago con cariño y me encanta, y tampoco es gratis. Y yo recibo algo porque YouTube sí me paga, porque yo tengo contrato con YouTube y soy youtuber. Pero los otros 2 canales
todavía no están monetizados y todavía YouTube no los reconoce como canal. Entonces, a esos canales con contenido menor que no los reconoce como canal, les está exigiendo hoy en día 1.000 suscriptores. Yo tengo en uno 3.000 y en el otro creo que tengo 2.000, pero piden 4.000 horas. Y ya les digo, en un ratito con Verónica tenemos 601 horas sin contar el directo, porque va 2 días atrasado esa cifra. Porque ellos verifican que las horas de visualización sean reales. Yo, de mi casa, no me puedo poner 3 veces, pero tampoco hace diferencia, porque son, imagínense, si un día tiene 24 horas, ¿cuántos días de visualización continua tendrían que haber para que sean 4.000 horas? Son muchísimas. O sea, el otro canal yo lo veo bastante difícil, pero con las estadísticas de ayer del directo, igual se llegan. Pero el otro estoy a mitad de camino, por eso es que le digo, pongan el otro canal, aunque no lo miren, o me dicen que quieren y yo lo hago. Por eso también quiero hacer los directos, para que se empiece a mover y para educar al algoritmo, porque yo tengo webcam y ahora usamos webcam, pero no permite en esos canales el uso de webcam. No permite, tampoco permite muchísimas cosas. Entonces, si yo empiezo a mover el algoritmo y empiezan a mirar, empiezan a habilitar funciones. Así que bueno, ese es un poquito. Si pueden, miran, y si no, yo tampoco miro a todo el mundo. Yo miro las personas que me interesan, como yo sé que están pasando lo mismo que yo, pues también las apoyo con un like, con un comentario, compartiendo. A veces si no tienen con quién compartir, al menos comentan. Comenten 20 veces, yo contesto siempre, porque a mí también me favorece. Yo contesto y hay 2 comentarios, el de ustedes y el mío. Así que por eso quédense tranquilos que siempre contesto. Voy a ver si hay algo. Dice, vale la pena ver tus videos más de 2 veces. Aprendemos mejor y lo aprovechamos. Ustedes miren los videos y si no entienden algo me lo dicen, yo les hago un video y eso. Este canal no hay ningún problema. Lo que les quería decir, estoy haciendo la colección de pies, seguro el próximo salga el martes. Hay muchas personas que igual se piensan, porque yo usé los mismos moldes como estos, no como estos, pero hice la colección con el mismo molde. Todas las fórmulas son diferentes, todos los jabones son diferentes. Aunque vean el dibujo del piecito, son todos jabones distintos. Digo porque igual lo ven y dicen, ese video ya lo vi. Es distinto, aunque yo luego me di cuenta y dije, son todos iguales y la gente piensa que es el mismo jabón y cambié la miniatura. Pero no, es como estos, parecen todos el mismo, pero son diferentes. Así que bueno, los voy a dejar. No sé si tienen algún mensaje. Un besito muy grande. Hay 172 personas en línea ahora mismo mirando esta conexión. 5.276 mirando todo el canal. Si yo les muestro los otros, a veces entro y hay 0, o a veces entro y hay 5 o 4. Yo digo, uy, qué diferencia. Pero bueno, yo es para mí en realidad es lo mismo, sería menos trabajo. Saco los videos, los pongo aquí y bueno, pero a ver, a mí me gusta eso, porque son como mis pequeños hijos. Si los podemos salvar, hasta el 31 de enero hay tiempo, visualizaciones y muchos directos que les va a venir bien. No sé, siempre que hago directos aquí rompo récords. Por eso ayer hice velas y jabones, porque sabía, pero así mismo miraron 36 horas, ha sido poquito. Pero después seguro cuando pongan los subtítulos miran más. A ver qué hay. Dice, gracias nuevamente y espero descanses gratamente. Mañana voy a Los Charcos. Mi esposo también tiene un canal, él está monetizado, pero él no sube contenido. Y YouTube aprieta las clavijas y dice, cada 6 meses tienes que al menos subir algo. Así que seguramente mañana en el canal de él, que se llama El Ojo del Mundo 9818, hagamos un directo. Seguro me tira el marrón a mí porque él no le gusta, pero como lo heredé yo digo, bueno, se los pongo por si quieren mirarme. El Ojo del Mundo. Ustedes dirán, ¿por qué hacen esto? No sé, porque el canal de él en toda la vida ha hecho 70 euros. O sea, es una miseria, pero a mí me encanta, a mí me encanta hacerlo. Este sería el canal de él, por si se apuntan, suscriben y miran. Y mañana seguramente hagamos un directo de Los Charcos aquí, que también es otro canal que necesita cariño. Yo suelo ser camarógrafa, pero seguramente me toque hablar
porque a él él es algo que no le gusta mucho. Así que bueno, un besito. Mañana pasaré eso. El martes tendremos el video, porque como este directo, si yo subo algo mañana, lunes, compito conmigo misma. Entonces tengo que darlo un poquito de respiro. El martes, según cómo estén las estadísticas, martes o miércoles, el otro video. Seguramente sea el martes, así ya seguimos subiendo videos. Bueno, un besito, les dejo. Seguramente han notado la ausencia de Mari Carmen, que siempre comenta. Ella ha sido mi primera suscriptora, por eso siempre la menciono. Ella está en Acapulco de vacaciones, así que yo le dije, no me mires, me miras después, queda todo grabado. Selena, hola, recién conecto, tendré que ver la repetición. Tú mira como cuando quieras, no te preocupes, yo entiendo que es domingo, cuando quieras. Del 24 al 28 de este año, del 2026, 18:30 hora de Canarias, haremos directos diarios, intercalando canales para darle un poquito de vida a los otros canales. Y bueno, y ya me van diciendo, vamos a hacer jabones saponificados estilo postre, cupcakes, con velas de postre, y me van diciendo qué más necesitan, como por ejemplo algún jabón de lavanda, clásicos. Vamos a tratar de hacer cosas que se vendan muy bien. Me están mandando, Nelsi, qué lindo que hiciste para las uñas y cutículas. ¿Dónde puedo verlas? Soy manicurista, me ayudará mucho para mis clientas. Voy a hacer spa para uñas también, bombas. No me da mucho el tiempo, pero sí voy a hacerlas. Se llama el canal Un Ratito con Verónica. Se los pongo aquí en la descripción de todos los canales. A ver si escribí bien porque sin gafas. En la descripción de todos los canales está todos los canales que hay. Así que bueno, ya las voy a dejar. Mi esposo se desapareció, se levantó de la siesta, seguro está tomando mate. Y yo si tomo mate ahora no voy a dormir. Esperen que estoy buscando el ratón aquí. Así que bueno, ya voy con él. Son 9 menos cuarto. Empezamos a las 2 de la tarde. Vamos 6 horas y media. Ha sido un día de escuela normal. Así que bueno, un besito muy grande, un muy buen fin de semana. Me escriben, me dicen. También está el email. Tienen que mirarlo al principio, en la descripción dice email. Hacen clic y les sale. No estoy segura cómo es, pero es veronica.babeldream@gmail.com. Creo que es ese, pero mírenlo y lo copian de ahí. Si no me lo piden en el comentario, yo se los escribo. Y bueno, ya nos vemos en el próximo video. Miren todos los videos, compartan, ayuden a los otros dos canales secundarios y muy buen fin de semana. Un besito muy grande. Saludos a mi suegra de Uruguay, a Mari Carmen, y a todo el mundo que me está mirando. Un besito muy grande. Ya voy a cerrar la conexión aquí.